Hola, 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 saludos a todos. En este video tutorial vamos a hablar de la herramienta Tkinder, de la librería Tkinder que viene en Python y en la cual vamos a poder realizar aplicaciones mediante esta librería. Vamos a ver que es una GUI, que es Graphic User Interface, o en inglés es, en español, perdón, interfaz gráfica de usuario, y vamos a ver qué hace. Recordad que si os interesa este vídeo y queréis más videotutoriales acerca de este contenido u otros, no os olvidéis de suscribiros y dejar vuestros comentarios y un pulgar arriba como siempre, ¿vale? Vamos a seguir hacia adelante. Para empezar nuestra aplicación Tkinter, lo primero que necesitamos será importar la librería y vamos a importar todos los objetos para de esta manera, ya que es un tutorial, pues tenerlos presentes. Vamos a empezar from. Importamos todos los objetos, que es mediante esta opción, y ahora lo que vamos a decirle es nosotros queremos un nombre de la aplicación que vamos a llamarle así, y vamos a llamar a la aplicación en sí, al objeto de la aplicación, que será Tkinter, TK de Tkinter. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es un bucle principal, que vamos a llamarle main loop, y de esta manera todo lo que nosotros pongamos aquí, que serían los artilugios o en inglés widgets, van a estar aquí metidos, en esta zona de aquí, porque el bucle principal todo lo que hará es capturar todo lo que tenemos aquí y ver si estamos interactuando con ellos, con nuestros objetos. Para ello, vamos a definir ahora, por ejemplo, vamos a ejecutar esta aplicación que le hemos guardado como principal.py, save as principal.py, ¿vale? Ejecutamos, control S, guardamos y le damos a ejecutamos Python principal.py y vemos cómo tenemos nuestra primera aplicación creada en Tkinter. Vemos que esta aplicación es escalable, podemos rescalarla a nuestro gusto, podemos minimizarla, podemos maximizarla. En este caso no se ven enteros los botones debido a que estoy haciendo un video tutorial y la pantalla no cabe todo. Y luego, en caso que queramos, el botón de cerrar. Vemos como aquí también hay un título y un icono. Vamos a ir viendo cómo podemos ir cambiar estas cosas y cómo poder añadir más elementos. En este caso, lo que vamos a empezar ahora va a ser a hablar de las etiquetas. Si cerramos, vemos cómo se ha cerrado nuestra aplicación. Vamos a poner una etiqueta, y para poner una etiqueta lo que necesitamos es definir el nombre de la etiqueta, y vamos a poner mi etiqueta, y llamamos al objeto label, que es etiqueta, y a partir de aquí nosotros queremos contener, o sea, la etiqueta va a estar metida en algún sitio. ¿Qué sitio vamos a encontrar ahora mismo? Ahora mismo donde la vamos a poner será en root, que es nuestra aplicación principal, debido a que la estructura que nosotros ahora mismo tenemos, o como estamos empezando, va a ser esta. Vamos a ponerle root, que será nuestro contenedor, y a partir de aquí un texto. ¿Qué texto vamos a decirle? Pues por ejemplo, text es igual a hola mundo. Se puede poner en doble comilla o simple, eso ya es cada uno en función de como quiera. Si ejecutamos esto, veríamos que no nos saldría nada debido a que no estamos mostrando la etiqueta, solo la estamos definiendo. Ahora si, por ejemplo, la ejecutamos, hemos guardado y vemos que no hay nada a mostrar. Vamos a cambiar esto y nosotros lo que podemos hacer ahora es mostrar esto. Aún así, mi etiqueta punto pack. Ahora veremos cómo al guardar otra vez tenemos, ejecutamos otra vez y tenemos nuestra primera aplicación con texto. No sé si se ve bien, la tenemos aquí. Nuestra primera aplicación rescalable con texto, y en este caso es Hola Mundo, que es lo que hemos puesto. Si ahora, por ejemplo, nosotros
en lugar de este texto lo queremos poner con una variable, lo que tendríamos que hacer es definir la variable y le podríamos poner, por ejemplo, varText como nombre y le pondríamos doble comillas o simple hola mundo, por ejemplo. Y aquí nosotros llamaríamos el texto, asignaríamos el texto a la variable varText. De esta manera guardamos, control S, y al ejecutar veríamos que otra vez nos muestra la misma información, pero en este caso en lugar de código escrito a mano, lo tendríamos mediante una variable. Cerramos y vamos a ver. Quería comentar también que las etiquetas, en este caso, hemos puesto pack, que es una forma de administración del espacio, pero que además de esta, también podríamos utilizar distintas otras versiones, como por ejemplo otras formas de administrarlo, que sería grid, que sería a nivel de rejilla. Luego también tendríamos etiqueta.grid.place y la primera que hemos dicho, que sería esta. Lo pongo aquí para que se vea, esto no vamos a ejecutarlo debido a que nos va a dar un error. Y la otra hemos dicho que era pack. Pack lo que nos hace es estructurar en nuestra aplicación el código como si fuera, más o menos, una bajo del otro, siempre. Luego grid estaría en función de como si fuera una rejilla o una tabla tipo Excel o alguna de estas aplicaciones, y en el caso que, por ejemplo, dijéramos, nos estaría poniendo en filas y columnas. Y place, en este caso, la administración del espacio, lo que tenemos es que lo que nos está posicionando es en función de la posición concreta que nosotros le vayamos a decir. Vamos a ver distintos ejemplos para que podamos verlo un poco mejor. O en caso que queramos ver documentación, si miramos en esta página web, os la pongo aquí y os la voy a poner también en la descripción para que podáis verla, en esta página web, y accedemos a ella, veremos cómo tenemos en el tutorial, tenemos documentación que nos puede utilizar ser útil en nuestro momento para hacer distintas aplicaciones. Vemos aquí todos los elementos o widgets que tenemos, tanto botones, canvas, checkbox, que checkbox serían botones de clicado, de comprobación, entradas de texto, frames, labels, que son las etiquetas, lista de textos y un sinfín de elementos. Además, también tenemos otros atributos, donde también, como por ejemplo, las dimensiones, los colores, fuentes y todo esto, que en este caso casi todos son iguales para todos los widgets o para todos los widgets. Y aquí veríamos cómo serían las administraciones geométricas, ¿vale? de los widgets. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de los pads, y aquí si entráramos en uno de ellos, veríamos cómo los atributos que tiene y cómo utilizarlo. Esto, como documentación, os aconsejo que siempre lo tengáis presente en caso de que podáis verlo. Vamos a ver un poco ahora cómo hacer uno de estos ejemplos. Si ahora nosotros queremos, por ejemplo, ponerle un color a la etiqueta de fondo, en este caso pues utilizaríamos background color, background, y le pondríamos el color que nosotros quisiéramos, por ejemplo green. Guardamos y al ejecutar veríamos cómo nuestra etiqueta ha pasado el fondo a ser de color verde. Esto lo podemos utilizar con cualquiera de nuestros widgets, incluido la propia aplicación, y es cuestión de poner los colores que queramos. Si, por ejemplo, en lugar de poner el background, le podemos que el texto sea rojo, por ejemplo,
foreground, le vamos a decir que sea rojo. Ejecutamos y vemos como nuestro texto, ahora mismo, espero que se vea bien, está el texto en rojo y la parte trasera de la etiqueta en verde. Podemos utilizar este color, por ejemplo, o estos colores en texto, o incluso podríamos ir a una página web y a partir de aquí, si nosotros escribimos V3 School Color Picker, obtención de color, esta u otras páginas, pero esta es la que a veces utilizo, encontraremos que aquí tendremos un selector de colores donde cada color que nosotros queramos, hay una infinidad de colores bastante grande y están todos, vaya. Esta parte de aquí veremos como el código este que queremos es el que nos ayudará a poner en el texto del color. Si nosotros en lugar de poner green le ponemos este valor y ejecutamos, veremos cómo nuestro color ha cambiado. En este caso el rojo se confunde con el texto, o sea, el background se confunde con el rojo, pero está allí. Podemos ponerle en lugar de rojo que sea blue, por ejemplo. Guardamos, cerramos esta aplicación y al volver a ejecutarla tendríamos la diferencia de cómo se ven perfectamente, ¿vale? Vamos a crear otra etiqueta para que de esta manera se pueda ver otras etiquetas para que de esta manera se puedan ver cómo se interactúa entre ellos. Vamos a ponerle, por ejemplo, copiamos, pegamos y vamos a crear dos etiquetas más, 1 y 2, asignadas. El texto vamos a ponerlo directamente a mano, de esta manera no tenemos que generar, bueno, sí. Hola mundo, saludos a todos. Y aquí espero que os guste el tutorial. Si ahora nosotros copiamos 2 veces más, vamos a ver cómo se va a mostrar la aplicación. En este caso, copiamos, volvemos a ejecutar y tendríamos como nuestra aplicación ha puesto estos 3 textos y en este caso pues los ha puesto uno debajo del otro. Vamos a seguir y vamos incluso a organizar un poco esto y de esta manera vamos a definir, vamos a comentar. Esto será la definición de los widgets, ¿vale? Y aquí vamos a hacer mostrar los widgets por pantalla. De esta manera lo tendremos un poco más organizado y siempre nos acordaremos de esta parte. Tenemos esto y ahora en lugar de organizarlo de forma vertical uno después del otro, vamos a decirle, por ejemplo, vamos a utilizar grid, que grid es rejilla y en este caso lo que vamos a hacer en la rejilla es verlo a través de filas, de posicionarlo a través de filas y columnas. Las filas serán horizontales y las columnas serán verticales, como la propia palabra indica. Vamos a ponerle, sí que es verdad que esta administración de los atributos y de los widgets, entre ellos son incompatibles, por lo tanto tenemos que poner o unos u otros. No podemos poner grid aquí y luego pack porque la administración no nos lo permite, ¿vale? Vamos a decirle que grid
que la fila sea 0, en este caso, por ejemplo, y de esta manera lo que vamos a hacer es posicionarlo de forma en diagonal. Vamos a decirle que la fila sea 0 y la columna igual a 0. En Python siempre el valor inicial de todos los elementos siempre es 0 y luego columna es, bueno, es 0. Por lo tanto ponemos que nuestra primera fila y nuestra primera columna serán 0. Si copiamos esto aquí, y ahora lo cambiamos, ponemos 1, 1, vamos a hacer que lo estamos posicionando de forma en diagonal. Guardamos, ejecutamos y vemos cómo nuestras etiquetas se han puesto en la fila 1 y columna 1, fila 2, columna 2, que sería la 1, 1, y en este caso en la fila 3, columna 3. Fila 3, columna 3, que sería la 2, 2. Vamos ahora a poner botones en lugar de etiquetas. Para ello, vamos a guardar primero, hacemos save as y guardamos como botones.py. Esta parte la vamos a borrar toda y esta también. A partir de aquí, para crear un botón, lo que necesitamos es definir el nombre de nuestro botón, que vamos a ponerle mi abreviatura btn, por ejemplo, y vamos a llamar al objeto botón. En este caso, como los widgets, todos vamos a decirle dónde lo queremos poner. En este caso, en el contenedor que tenemos es root, pues vamos a ponerle root. ¿Qué texto queremos que tenga este botón? Concretamente vamos a decirle que, por ejemplo, tenga clicame. Vamos a mostrarlo por pantalla ahora. Vamos a poner pack, guardamos, ejecutamos y vemos cómo en nuestra aplicación tenemos este pequeño botón que en este caso se muestra aquí. Al clicar no pasa nada debido a que no tiene ninguna funcionalidad aún y vamos a intentar pues poner funcionalidades para que podamos ver cómo funciona. Primero vamos a decirle, antes de las funcionalidades, vamos a utilizar algunos métodos más. Por ejemplo, background, que sería el color de fondo, y vamos a decirle que en este caso sea verde. Guardamos, volvemos a ejecutar y vemos que nos ha dado un error debido a que está background ahora. Volvemos a ejecutar y tenemos que nuestro botón ahora mismo el color de fondo es verde debido a que hemos puesto verde. Si nosotros quisiéramos poner en lugar de verde el color del texto, o sea, quiero decir que vamos a cambiarle el color del texto, foreground es igual a, por ejemplo, rojo, que rojo es red, disculpad. Y a partir de aquí ejecutamos y vemos cómo nuestro texto se ha pasado a color rojo. Si le quitamos el color de fondo, quizás se verá mejor. Guardamos, ejecutamos otra vez y vemos como ahora sí que el color se distingue un poco mejor. Hay distintas funcionalidades más que podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a ponerle que una altura y una anchura, que para la altura vamos a ponerle height y en píxeles vamos a decirle que sea 40, por ejemplo, y la anchura que sea de 40 también. De esta manera que sea 50, así no nos saldrá cuadrado y veremos que es más ancho que alto. Ejecutamos
y nos da que está mal escrito. Vale, volvemos a ejecutar. Y ahora sí que vemos como el botón lo tenemos aquí y ocupa casi el 100% de la pantalla. Vemos el tamaño del botón. Una vez aquí, si nosotros quisiéramos activar o desactivar la funcionalidad de los botones, debido a que quizá en su momento queremos tener un botón bloqueado para de esta manera cuando pase según qué acontecimientos hacer cambios o para que no se clique, sería state y tendríamos que poner, esto sería para desactivar la funcionalidad del botón y vamos a guardar, ejecutamos y como vemos tenemos el botón pero no hay ninguna funcionalidad y no hace el clic. Por defecto es active, que sería el caso de que queramos clicar y en caso que no, pues como hemos mostrado esto antes. Ahora vamos a ponerle una funcionalidad al botón y por ejemplo será la funcionalidad de, para hacer la funcionalidad tenemos que poner command y la función, que vamos a decirle que sea clicado, ¿vale? De esta manera copiamos y vamos a definir la función. Estamos llamando a la función que será esta y aquí vamos a separarlo un poco para organizarlo mejor y vamos a poner definición de funciones. Definición, los acentos, que bueno, tampoco importa mucho esto, pero bueno, ya que lo ponemos. Definición, vamos a definir nuestra función, que en este caso hemos dicho clicado, abrimos y nos va a retornar alguna cosa. A partir de aquí, return, vale. A partir de aquí, lo que cada vez que nosotros cliquemos, ahora mismo no hará nada debido a que no tiene ninguna funcionalidad, pero estará llamando cada vez el botón a nuestra acción, ¿vale? Ahora mismo está llamando, lo que pasa es que como el contenido es cero o es vacío, no hace nada. Vamos a ponerle una funcionalidad, por ejemplo, que sea, vamos a mostrar una etiqueta que cada vez que cliquemos pues se pueda ver lo que hemos puesto. Para definir las etiquetas hemos dicho que se define mediante el objeto label. ¿Y dónde vamos a poner nuestra etiqueta? En root. Pues vamos en el contenedor root, pues vamos a poner root y el texto, por ejemplo, vamos a decirle que sea me has apretado, ¿vale? Guardamos y nosotros vemos que al ejecutar, cada vez que clicamos, nos va a salir. No nos sale nada debido a que no hemos mostrado la etiqueta. Vale, pues vamos a mostrar nuestra etiqueta. Podemos poner mi etiqueta.pack aquí así, o incluso, si quisiéramos, ya que la etiqueta ya está definida, podríamos ponerlo de esta manera también. Eso ya es en función del código que queráis. Al ejecutar, vemos como ahora nos va a mostrar la etiqueta me has apretado cada vez que cliquemos. Ya tendríamos una funcionalidad, ya podemos ir a una entrevista y seguramente con esto no tendremos bastante, pero vamos a hacer más cosas para que de esta manera tenga más sentido nuestras aplicaciones. Una vez tenemos definido los botones, vamos ahora, por ejemplo, a mostrar cómo es las cajas de texto. Vamos a crear un nuevo fichero, borramos esto y reutilizamos, hay que reciclar siempre, y vamos a decirle entry, que será nuestro nombre del fichero. Una vez aquí vamos a definir otra vez el widget que queremos, que en este caso será caja de texto, y vamos a nombrarle, por ejemplo, mi entry de entrada, mi entry, sí, por ejemplo, igual. El nombre es lo de menos.
A partir de, sí que tiene que ser significativo y cuanto más cercano a lo que tenemos, mucho mejor. Pero ahora, por ejemplo, lo definimos el objeto mediante entry y a partir de aquí vamos a hacer como con los otros widgets. Vamos a decirle dónde queremos poner esta caja de texto. Esta caja de texto la vamos a poner en nuestro root, que será nuestro contenedor, y vamos a decirle root. A partir de aquí vamos a mostrarla por pantalla y vamos a ver cómo tenemos nuestra primera caja de texto. Guardamos y aquí le decimos que será Python entry.py. Y vale, tenemos que ponerlo bien porque si no, no nos coge. Y vemos como aquí no hemos mostrado por pantalla nuestra caja de texto. Nos hemos quedado a medias. Pues le vamos a poner pack y de esta manera sí que ya tenemos, guardamos, ejecutamos. Y aquí tenemos nuestra primera aplicación con una caja de texto. Aquí a la hora de escribir podemos escribir cualquier cosa que queramos. Funcionalidades de aquí que podemos ponerle, podemos cambiar el color como hemos visto antes en los otros widgets, podemos cambiar las letras, vamos a también a ponerle por ejemplo una anchura y una altura y luego también vamos a decirle que en caso de que queramos que el texto no se vea y se muestra por ejemplo los asteriscos típicos de los passwords, pues cómo hacerlo. Vamos a ver cómo se hace. Aquí para hacer esto tendríamos que, por ejemplo, ahora si queremos mostrar, como hemos dicho antes, vamos a decirle show y el carácter que queremos mostrar cada vez que le vayamos introduciendo distintos caracteres. Ejecutamos y en entry, como vemos, vamos a luego a poner un poco más grande para que de esta manera sea más fácil de ver. Cada vez que estoy clicando un texto, ahora estoy clicando la A y vemos como el carácter que nos sale es el asterisco que hemos dicho. En caso que hubiéramos puesto otro carácter, hubiera pasado lo mismo. Vale. Vamos, por ejemplo, a cambiarle también incluso vamos a quitar esto de aquí porque si no, luego no se podrá ver. Y vamos a mostrar, por ejemplo, que el tipo de fuente sea Helvética, por ejemplo. Helvética. Al clicar, al guardar, ejecutamos y cada vez que nosotros ponemos, vemos cómo es la helvética. Podemos cambiarle el tamaño. Para cambiar nuestro tamaño, vamos a utilizar un campo, pero tenemos que ponerle entre paréntesis y vamos a poner otro campo que será 20, que será el tamaño de nuestro texto. Ejecutamos y como vemos el tamaño de la caja de texto ha cambiado y ahora las letras y el tamaño también es distinto, por lo tanto ya tenemos una cosa más. Vamos a seguir hacia adelante. Una vez hemos definido y mostrado cómo funcionan estas funcionalidades del background y cómo cambiar el color del texto, ahora lo que podemos hacer es una funcionalidad para obtener el valor introducido por teclado de nuestra caja de texto. Para ello lo que podemos hacer, vamos a crear un botón que le vamos a llamar mi button, como siempre en este caso, y vamos a definirlo como button, el objeto, y vamos a ponerlo justo como en el contenedor root. En este caso, el texto que vamos a ponerle, por ejemplo, es cliqueame también, como antes. Cliqueame. Y vamos a definirle una función donde un comando, bueno, una función command que le vamos a decir clicado, por ejemplo, que sea clicado. A la hora de definir la función, esta función lo que hará
es que va a coger nuestra caja de texto, el valor, y vamos a mostrarlo en una etiqueta. Esto nos puede ser útil, por ejemplo, en formularios donde nos pida distintas variables y en cada variable, en función del texto, cogerlo para luego pasarlo a otras variables. Vamos a ver ahora, por ejemplo, vamos a definir la función y le hemos dicho que se va a llamar clicado y nos va a devolver alguna cosa. ¿Qué nos va a devolver? En este caso lo que queremos que nos devuelva será el valor de la caja de texto y será a través de una etiqueta. Pues por lo tanto lo que queremos es mi entry, y si nosotros le ponemos get, lo que nos hace es devolver el valor de entry, todo lo que le hayamos introducido. Pero esto no queremos ponerlo aquí, sino que lo queremos que sea en una variable. Esta variable, por ejemplo, pues ahora mismo le vamos a asignar var, que luego la cambiaremos, y vamos a crear la etiqueta. Etiqueta será del objeto label. ¿Dónde tenemos la etiqueta? ¿Dónde la vamos a mostrar? En nuestro contenedor root de la pantalla principal. ¿Y qué texto va a tener? En este caso lo que queremos es que sea el valor de var. Var, que en este caso vamos a poner variable para que no haya ningún problema en nomenclatura. Una vez aquí, lo que queremos es mostrar mi etiqueta. Y lo podemos hacer mediante pack. Ahora si nosotros guardamos esto y lo ejecutamos, es Python y tenemos como entry.py. Ejecutamos y lo que nos sale es la etiqueta de color rojo que teníamos antes. Vamos a maximizar un poco. Y el valor, el pack no tenemos introducido, por lo tanto tendremos que volver a mostrar este botón. Por lo tanto ponemos .pack, y si queremos que nuestra pantalla principal sea algo más grande, le podemos decir que sea geometry, para de esta manera decirle el alto y el ancho. En este caso primero va el ancho, y vamos a poner que sea 400 por 600. De esta manera no tendremos que estar rescalando la pantalla cada 2×3. Guardamos, ejecutamos. Y tenemos que nuestra hay que ponerlo a través de comillas simples. Vale, comillas simples o dobles, como texto. Volvemos a ejecutar otra vez. Y ahora sí tendríamos el tamaño como nos ha cambiado, como hemos dicho, y el botón clícame se puede mostrar, incluso clicar. Cuando clicamos aquí, ahora mismo no nos va a salir nada debido a que no hemos puesto texto, y ahora si pusiéramos mi nombre es Joan, tendría que salir mi nombre es Joan. Efectivamente lo que estamos introduciendo lo vamos obteniendo y pasando a través de Tkinter. Ahora que tenemos esto, vamos a hacer una calculadora y vamos a mostrar a ver cómo lo hacemos. Ahora, para hacer una calculadora vamos a mirar cómo hacerlo. Ahora os muestro cómo. Tendríamos que ir, por ejemplo, en calculadora, vamos a hacer una implementación parecida o un diseño a la que hay en Windows en este mismo caso, que sería, por ejemplo, pues los números numéricos aquí junto con los otros botones. Para ello, en esta primera fila tendríamos del 7, 8 y 9, 4, 5, 6 en la siguiente fila, 1, 2 y 3 en la siguiente. Vale, pues vamos a hacer esto en nuestra aplicación. Además también vamos a apretar, aquí como vemos, cada vez que apretamos nos sale el texto puesto aquí, los botones. Pues vamos a poner una caja de texto para poder hacerlo así. Y vamos a decirle mi entry, por ejemplo. Y hemos dicho que para definir la caja de texto vamos a definirla así. Mi entry estará ubicada
en el contenedor root en este caso, pues por lo tanto le ponemos root. Vamos a definir ahora los botones, y para definir los botones vamos a poner btn, por ejemplo, y un valor numérico para que nos indique en qué zona está puesta. Y vamos a empezar por el 9 y vamos a definirlo como hemos definido siempre, button, y en ¿dónde lo tendremos ubicado? Pues en el root. A partir de aquí, ¿qué texto va a tener? Vamos a definir un texto y que luego vamos a rellenar. Son 10 botones, desde el 0 al 10, pues vamos a poner 4, 5, 6. Vale. Vamos a cambiar los valores a cada botón. 2 y 1, 2 y el 0. Y el 0, vale. Ahora nosotros, si queremos hacer un poco de ir más rápido, Control Alt desde Sublime Text, en este caso es el editor que estoy utilizando, y de esta manera nuestro cursor se expande. Vamos a seleccionar los caracteres que queremos y nos desplazamos a la zona donde queremos introducirlos, Control V, y ya tendríamos pues puesto el texto este. Ahora, si esto lo queremos mostrar, podemos hacer algo parecido. Expandimos el cursor, copiamos mediante las teclas de desplazamiento y copiar, y en la zona esta vamos a decirle pegar. Tenemos que mostrar esto por pantalla, pues por lo tanto vamos a escribir el texto, le damos a fin, y a partir de aquí lo vamos a mostrar con una grilla. Una grilla que sería una rejilla. De esta manera lo que vamos a hacer es posicionar nuestros botones justo en la posición donde queremos mediante filas y columnas. Como hemos dicho siempre, vamos a definirlo así. Vamos a poner de momento la fila 0 y la columna que sea también la 0. Pero esto lo vamos a cambiar ahora en un momentín y vamos a ir poniendo poco a poco los elementos. Empezamos, esta es la primera fila, estos 3 botones van a estar en la siguiente fila, estos 3 en la siguiente y estos 3 en la siguiente, y el último estará solo. Empezamos, la fila esta es la 1, esta es la 2, que en este caso el valor numérico es 1. Aquí volvemos a cambiarlo, será 2. Bajamos y le vamos a poner 3, y el último elemento va a ser el 4, por ejemplo. La última fila va a estar en el 4. Por lo tanto, ahora guardamos, ejecutamos otra vez y vamos a ver cómo nos queda. Y tenemos que todos los elementos han quedado posicionados, pero todos están en la misma columna, debido a que tenemos que hacer un cambio en el orden de las columnas. Este será el elemento 7 estará en la posición de la columna 0, este en el 1 y este en el 2. Por lo tanto, todos los demás van a seguir una estructura parecida y lo cambiamos y control V. Ahora, de esta manera seguramente ya estará bien puesto y podemos ver cómo los valores se han puesto correctamente bien. No nos gusta que quede así, vamos a hacer cambios y vamos a hacerlos un poco más grande. Para hacerlo más grande vamos a utilizar el tamaño y el ancho. En cada botón vamos a cambiar el tamaño, que es height, y vamos a ponerle, por ejemplo, que sea 20, y la anchura también que sea de 20. De esta manera serán cuadráticos. Seleccionamos hasta el final y tendremos definido esto. Guardamos, ejecutamos y tendremos que nos ha salido un poco grande, pero podemos recortarlo un poco. Para ello vamos a
cambiarlo otra vez los valores y vamos a ponerle que en lugar de 20 sean 5, quizás, y cambiamos estos valores, 5, V, y aquí le decimos 5, guardamos y tenemos que los valores se han puesto mejor. Si nosotros a nuestra caja de texto le decimos que quiera llegar hasta el final, vamos a decirle que de esta manera, para que quede todo alineado y estos valores, estos botones, también se van a reajustar en función de todos los elementos que hay. Pues vamos a decirle que este llegue hasta el final, que serán 3 más, luego vamos a poner en esta zona de aquí los botones de operaciones, suma, resta, multiplicación y división. Entonces vamos a cambiar y vamos a decirle que el elemento este llegue hasta el final. Column es igual a 4, que será column span, que será la... se expanderá la columna hasta 4. Vamos a guardar, ejecutamos y vemos como ahora nuestro elemento ya tiene una forma totalmente distinta. Vamos a añadir los botones ahora de multiplicación, división, resta. Vamos a separar esto un poco y vamos a decirle que también se va a decir mi botón suma, mi botón resta, multiplicación, y como muchos ya habéis sabido, mi botón división. De esta manera vamos a definir también los 4 botones. De la misma forma, lo ponemos aquí y ya tendríamos nuestros botones creados. El texto que queremos es el de suma, le vamos a poner los caracteres concretos, multiplicación, y este será el de división. Misma anchura, misma altura, vale, todo correcto. Vamos a mostrar ahora esto por pantalla para que de esta manera sepamos dónde clicar. Tenemos aquí puestos y vamos a decirle que esta parte la copiamos, expandimos el cursor, vamos hasta el final, grid, y cada uno tendrá su posición. El de suma vamos a decirle que sea en la fila 0 y en la columna 4. El de resta vamos a decirle que sea la columna 1, la fila 1 y la columna 4. Este también va a ser la fila 2 y columna 4, debido a las columnas que todos están de forma vertical y cada uno está en distintas filas. Ahora hacemos un guardar. Este de aquí, la fila empieza en 1, en 2, porque en 1 está la caja de texto. 3 y 4. Ejecutamos y vemos cómo tenemos ya puesto nuestros botones como queremos. Si quisiéramos más grande es cuestión de ponerlo a un tamaño que se vea. Vamos ahora a ponerle funcionalidad a nuestros botones, debido a que si clicamos, como los botones no están definidos de ninguna forma con ninguna función, no tendría ninguna funcionalidad. Vamos ahora a darle funcionalidad a estos botones y para ello lo que vamos a hacer es llamar a una función, que en este caso le vamos a llamar command, y el nombre de la función será acción btn. En este caso el parámetro que vamos a pasarle será en cada botón el valor que esté asignado. Pero esto no es así debido a que normalmente siempre que llamamos a las funciones hacemos definición, vamos así, el nombre de la función que tenemos y lo que nos
devuelve es alguna cosa. En este caso, esto sería el valor, que sería un número, por ejemplo. Vamos a llamar la variable como número, el parámetro de entrada. Y una vez aquí, para llamar a esta función a través de tkinter y los botones, no es de esta forma, sino que tenemos que llamar al atributo lambda. Lambda, la primera L en minúsculas y lo demás, bueno, todo es en minúsculas, ¿vale? De esta forma así sí que podríamos llamar a este valor de aquí. Y nosotros ahora, cuando hayamos mostrado esto, vamos a decirle, por ejemplo, mi etiqueta será igual a label. La vamos a meter en el contenedor que estamos trabajando hasta ahora, que es root, y el texto que va a tener va a ser igual a, hacemos que sea del tipo string, en caso que sea numérico, y vamos a decirle que el número sea el valor. Sí que es verdad que este valor ya es como texto, por lo tanto no haría falta, pero luego y vamos a mostrarlo ahora. Y ahora hacemos un pack y a partir de aquí, cada vez que pongamos un botón, nos va a mostrar el valor este. Vamos a copiar esto, podemos copiarlo perfectamente, expandimos nuestro cursor, vamos hasta el final, eliminamos el paréntesis, control V y ya tendríamos aquí creado. Ahora sí vamos otra vez al principio, cogemos el número en sí, copiar, pegar, 0, y ahora nos mostraría cada vez que clicamos el valor que hemos seleccionado. Vamos a guardar, vamos a ejecutar, borramos pantalla y le decimos Python y calculadora.ph. Aquí tenemos nuestra aplicación y podemos cambiarle el tamaño, que se lo podemos cambiar luego. Y cuando nosotros clicamos un valor, cierto, el valor que nos da, el problema que nos da aquí, nos dice que la administración de la etiqueta esta que hemos creado es incompatible junto con la graella, la rejilla que tenemos puesta a la hora de mostrar la aplicación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que en lugar de etiqueta vamos a decirle que sea tipo grid y la última fila que conocemos es la 4, pues por lo tanto lo vamos a poner en la fila 5. Cogemos la etiqueta y aquí en lugar de pack vamos a decirle que sea la fila 5. De esta manera, al ejecutar, veremos cómo maximizamos un poco y aquí vemos cómo nuestro valor se va posicionando cada vez en función de la tecla seleccionada. Vamos a cambiar un momento el tamaño y vamos a decirle que sea root.geometry, comillas, y vamos a decirle que sea, por ejemplo, 500 por 500. Esto sí está bien y con esto de momento nos vale. Ejecutamos y vamos a ver cómo nos queda. Y aquí tenemos un poco más grande la pantalla y esto luego también lo podríamos centrar o bueno, en función de lo que queramos. Pero aún así vamos a dejarlo de esta manera y poco a poco iremos haciendo cambios en función de otros elementos que vayamos viendo. Una vez aquí, lo que vamos a hacer será definir los botones, las funcionalidades a los botones suma, resta, multiplicación y división, donde vamos a repetir lo mismo, pero vamos a crear otra funcionalidad. Por ejemplo, vamos a decirle que sea definición y le vamos a llamar operación. Operación, que en este caso no tendrá ningún tipo de parámetros. Y lo que nosotros queremos es que nos devuelva alguna cosa o que haga alguna cosa la función. Una vez aquí, para estos casos, vamos a definir vamos a ponerle command y será igual al nombre de la función que hemos dicho.
para estos casos. De esta manera lo que vamos a conseguir es que cada vez que le demos al botón suma, resta, multiplicación o división, el valor que tengamos introducido lo tendremos que borrar debido a que no necesitamos que se siga mostrando. Por lo tanto, vamos a seguir haciéndolo. Vale, ya tendríamos esto y aquí lo que nosotros queremos ahora es que no se muestre cada vez. Por lo tanto, este texto que ahora nos está mostrando una etiqueta, lo que vamos a hacer primero de todo es que en lugar de que se muestre la etiqueta, vamos a mostrarlo en el entry este. Pues por lo tanto, vamos a decirle que el entry, vamos a mostrarlo en el entry y borramos esta etiqueta que ahora mismo no necesitamos y vamos a decirle que inserte el valor. Inserte el valor 0 debido a que es el único elemento que tenemos ahora mismo y vamos a decirle el número. De esta manera vamos a ver si ahora cuando introducimos estos valores nos sale mostrado en la caja de texto. Guardamos y ejecutamos. Y ahora cada vez que clicamos un número, como vemos, nos muestra su contenido. Cuando nosotros le demos a la función más, lo que tiene que hacer es guardar este valor y borrarlo para dejar espacio al siguiente valor. Vamos a hacer esto ahora mismo. Hemos dicho que estamos introduciendo nuestro valor cada vez que lo introducimos y en este caso en los botones estos, en suma, resta, multiplicación y división, lo que vamos a hacer es que además nos lo guarde en algún sitio. Para guardarlo en algún sitio vamos a mirar cómo lo hacemos. Vamos a coger nuestro texto. Vamos a hacer que cada vez que le vayamos introduciendo texto se vaya añadiendo a la parte posterior del número. Para ello vamos a crear una variable que sea var actual número, donde su valor será mi entry.get. A partir de aquí lo que vamos a mostrar va a ser el var actual el número junto con este valor. Para hacer esto vamos a concatenarlo de tipo string, de esta manera, que se nos una, y vamos a seguir haciéndolo también para el siguiente valor. De esta manera tendremos que cada vez que nosotros tendremos realmente lo mismo, pero cada vez que lo vayamos cogiendo lo estamos metiendo en esta variable. Si guardamos y ejecutamos, veremos que funciona igual y cada vez que ponemos un número nos está concatenando con el número siguiente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es borrar el número que tenemos y vamos a volver a ejecutar para que se vea. Si nosotros le ponemos un 1, al volver a clicar 1 tendría que salir 11 y si clicamos nos está sumando un 1 más, por lo tanto eso está mal. Tendremos que mirar de hacerlo de la forma que primero tenemos que borrar el texto introducido. Para ello, cada vez que lo que tendremos que hacer es dentro de nuestra caja de texto decirle un delete, la posición 0, que es el único que tenemos, y así. Ponemos así y a la hora de ejecutar, al ponerle 7, 8, vemos como ya no se nos está solapando los valores introducidos anteriormente. Ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es añadir el botón de, por ejemplo, de limpiar la pantalla o de empezar de cero
Y esto lo vamos a hacer mediante, vamos a definir otra función que sea definición, el botón en sí se llama clear, pues le vamos a llamar igualmente clear, que es el botón de, en español no sé cómo se llama, return, y aquí le vamos a decir esta operación acción, no hemos puesto nada aún, y vamos a definir otro botón que será mi clear y será igual, copiamos esto que es la función, pero esto lo guardamos aquí, control C, creamos nuestro botón, en el contenedor también igual, y aquí le vamos a llamar clear, que es el nombre de la función. Hemos definido el botón y lo hemos puesto en nuestro contenedor root, y el texto lo vamos a cambiar y vamos a poner clear. Lo guardamos y lo que tenemos que mostrarlo es por pantalla. Para mostrarlo por pantalla lo podemos poner perfectamente después del 0, por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí y que sea del tipo grid. En la fila 4, por ejemplo, y que la columna sea igual, sea la siguiente, que sería 1 en este caso. Y si queríamos, pues podemos ponerle span, por ejemplo, que sea 2. Al ejecutar, guardamos y ejecutamos y vemos como el botón está midiendo más de lo que tendría. Luego lo vamos a ajustar para que quede bien, pero esto lo haremos al final y ahora seguimos hacia adelante. Una vez aquí, lo que vamos a hacer es coger esta función y cada vez que le demos al botón de clear, vamos a definir, vamos a ponerlo así, que así se verá un poco mejor, que es la función del botón. Y esta la copiamos aquí, que es clear, y aquí también le podemos poner botón acción. Y así se va a ver un poco mejor. De esta manera aquí también tenemos que cambiar esto. Vale. Cada vez que nosotros cliquemos, hemos dicho que lo que vamos a hacer es, en nuestra variable entry, vamos a borrar el contenido. Ponemos enter. Bien, de esta manera, cuando nosotros guardamos, ejecutamos y vemos cómo después de poner estos valores, al clicar aquí, se nos va a borrar en caso de que esté bien escrito. Vemos que no, y esto es debido vale, que hemos escrito mal la palabra mi entry, la variable, y al ejecutar ahora sí que nos tiene que salir bien. Una vez hemos cerrado la aplicación, tenemos nuestro valor puesto y al clicar nos da otro error. Bien, delte, no es delte sino es delete. Delete. Guardamos, volvemos a copiar, a ejecutar, y ahora, con un poco de suerte, hemos visto cómo se ha borrado. Sí, tenemos la suerte que necesitábamos. Vale, pues a partir de aquí, cuando nosotros le damos a estos botones, cuando le damos al más, vamos a guardarlo y también se va a borrar, con el menos y con las distintas operaciones también. Y luego cuando le demos al igual, lo que nos va a hacer va a ser la operación el resultado de la operación. Pues vamos a hacer esto. Para estos botones necesitamos que esto de aquí que hemos puesto aquí se borre. En el botón de acción, tanto del más, del menos, multiplicación y división, pues que nos haga lo mismo. Esto nos borra y nos inserta el siguiente número.
y esto es correcto. Cogemos nuestro número, vamos a asignar en esta operación de aquí y le vamos a coger el valor que tenga, var actual número, sí, var actual número, por ejemplo, y le vamos a decir que sea, por ejemplo, pues mi entry.get. De esta manera tendríamos el valor puesto en esta variable y ahora lo que nosotros queremos es pasarlo a una forma para que cada vez que hayamos limpiado el valor se mantenga. Por lo tanto necesitamos utilizar una variable global. Para ello en tkinder de algún modo siempre es de la misma forma. Aquí podemos número acumulado, ¿vale? Pues vamos a ponerlo así. Y cada vez este valor va a ser, por ejemplo, num será igual a, pasamos a entero este valor y le vamos a decir que concretamente va a ser el var num número. Ahora lo que vamos a hacer es que cada vez, aún no está terminado del todo, pero vamos a ver cómo poco a poco va teniendo más sentido todo lo que estamos haciendo. Vamos a añadir, aquí vamos a separar esto, y vamos a añadir el botón de igual, que nos va a dar el resultado en todo momento de todo lo que nosotros hayamos operado. Y el igual, vamos a ponerle el texto igual. Hemos dicho que lo estamos poniendo en nuestro contenedor root y la función aquí le vamos a llamar que sea igual y vamos a mostrar este botón a través de pantalla. Y para ello vamos a poner en esta zona de aquí y también tipo la administración con rejilla. Y vamos a ponerlo en la última fila, que por ejemplo sea 5 y la columna sea 0, por ejemplo. Le podemos poner incluso que el column span sea un poco mayor, span que sea 2. Bueno, no es necesario, lo dejamos así. A partir de aquí nosotros tenemos el botón que vamos a ver cómo queda, pero tenemos este botón igual que hemos definido su función aquí y no la hemos definido aquí arriba, por lo tanto vamos a ponerla también y vamos a decir que la definición sea así y nos va a devolver alguna cosa que de momento lo ponemos así para que podamos verlo. Guardamos, ejecutamos y ahora lo que tenemos es el botón igual, que una vez hemos dado las operaciones, al mostrar más se nos borra y este valor ha tenido que quedarse reflejado y al darle otra vez aquí el valor que sea el siguiente nos estaría sumando el primer valor junto con este de aquí y nos tendría que dar un valor. Pues vamos a hacer esta funcionalidad. Para esto en el botón de suma hemos dicho que el botón de la operación, el botón de suma, vamos a definir botón suma, la función del botón de la suma, y va a coger una variable, vamos a ponerle que sea nuestro valor, y a partir de aquí lo que vamos a hacer es coger nuestra caja de texto entry.get para coger nuestro valor, y esto lo vamos a mostrar en una variable acumulativa. Que esta variable acumulativa hemos dicho que para que luego se muestre a través del contenedor inicial o de el menú principal, vamos a utilizar esta variable y a partir de aquí la vamos a pasar a tipo entero. Vamos a pasar esta variable a tipo entero, por lo tanto vamos a decirle que acum num sea igual a int
acum num, num y num. Una vez aquí, lo que vamos a decirle ahora es borrar el valor que hemos dicho, que vamos a hacerlo de la misma forma que ya teníamos hecho aquí. Pues por lo tanto, ahora lo que estamos haciendo es acumular todo esto. ¿Qué nos pasa? Que cuando nosotros estamos haciendo la operación, tenemos que distinguir qué operación estamos haciendo distinto de suma, multiplicación o división. Ahora si nosotros cogemos esto aquí así y le ponemos suma, división junto con resta, vamos a poner resta aquí por orden, y aquí pues multiplicación, y este de aquí va a ser multiplicación. Entonces multiplicación, vale. Hemos dicho que tenemos todo esto, pero cada vez que nosotros estemos dando al botón igual, tenemos que separar o distinguir cuál es la función que estamos operando. Por lo tanto, vamos a crear otra variable de tipo global y en este caso le vamos a llamar operación, por ejemplo. Operación, y se nos ha cambiado. A esta variable global, en la definición de nuestra función suma, vamos a decirle que su valor será de suma. Esto lo vamos a hacer también para todos los otros operaciones, y en este caso este va a ser resta. Vamos a hacer lo mismo para multiplicación, no hace falta poner los acentos en este caso, y división. Una vez aquí, lo que nosotros tendremos es que cada vez que cliquemos igual, en el valor igual, lo que vamos a hacer es coger nuestro valor de nuestra caja de texto, y a partir de aquí vamos a hacer una comparación. Primero de todo, lo que vamos a hacer es borrar a través de delete nuestro elemento 0, y vamos a ponerle end para tener la caja de texto vacía, que esto es mi entry, nuestra caja de texto. A partir de aquí vamos a hacer una comparación. If operación es igual a suma, tendremos que una operación concreta, que será mi entry.insert, y vamos a ponerle un 0 y nuestro valor que queremos poner. En este caso, el valor que tenemos guardado era acum, sumado a nuestro nuevo valor, que es valor. Pero ¿qué nos pasa? Que nuestro valor es del tipo string y vamos a pasarlo a tipo entero. De esta manera ya lo tendríamos puesto. Con los siguientes valores nos va a pasar, con los siguientes botones nos va a pasar lo mismo: suma, resta, división y multiplicación. Aquí le vamos a decir resta, multiplicación, hemos puesto en mayúsculas, que estos son errores, y luego pasa lo que nos pasa, que estamos buscando el error y el error quizás somos nosotros. Multiplicación y división. El error no sois vosotros, soy yo. División. Vale, pues tendríamos todo esto, y aquí en lugar de sumar sería restar, aquí sería multiplicar, y en este caso sería dividir. De esta forma vamos a ver si nuestra aplicación ya nos funcionaría. Nos faltará división,
me parece que así nos funcionará. Vamos a ver si nos funciona. Guardamos, ejecutamos y vamos a decirle que 78 más 9 sea igual a error. Vale, esto me parece que es debido a que hemos estado diciendo que estábamos utilizando estas funciones de suma, de resta, multiplicación y división, y como vemos aquí en nuestros valores, en nuestros botones, estamos utilizando esta función que no es la que corresponde a cada una de ellas. Lo que aquí necesitaríamos sería el botón de acción de suma, que sería este, por ejemplo. Este sería el de suma. Pues vamos a ponerlo que sea aquí. El de resta será botón resta. Este será el botón multiplicación. Y aquí tendremos el de división. Y ahora ejecutamos otra vez, guardamos y a ver qué nos sale. A ver si nos sale bien. Y al clicar tendríamos que 78 más 9 en la línea 24 nos da este error. Y parece ser que no está definido esta variable debido a que no es este valor, sino que tenemos que buscar, tenemos que asignarle el valor que queremos nosotros, que justamente es el valor de la entrada de texto, que es este de aquí. Por lo tanto, esto nos puede volver a pasar en todos los demás. Vamos a ponerle que sea así. Y vamos a ejecutar y parece que ahora no va a dar ningún problema. Pues vamos a ejecutar a ver si ahora nos sale bien. Ejecutamos y tenemos que 78 más 9 es igual a 87. Más, bueno, esto no nos va a dar, pero aquí luego 55 más 5 será igual, tenemos que hacer clear, 55 más 2 es igual a... No. Nos da un error y me parece que es que se está sumando 55. Volvemos a ejecutar, más 5 es igual a 60, ¿no? Tiene que dar... No, está haciendo multiplicando. Si ahora volvemos a ejecutar, 77 más 1 es igual a 78. Este funciona bien. Volvemos a ejecutar. 78 menos 5 es 73 y está funcionando bien. Volvemos a ejecutar para hacer las comprobaciones, más que nada. 55 multiplicado por 5. No llevo gafas y me parece que se nota a la hora de hacer los cálculos. 55 por 5 me parece que son los 225, que es lo que nos está saliendo. 275, sí, es correcto. Lo que no es correcto es mi vista. Y ahora volvemos a ejecutar y le damos a 33 dividido entre 2 y nos da el número correcto. Vale, pues parece que ahora mismo todas las operaciones nos está dando bien incluso después de cerrar. Por lo tanto, ya tendríamos nuestra primera calculadora hecha y a partir de aquí vamos a seguir un poco hacia adelante y explicar otros elementos. En esta propia calculadora, en caso que quisiéramos, le podríamos también introducir un pequeño título que tenía pensado hacerlo en los siguientes elementos, pero bueno, ponemos title, por ejemplo, definimos junto con esta variable y le vamos a decir calculadora. Ejecutamos y como vemos ya hemos puesto la calculadora. Si nosotros queremos introducir imágenes en Tkinter, la propia librería nos permite utilizar las imágenes que sean del tipo GIF o PNM.
Nosotros en nuestro lugar, que normalmente se utilizan mucho más a menudo los tipos de ficheros PNG o JPG o JPEG, utilizaremos la librería PIL, que es PIL, que las siglas son Python Image Library. Y la siguiente librería, en nuestro caso que será Pillow, que es una extensión de la librería PIL. Vamos a crear ahora un fichero y lo vamos a guardar y le vamos a decir que sea image app, por ejemplo, .pi. En este caso vamos a necesitar la librería. Como hemos dicho antes, PIL, que es Python Image Library. Esto es las siglas, ¿vale? Y nosotros ahora mismo vamos a utilizar pues Pillow, que es una extensión de este. Python, vamos a decirle que para utilizar las librerías que queremos, image tk e image. Para utilizar PIL, lo que necesitamos en este caso sería la instrucción a través de consola pip install Pillow. Que vamos a copiarlo en grande para que se vea. Lo que nosotros vamos a hacer por pantalla es esta ejecución del código. En este caso nosotros estamos trabajando con Anaconda, que la tenemos aquí, y justamente si nosotros le ponemos en Anaconda Pillow, ya nos sale en este caso para instalada, pero bueno, vosotros tendríais que instalarla mediante el comando que os he dicho, que sería este de aquí. Instalamos y como en este caso ya la tengo instalada, pues me sale el texto este. Con esta sentencia lo que podéis ver son todas las librerías que tenéis instaladas a la hora de ejecutarla, y como veis aquí Pillow es la que tenemos instalada. Vamos a seguir hacia adelante. Vamos a hacer uso ahora de nuestras imágenes, y para ello vamos a decirle root otra vez, tk python, y vamos a decirle root.main loop, y a partir de aquí vamos a introducir todos los elementos que queremos entre estas partes de código. Para hacer nuestra primera imagen, normalmente siempre en cualquier widget, lo que hacíamos era definir el widget y luego mostrarlo por pantalla, que eran los dos primeros pasos que siempre habíamos dicho. Pues definir el widget y mostrar por pantalla. En este caso, en nuestra imagen, lo que tenemos que hacer primero es definir la imagen o cargarla. Para ello necesitaremos definir un nombre de la variable donde vamos a abstraerla, imagen, y vamos a decirle que sea imagen tk. Vamos a utilizar esta librería, esta función, y a partir de aquí vamos a ponerle foto image, que será lo que necesitamos para coger la imagen. Vamos a coger el archivo y lo vamos a abrir a través de, en este caso tenemos que poner esta sentencia, y como estamos cogiendo las imágenes de la misma carpeta, pues vamos a poner directamente el nombre del archivo. Joan, que es mi nombre, .jpeg. En caso de que, por ejemplo, estuviera en otra carpeta de un nivel superior, pondríamos imágenes, que a veces es lo típico, y así podríamos cogerlo. En caso que no, pues toda la ruta, F2 puntos, tal, ¿vale? F2 puntos o C2 puntos, Python
algún formato así sería, ¿vale? En este caso, hagamos así, ya tendríamos nuestra imagen creada y a partir de aquí lo que queremos hacer es mostrarla. Para mostrarla vamos a mostrarla en una etiqueta que nos será de utilidad. Por eso vamos a crear etiqueta, una etiqueta es tipo label, y donde la ponemos en nuestro contenedor que es root, como siempre hemos hecho, y en lugar de texto ahora lo que vamos a ponerle será la imagen. Image es igual a mi imagen. Ahora lo que tendremos que hacer es mi etiqueta.pack, y así al ejecutar nos mostraría, hemos guardado como image app. Pues vamos a decirle que Python image app y nos da un error. Vale, esto está mal, es from, guardamos y aquí nos dice que cannot import name image tk. Nos da este error y esto es debido a que es image tk en minúscula, image tk. Ahora a partir de aquí volvemos a ejecutar y tendríamos que tk is not defined, name tk, tkinter, import tkinter, no hemos definido tkinter, claro. From tkinter import todo. Vale, pues a partir de aquí ejecutamos y nos da que el módulo pil image no tiene el atributo open. Vamos a ver, open, será así. Y al ejecutar, vaya, muchos errores. Vale, root. Esto aquí así, guardamos, ejecutamos y vemos como ahora hemos cogido de nuestra carpeta de imágenes, esta que tenemos aquí, concretamente esta imagen, por lo tanto nuestra aplicación nos está funcionando tal y como queremos. Ahora si nosotros le cambiamos, por ejemplo, el título, le podemos poner root y vamos a decirle title y que sea imágenes. Vale. Ya lo tendríamos aquí así. Ahora lo que volvemos a ejecutar y vemos como nuestro título nos ha salido perfectamente. Vamos ahora a cambiar el icono que tenemos, por ejemplo, y vamos a ponerle que root sea icon bitmap, y en este caso vamos a coger, correcto, hemos podido buscar ahora el icono, concretamente este, que es 32 por 32 y con la extensión .ico. Necesitaremos que siempre sea ico y para ello vamos a ponerle el nombre del icono y vamos a ejecutarlo, y una vez aquí lo que tenemos es mi cara, que no es por presumir ni nada, sino simplemente fotos que tenía. De esta manera la propiedad intelectual, al ser mía, no pasa nada. Y hemos visto cómo el icono lo tenemos aquí. Vale. Vamos ahora, por ejemplo, a ponerle un botón para entrar y salir. De esta manera podemos tener más control acerca de cómo interactuamos con tkinter. Vamos a crear nuestro botón, vamos a decirle mi botón como siempre en este caso, y vamos a ponerle que el botón lo vamos a tener en nuestro contenedor root, y a partir de aquí el texto
va a ser salir, por ejemplo, y vamos a llamar a una función que será con command, y la función va a ser exit, por ejemplo, ¿no? Exit función, fn de función y exit. Vale, vamos a definir nuestra función aquí, vamos a ponerlo de esta manera, definir función, y lo que vamos a hacer es definir función que será exit, dos puntos, y vamos a decirle que haga alguna cosa. Return. Vale. Tenemos así definido tkinter, este lo podemos poner esto perfectamente arriba, y de esta manera no nos molesta. Y ahora, a partir de aquí, lo que vamos a hacerle es decir que cada vez que nosotros apretamos el botón que este botón, para empezar, tenemos que empaquetarlo o mostrarlo por pantalla, y en este caso lo que vamos a hacer es empaquetar la opción pack, perdón, y le vamos a decir que cada vez que nosotros clicamos el botón, lo que nos haga es salir. Para salir, luego lo que tenemos que hacer, la función podemos hacerla tanto por, en este caso de aquí, que llamamos a una sentencia, o aquí llamar a root, y le vamos a decir que nos salga. De esta manera, cuando nosotros guardamos y creamos, tenemos aquí el botón salir y será parecido a la opción de darle al cerrar. Y justamente pues hemos salido de tkinter, de la aplicación. Una vez hemos realizado esta última aplicación, vamos ahora a crear otra aplicación donde vamos a guardarla como visualizador de imágenes. Para ello vamos a ponerle image viewer.py. En esta lo que vamos a hacer es un desplazamiento de imágenes para ver distintas imágenes. Para ello lo que vamos a hacer es borrar lo que tenemos y vamos a reutilizar algunas cosas, pero esto lo quitamos y esto también. Para ello lo que necesitaremos será definir nuestras imágenes, que en este caso tenemos esta primera, pues vamos a añadir 4 más, 5 me parece que tengo. No. Esta, incluso una más, que es esta misma. Los nombres no son muy creativos, pero si sirven ya nos funcionan. Vamos a asignar el nombre a cada una de las imágenes distintas, y a partir de aquí lo que vamos a hacer es mostrar esto por pantalla. Una de las cosas que necesitaremos será una lista de imágenes, para que de esta manera podamos ir cambiando entre una imagen y otra. Si ahora nosotros le ponemos una lista, lista de imágenes, y le decimos que en esta lista haya distintos elementos, cada elemento se va a llamar luego desde distintos botones. El primer elemento que nosotros vamos a poner será este, y hemos dicho que hay 5, pues 2, 3 y 5, vale. Vamos a cambiar los valores en cada uno de ellos. 2. Vale. Nosotros ya tenemos la lista creada ahora mismo, por lo tanto vamos a, desde la etiqueta, cada vez vamos a llamar a un elemento. En este caso la imagen que tenemos es esta, y le vamos a decir que en lugar de llamar a esta imagen primera creada, vamos a decirle que sea esta, y el valor, en lugar de poner 0, que es la que teníamos al principio, vamos a ponerle, por ejemplo, el 3, que será, el primer elemento es el 0, 1, 2 y este de aquí. Vamos a ejecutar, y hemos dicho que se llama
Image Viewer, y tenemos mal escrito. Vale. Tenemos ahora mismo esta imagen que hemos dicho que es distinta a la que teníamos antes. Como podemos ver, hemos creado esta imagen y es concretamente esta de aquí, 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, de momento funciona. Vamos a posicionar nuestra imagen y debajo vamos a poner unos botones para poder interaccionar con ellos y a partir de ahí tirar hacia adelante o hacia atrás la imagen que queramos ver. Para ello definimos los botones en esta parte de aquí y vamos a decirle que mi botón, por ejemplo, atrás va a ser igual a un botón. ¿Y dónde queremos poner el botón? Ahora mismo vamos a ponerlo en el root, que es nuestro contenedor principal que hemos estado utilizando hasta ahora. ¿Qué queremos que texto tenga? Text, y vamos a decirle que en este caso, por ejemplo, sea el botón hacia atrás. Vamos a crear otro botón que será el de salir. Vamos a crear un botón que sea salir y otro que sea el de avanzar. Este de avanzar va a tener este texto y este que sea salir del programa. Una vez tenemos creado esto, vamos a definir unas funciones. Vamos a ver cómo queda primero. Y estos botones de aquí vamos a copiar. Y en lugar de pack, en este caso vamos a ponerle una rejilla, el formato grid. ¿Y dónde queremos ponerlo? Pues vamos a ponerlo en la fila 1 y la columna que también sea la 1. Vamos a decirle que tenga una expansión de 3 columnas, por lo tanto vamos a decirle column span que sea igual a 3. Copiamos esto y vamos a quitar esta parte de la expansión debido a que en este caso no nos interesa, y en nuestro botón de atrás va a estar en la fila 2, fila 1, bueno, en la fila 2 pero que el valor es 1 y la columna va a ser la 0. En este caso el siguiente es en la misma fila, que es la 2, pero el valor es el 1, la columna será 1, y en el botón de avanzar la fila será la misma y la posición será la 2. Si ahora nosotros guardamos y ejecutamos, veremos cómo estos botones se nos han asociado perfectamente aquí. Vemos que aquí hemos puesto que mi etiqueta está en la columna 1, por lo tanto está desplazada desde el principio y es el problema que tenemos. También podríamos ponerle, por ejemplo, que este fuera columna 2 y este 3, para de esta manera hacerlo centrado, pero bueno, vamos a ponerlo como estaba. Ponemos así, volvemos a ejecutar, miramos cómo queda y ahora vemos que aquí tenemos como se nos ha centrado directamente, solo cambiando la columna en sí. Vamos a seguir hacia adelante y ahora vamos a darle un poco de funcionalidades a estos botones, y por lo tanto lo que vamos a hacer, vamos a definir el botón, la funcionalidad del botón adelante, atrás, ¿vale? Atrás, por ejemplo, pues vamos a decirle que una vez clicado nos retornará alguna cosa junto con atrás, adelante, salir, y el botón de salir, y también nos retornará alguna cosa.
En este caso lo que sabemos que nos va a retornar el botón de salir es root.quit, que será el quit, que será salir. De esta manera, cada vez que cliquemos, el botón de salir saldrá. Aquí en esta función vamos a llamarla a través de la sentencia command y le vamos a decir que sea salir. Para este vamos a hacer lo mismo. Como no tiene ninguna variable, pues podemos poner así, y en caso de que tuviera una variable, lo que nosotros pondríamos, como hemos dicho antes, sería lambda así, y el nombre de la variable. El valor de la variable estaría aquí metida, pero nosotros no estamos haciendo esto, sino que estamos poniendo solo, estamos llamando a la función. Por lo tanto, el botón de atrás es este de aquí, y el de adelante vamos a decirle que sea este de aquí. Vale, ya lo tenemos definido y ahora vamos a ponerle una funcionalidad al botón de atrás. El botón de atrás, cada vez que cliquemos, lo que queremos es que pase de una posición a otra. Para ello lo que vamos a hacer primero de todo es mirar a ver si mi etiqueta esta función lo que nos va a hacer es que justo cuando le demos al botón, el contenido de la etiqueta va a desaparecer. De esta manera, nosotros lo que estamos con la etiqueta, lo que tenemos aquí puesto primero es que le pasamos una imagen y la ponemos en la etiqueta. Pues la etiqueta tiene que borrarse como si fuera, y a partir de esta sentencia es lo que vamos a hacer. Guardamos y vamos a ver si nos funciona. Y aquí vamos a decirle Image Viewer, y en el botón de atrás ahora mismo, cuando le demos, esta imagen tiene que desaparecer. A ver si, y sí, realmente va así. Ahora lo que tenemos que hacer es que tanto el botón de atrás como el de adelante haga la misma funcionalidad, y además cuando le demos al de adelante pase a la siguiente imagen. Para ello vamos a copiar esto de aquí, copiamos y lo ponemos en la parte del forget. Vamos a declarar las variables como global, estos botones, porque si no, no podremos acceder a ellos a través de las funciones. Vamos a poner este de aquí también, botón salir y botón atrás, disculpa, botón atrás, aquí. Botón atrás y este aquí. Ahora lo que vamos a seguir hacia adelante, y necesitaremos una posición en el botón para que cada vez que botón atrás, adelante, avanzar, necesitaremos un botón, una variable, para que de esta manera cada vez que nos indique la posición del elemento que estamos viendo. En este caso vamos a decirle, por ejemplo, que sea global, y le vamos a decir que sea numPos. Esta variable numPos va a empezar en 0 y la podemos definir, por ejemplo, aquí. Vamos a definir variables, por ejemplo, y vamos a decirle que numPos sea igual a 0 en este caso, para que de esta manera nosotros en la etiqueta lo que vamos a hacerle es que esta imagen se muestre justamente aquí, y vamos a decirle que sea igual a numPos. La primera imagen que va a coger será esta. Vamos a ver, ejecutamos y numPos is not defined en la línea 34. Nos da que numPos no está definida,
Vamos a ver por qué. NumPos, vale. Guardamos y ahora sí que tiene que salir. Y vemos cómo sale la primera imagen. Que la primera imagen es esta de aquí. Primera, segunda, todas. Vamos ahora a ver, tenemos esta variable NumPos y nosotros cada vez que demos a NumPos vamos a decirle que la siguiente etiqueta, que la siguiente imagen se posicione en la etiqueta. Por lo tanto vamos en el botón de adelante, vamos a decirle que mi etiqueta será igual a otra etiqueta creada y vamos a decirle que esté en el contenedor root y la imagen sea lista de imágenes, pero justamente NumPos, y vamos a asignar que NumPos sea igual a NumPos más 1. De esta manera, esta lista de imágenes tenemos que definirla también aquí, porque si no, no lo coge en tkinter, lista de imágenes. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Que cada vez que clicamos pasamos un valor positivo a este valor. De esta manera, ahora nos falta mostrar por aquí, que también podemos incluso, si queremos, definirlo aquí así, esto, para tenerlo siempre mucho más claro. Definimos la etiqueta y aquí vamos a mostrarla por pantalla. Mi etiqueta, y vamos a decirle que el grid sea igual, esté en la fila 0 y columna 0. Columna 0 y el column span era igual a 3, me parece. Ejecutamos y teóricamente cada vez tiene que ir posicionándose en un valor distinto de la imagen, hasta llegar al final, que el final luego vamos a cambiarlo. Porque el final nos daría un error debido a que tenemos una cantidad de imágenes, que son estas, y cuando supere este valor, entraría como si fuera de la lista y no daría error. Vamos a ejecutar y vemos que tenemos nuestra aplicación y al clicar tenemos que un error, mi etiqueta no está referenciada. Vale. Mi etiqueta no está referenciada. Por lo tanto tenemos que poner otra. Es lo que os he comentado, que si no, no tenemos. Tkinter da el problema este de las variables globales y hay que referenciarlas siempre que estén dentro de una función. Ejecutamos y vemos cómo va cambiando las imágenes y hay un momento que el sistema da error debido a que la lista está fuera de rango. Vale, vamos a cambiar esto mediante un if. El if lo vamos a poner en esta zona, por ejemplo, if NumPos. Le vamos a decir que si NumPos es mayor que lista, el valor de la lista, la longitud de la lista, len es para la longitud de la lista, vamos a ponerle el nombre de la lista que queremos obtener la longitud y a partir de aquí -1, ¿qué nos va a hacer? Pues nos va a sumar NumPos más 1. En caso contrario, el if NumPos lo que nos va a hacer es, vamos a decirle que NumPos sea igual al valor 0. Al revés, disculpad. Si NumPos es igual al total de la lista, o sea, llega hasta aquí, el siguiente valor que nos va a coger cuando le demos no será este de aquí, bueno, haremos cíclico y volvería a este primero que sería 0. Por lo tanto, esto de aquí va aquí y este en caso contrario, en caso de que nosotros estemos posicionados en este valor, el 0, cuando le demos nos pasará este.
el siguiente sumará 1 y nos pasará este, que será la línea 2, el elemento de la lista 2, el tercero y el cuarto. Por lo tanto, esto nos está funcionando bien y vamos a ver si así nos sirve. Podemos hacer esto, y otra opción también sería que cuando estemos en este valor pasamos a este, pasamos a este, pasamos a este, y cuando esté a este, la otra opción sería deshabilitar el botón, para de esta manera no tirar hacia adelante, y cuando tiremos hacia atrás pasaría lo mismo y deshabilitaríamos este. Yo la forma que de momento he hecho es cíclica, y de esta manera pues va enlazando uno con otro. Vamos a ver cómo lo tenemos y a ver si nos funciona. Por lo tanto, tenemos nuestra imagen, y al clicar volvemos a ejecutar, vemos nuestra imagen y no nos está cambiando. Vale, vemos que lo que nos está pasando aquí es que estamos haciendo este if, pero esta condición es falsa, debido a que, falsa no tiene sentido, porque NumPost no es ningún booleano, y a partir de aquí tampoco estamos definiendo NumPost a nada, ¿vale? Esto sería else. Esto borramos, y de esta manera sí que nos pasará, porque solo hay dos condiciones, o es mayor o es igual, o es así o es menor, disculpad, ¿vale? Mayor no puede ser, porque en caso de que sea mayor, lo que vamos a hacerle es que NumPost será igual a 0, por lo tanto casi nunca pasará, vaya. Vamos a ejecutarlo ahora y vamos a ver si nos está saliendo bien, y cuando clicamos nos está cambiando de imagen. Al clicar la primera vez no nos coge, eso tendremos que mirar a ver por qué es. Y como vemos, de forma cíclica va cambiando la imagen. Vamos ahora, por ejemplo, a hacer lo mismo, pero con el botón de atrás. Vamos a copiar estas variables, que también las necesitaremos. Copiamos así. Esto del botón atrás y avanzar, de momento no es necesario. Lo quitamos y esta sí. Hacemos que cada vez que demos el botón atrás, mi etiqueta se va a borrar, y vamos a decirle la condición de que en caso if NumPost es igual a 0, por ejemplo, es igual a 0, sí, vamos a decirle que cuando echemos atrás, justamente, si por ejemplo estamos en esta posición, echamos atrás, 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 cuando está aquí, que echemos atrás, o sea, de aquí pasamos aquí, pero cuando tenemos la posición número 0, lo que nos va a hacer es volver al siguiente número, que sería este de aquí, pero como es cíclico, vamos a llegar hasta aquí. Por lo tanto, le decimos que cuando sea atrás, NumPost será igual a la longitud de la lista de imágenes, menos 1. De esta manera nos pasará a 0, 1, 2, 3, 4. Hay 5 elementos, pero como nosotros queremos la cuarta posición, pues por eso le ponemos menos 1 a este de aquí. Y la siguiente condición, else, le decimos que sea NumPost menos 1, es igual a NumPost menos 1. Si ahora nosotros ejecutamos, guardamos y ejecutamos, al echar hacia adelante, vamos a ver a través de la carpeta, para ver si realmente nos está haciendo bien. Esta es nuestra imagen principal, echamos hacia adelante y nos pasa a esta. Bueno, estas dos son iguales, por eso parece que hay el error este, que luego si acaso lo que podemos hacer es quitar una, o bueno, al ser muy parecidas, una y la siguiente, la otra, son muy parecidas y es el error que parece que está dando. No es un error, pero a simple vista parece un error. Pues pasamos a la siguiente, la tercera, la cuarta, la quinta,
y volvemos otra vez a la primera. Si echamos hacia atrás, vemos cómo nos está dando un error. Vamos a mirar a ver qué es. Sí, nuestro error es que no hemos dicho que mostrara nada. Por lo tanto, lo que podríamos hacer ahora aquí es copiar y pegar esto. Lo copiamos aquí y ya tendríamos definido que justamente cuando... aquí incluso podríamos definir funciones si queremos, en esta parte de aquí, o bueno, eso ya es cuestión de gustos. Me refiero así, por ejemplo. Aquí, justamente aquí también podríamos definir las funciones y así pues nos quedaría un poco mejor organizado. La parte que estábamos comentando antes es que al no tener, hemos hecho el paso de la posición, pero no estamos mostrando en ningún momento la imagen que estábamos cambiando. Por lo tanto, la parte que nos falta añadir es esta de aquí, que es la misma que esta, que es la que muestra la imagen. Ahora, si nosotros copiamos, guardamos y volvemos a ejecutar, esto tiene que ir hacia adelante, 2, esta es la tercera, cuarta, quinta, ¿vale? Y si volvemos hacia atrás, pues vemos que nos está cambiando y yendo hacia atrás. Por lo tanto, esto no se está funcionando. El botón de salir no nos está funcionando. Vamos a cambiarlo y vamos a ponerle que sea botón de salir. Vale. Esto lo podemos cambiar aquí y decirle directamente que sea aquí. Y borramos esto y ya tenemos, ejecutamos y el botón de salir nos sale perfectamente. Vale. Una vez aquí, para poder mostrar qué imágenes tenemos o sobre cuál estamos clicando, lo que podemos hacer es añadir otro botón, otra etiqueta, disculpad, y vamos a añadirla en la zona de las etiquetas. Esto hemos puesto aquí definir widgets y realmente iría un poco más arriba, pero bueno, se puede poner aquí perfectamente. Vamos a añadir otra etiqueta, que esta etiqueta vamos a decirle que sea etiqueta de status, que será status, que será la que iremos mostrando cada vez el contenido de la imagen que estamos pasando. ¿Dónde la vamos a ubicar? En nuestro contenedor. ¿Qué texto va a tener? Pues va a tener texto igual a, y le vamos a decir que en este caso sea igual a imagen 2, por ejemplo, de y vamos a decirle un valor numérico que ahora mismo de 5. Para de esta manera cada vez saber qué imagen estamos viendo. Vamos a mostrarla también justamente abajo del todo de la graella, de la rejilla. Graella es en catalán, disculpad. Grid, y vamos a decirle que la fila sea la 2, que en este caso sería la 3, pero el valor es el 2, y column sea igual a 0. Si esto lo ejecutamos, veremos cómo no funciona, debido a que row hemos puesto y nos falta el igual. Vale. Vemos así como todos. Este también. Vale. Ejecutamos. Y lo que tenemos es imagen 2 de 5. Esto tiene que ir cambiando cada vez que tiremos hacia atrás y hacia adelante. Vamos a cambiar esto. Y nosotros lo que necesitaremos ponerle es que cuando demos el botón hacia atrás, esta es nuestra etiqueta status, que vamos a guardarla aquí para de esta manera, guardarla no, vamos a poner un global, mi status, y aquí también mi status. Cuando vamos hacia atrás hemos dicho que vamos a ponerle el nombre de la etiqueta, y vamos a decirle que esta etiqueta sea igual a label, y
la vamos a poner en su contenedor, que es root, y con un texto que hemos dicho que será parecido al donde tenemos aquí la etiqueta status. Vale. Este texto pues vamos a copiarlo para que esté más o menos igual, y nosotros lo que vamos a poner es que la posición de la imagen siempre será esta de aquí. Por lo tanto, imagen, ponemos más y lo pasamos a string para que no nos dé ningún problema, ya que es valor numérico, y concatenamos todo esto, y aquí le podemos decir que en lugar de 5 sea la longitud de nuestra lista. Por lo tanto, vamos a poner string str y vamos a decirle que lo que queremos es la longitud, y concretamente de nuestra lista. Nuestra lista la tenemos aquí definida, por lo tanto vamos a ponerle aquí. Si ahora hay que mostrar esto por pantalla, y vamos a decirle mi status.grid, y el campo que queremos, la fila que teníamos, es 2. Bueno, esto lo copiamos así, y en esta parte de aquí pues lo pegamos. Vamos a hacer lo mismo para el botón de adelante, y lo ponemos aquí así, y vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué nos sale, a ver si está como queremos. Para esto vamos a guardarlo, lo ejecutamos y vemos cómo tenemos el texto este que no nos ha cambiado, que luego tendríamos que poner desde el principio, y cada vez que cambiamos, ahora sí, imagen 1 de 5, imagen 2 de 5, de 3, 4 y 5. Esto nos faltaría poner que el valor exacto, en lugar de numPos, sea numPos más 1, debido a que la primera imagen que tenemos, nuestra posición cuando empezamos en esta, que es la 0, y al mostrar 0 sería incorrecto, tendría que poner la 1. O sea, a nivel de programación este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, pero una persona que lo esté viendo, esa es la primera imagen, por lo tanto vamos a ponerle más 1. A partir de aquí guardamos y vamos a cambiar también el texto inicial, que sea igual que esto de aquí. Vamos a decirle que en un post sea igual a esto, y esta parte de aquí guardamos, ejecutamos, y ahora nos tendría que salir imagen 1 de 5, imagen 2 de 5, clicamos imagen 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5, y ahora pasaría a la imagen 1 de 5, y realmente nos hace esto. Yendo hacia atrás, pasamos un poco más, a la 3 por ejemplo, yendo hacia atrás nos pasa lo mismo, que nos pone 2 de 5, 1 de 5 y 5 de 5, por lo tanto está haciendo bien lo que nosotros queremos. Si ahora, por ejemplo, la barra esta, la etiqueta esta, queremos ponerla en lugar de la izquierda, ponerla a la derecha, lo que podemos hacer, que normalmente se hace, es lo siguiente. En nuestra parte del grid, de la rejilla, aquí le podemos poner en el status el campo sticky, que esto lo que nos hace es que justamente si el contenido es menor que la etiqueta en este caso, lo que nos hace es poderlo posicionar tanto a nivel a la izquierda, a la derecha, arriba o hacia abajo. Para ello lo que se utiliza son las coordenadas norte, sur, este y oeste en inglés, ¿vale? Y tenemos que decirle dónde queremos posicionarlo. Por ejemplo, por defecto es norte, y nosotros ahora mismo lo tenemos a la izquierda, que sería el west, que sería este, y si por ejemplo lo queremos poner a la derecha, pues tendríamos que ponerle el este. Y de esta manera guardamos, ejecutamos, y nos da que no se ha movido. Ahora lo que vamos a ponerle va a ser el campo streaky,
para que de esta manera nos llegue de una parte, de la parte izquierda de nuestra pantalla hasta la parte derecha. Para ello se alargue, vaya, la etiqueta. Sticky es igual a... y vamos a decirle que este campo tiene unos distintos valores, que es norte, sur, este y oeste en inglés, no sur, est and west. Y de esta manera nos va a decir cómo se quiere alargar. Si nosotros queremos que se alargue de izquierda a derecha, será de de east a west. Si queremos que sea de arriba hacia abajo, norte a sur, pues vamos a decirle que sea del east, del west al este. De esta manera lo que tenemos cuando ejecutamos, guardar, y la etiqueta nos está alargando de aquí hasta aquí. No se ve debido a que el contenido es corto, pero nosotros lo que podemos hacer en este caso es decirle que en lugar de que esté anclado a la izquierda, el texto, lo pongamos a la derecha. Sería como la justificación del texto, ¿no? La justificación, no estoy seguro si es la palabra correcta, pero aquí si nosotros le ponemos, le decimos que lo vamos a anclar, anchor, y donde lo queremos anclar, en este caso east, west, norte, o sea, norte, sur, este y oeste, pues vamos a ponerle en inglés, como hemos dicho antes, anchor, la E. Vamos a ejecutarlo y a ver qué nos sale. Cerramos. Es cambiar justamente la longitud de esta columna. Por lo tanto, le ponemos column span y que sea igual a 3. Y de esta manera, al ejecutar, tendríamos, como hemos alargado la etiqueta hasta el final, vemos que ahora mismo está puesta a la derecha. Si nosotros quisiéramos ponerle una profundidad a este texto, lo que podemos hacer es, en la parte de la declaración de la etiqueta, vamos a decirle que haya un background de 1 para el borde y vamos a decirle también que tenga un relieve. Relief hay que poner y de esta manera, cuando nosotros ejecutamos, vemos que nos ha dado un error, y eso es que no es background, sino es BD. Guardamos y al ejecutar vemos como hay un pequeño relieve y se muestra de esta manera. Ahora vamos a definir los frames y los label frames. Estos widgets, o artefactos en español, son widgets contenedores que nos ayudarán a organizar mejor los widgets que contiene. De esta forma podemos tener agrupados ciertos widgets relacionados y moverlos conjuntamente entre otros widgets. Vamos a ver un poco cómo hacerlo. Para ello vamos a crear un nuevo fichero y le vamos a llamar que se llame frames.py. En este caso lo que vamos a definir primero será el label frame, que contiene lo mismo que el frame. La única diferencia es que uno lleva etiqueta y el otro no. Vamos a ver cómo lo hacemos. Para ello vamos a definir en la parte de widgets que tenemos ya preparada, vamos a definirle y vamos a ponerle un nombre, vamos a asignarle un nombre a frame, será igual a label frame. Vamos a empezar por este y luego vamos a mostrar el siguiente. Le vamos a decir, como en todos los widgets que hemos hecho hasta ahora, cuál es nuestro contenedor y a partir de aquí vamos a ponerle un texto. En este texto, por ejemplo, podemos poner nuestro primer frame. A partir de aquí podemos incluso, vamos a mostrar primero esto por pantalla y de esta manera frame, vamos a empaquetar y así ejecutamos
y vamos a decirle, vamos a ejecutarlo ahora, python.frames, y vemos que no nos sale nada. Eso es debido a que no tenemos nada dentro del contenedor. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es ponerle algún elemento. Para ello, vamos a definir otra vez otro elemento. Vamos a decirle button, mi button, y a partir de aquí definimos el objeto como siempre y vamos a decirle que sea un botón. Para ello lo que vamos a decirle es dónde queremos ponerlo. En este caso, como siempre ponemos, es el contenedor root. Y el texto, vamos a decirle botón del frame. Y vamos a empaquetar este elemento. Como hemos dicho aquí, el orden también necesitaremos primero empaquetar este, y luego el otro, y luego el frame. Aquí, como vemos, siempre lo que decimos que el contenedor es, en este caso, la ventana principal. Pero nosotros no queremos que sea la ventana principal, nosotros queremos que sea el frame este, nuestro contenedor. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es poner aquí frame, y así el contenedor, el label frame, será nuestro contenedor. Ahora, si nosotros guardamos, volvemos a ejecutar, y vemos cómo tenemos nuestro primer frame creado junto con el botón, que ahora mismo no hace nada, pero ya tenemos un frame creado. Vamos a crear otros frames para que podamos ver cómo se organiza cada uno de ellos, por ejemplo, y en función de distintos parámetros. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, es crear otro frame, que vamos a decirle que también tenga otro botón, y en este caso vamos a decirle frame 1, y frame 1 y frame 1, que este sería quizá el 1 y el 1 y este el 2, y así vamos a ponerlo un poco más claro, nuestro segundo frame, y botón del frame número 2, y aquí vamos a decirle igual que sea del número 1. Vamos a empaquetar estos también. Por lo tanto, vamos a hacer, copiamos esto aquí así, guardamos, dejamos un espacio y le vamos a decir que el frame sea el botón 1, 1, el 2 y el 2. Ahora, de esta manera lo que tendremos, si guardamos y volvemos a ejecutar, frame no está definido en la línea 11. La línea 11, vale. Tenemos que cambiarle el frame 1 aquí por este frame, y aquí también este frame 2 vamos a ponerlo aquí, debido a que nosotros vamos a volver a poner este botón en el frame 2, y este frame lo vamos a hacer que esté contenido, al igual que el número 1, en la ventana principal. Por lo tanto, ejecutamos y ahora sí que nos tiene que salir otro problema, que es en la línea 11, frame no está definido en el botón. No hemos guardado, seguramente no hemos guardado. Vale, es el problema. Volvemos a ejecutar y aquí tenemos los dos frames. Ya los tendríamos ordenados. Si nosotros ahora, por ejemplo, en lugar de pack, en los frames le decimos que sea tipo grid, por ejemplo, y la fila sea la 0, column, que también sea la 0, vamos a ponerlos en diagonal para que de esta manera se vea cómo los botones siguen estando dentro de los frames, y los frames estarán puestos de forma en diagonal. Column es igual a 1, y a partir de aquí le decimos que esto sea grid. Guardamos, ejecutamos y tenemos puesto los frames. Como vemos, el botón siempre está asociado dentro del fragment correspondiente. Ahora lo que podemos hacer también, por ejemplo, es ponerle en este frame una distancia desde la ventana principal hasta el propio frame, y para ello vamos a decirle que el padding
sea padding, sería esta parte de aquí, y X le estaríamos diciendo que sea horizontal, que siempre están organizadas X en horizontal y Y en vertical. Vamos a decirle que por ejemplo sea 10 y el padding de Y que sea de 20, por ejemplo. Tendremos esto creado. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Vamos a hacer lo mismo con el otro, y aquí en lugar de la graella vamos a decirle que sea pack, para que podamos verlo directamente. Y aquí también haremos lo mismo. Y el pack, pack. Vale. Tendremos guardado, ejecutamos y vamos a ver cómo ahora ha dejado un espacio dentro de cada uno de los elementos. Además, también podemos hacer lo mismo para los botones, que si copiáramos esto de aquí veríamos, en lugar de 20 vamos a poner 20-40, que sea el doble, y 20-40 también, que sea el doble, para poder ver la diferencia. Y vemos cómo al ejecutar, cerramos la aplicación que teníamos, y al ejecutar vemos como nuestros botones, ahora hay el espacio, el doble de espacio que este, entre el botón y la caja y el texto en sí. Por lo tanto, vamos a hablar ahora de los frames. Para ello, lo que necesitaremos, vamos a volver a crear nuestra aplicación, y en este caso vamos a llamarle también frame, que en el caso anterior podríamos haberle llamado label frame, pero le hemos llamado frame. Y en este caso, el frame en sí, vamos a borrar este, por ejemplo, y la diferencia entre uno y otro es que el frame no necesita texto. Por lo tanto, vamos a guardarlo, vamos a decir que se llame frame 1, por ejemplo, llamamos al objeto frame y vamos a ponerle estos valores. Por lo tanto, el frame estará contenido en nuestra ventana principal, en root, y el 2 lo vamos a dejar igual para que podamos ver la diferencia entre uno y otro. Y ahora ejecutamos y le decimos que sea en Python, y le decimos frame.py, y aquí vemos la diferencia entre uno y otro, que como podemos ver, nuestro frame 1 no tiene texto y tampoco tiene el marco. Esto se puede cambiar, pero bueno, en este curso no vamos a mirarlo. Vamos a seguir hacia adelante y vamos a hablar ahora de los radio buttons. Los radio buttons, vamos a crear un fichero que sea radio.button.py, por ejemplo. Lo guardamos y a partir de aquí vamos a borrar toda esta parte de aquí y vamos a borrar esta parte también. Vamos a definir ahora unos selectores, como por ejemplo radio button, para de esta manera poder seleccionar distintas opciones en nuestras aplicaciones. Para ello lo que vamos a hacer es poner nuestro botón, radio button, y se define de la siguiente manera. Vamos a decirle dónde queremos ponerla, que en este caso es en la ventana principal, y qué texto tendrá. En este caso vamos a decirle que sea opción 1 y que tenga una variable, para de esta manera poder seleccionar entre unas y otros valores. Variables. ¿Y qué nombre vamos a ponerle? Pues que sea var1, por ejemplo. Y en este caso lo que queremos es que además tenga un valor, value, que será igual a 1. Vamos a mostrarlo por pantalla mediante pack, como hemos hecho anteriormente. Y no solo esto, sino que vamos a copiar, pegar, y vamos a decirle que tenga otra opción, no solo una, porque si no luego no sería opción. Vamos a utilizar la misma variable y el valor en este caso será 2. Vamos a definir nuestra variable que sea var1, y lo que vamos a decir es que sea del tipo entero, y vamos a decirle que sea una variable. En caso de que, por ejemplo, nosotros en lugar de poner tipo entero hubiéramos puesto que el valor
fuera tipo string, aquí lo que tendríamos que cambiar sería a string también. Pero en nuestro caso, como hemos puesto enteros, vamos a ponerlo así. Vamos a borrar y tendríamos aquí nuestra variable. Vamos a guardar, ejecutamos y le decimos que nuestro radio button tenga esta opción y cuando cambiamos, como vemos, pasa de 1 a 2. En caso, por ejemplo, que hubiera más de un radio button, lo que tendríamos que cambiar de distintos grupos, lo que tendríamos que cambiar es el nombre de la variable. Por lo tanto, este siempre sería la misma variable y si hubiera otro, lo que pondríamos sería otra variable, para de esta manera no mezclar y siempre tenerlo referenciado. Una vez aquí, lo que vamos a hacer, por ejemplo, ahora va a ser que cada vez que nosotros cliquemos en el radio button lo vaya mostrando el valor en el texto, en un texto cualquiera. Pues vamos a definir nosotros una... Esto lo tenemos mal puesto no, pero vamos a organizarlo como hemos hecho antes y lo subimos arriba y vamos a hacer una etiqueta. Etiqueta será igual a label. En este caso hemos visto que no lo definimos en una variable, los radio button, sino que lo hemos hecho sin definir la variable. En la etiqueta sí que nosotros la vamos a contener en el mismo root, como siempre hemos hecho, y vamos a ponerle un texto y vamos a decirle que el texto sea el contenido del radio button que hemos escogido. Por lo tanto, la variable que será esta de aquí, vamos a decirle que sea el texto que nosotros queremos. Para obtener el valor de la variable vamos a decirle tipo get y de esta manera siempre cogeremos la variable. Para ello, ahora nosotros podemos decirle que la variable al principio, en lugar de ser un valor vacío, vamos a decirle que sea variable 1.set y vamos a decirle que sea el valor 1. Guardamos y cuando ejecutamos vemos que está mal escrito label. Vale, pues guardamos y aquí tenemos nuestra opción y no hemos empaquetado la etiqueta. Pues vamos a poner la etiqueta que se muestre por pantalla, etiqueta.pack. A partir de aquí se verá justo después de nuestro radio button. Ejecutamos y vemos como nuestro valor principal es 1 sin escoger nada. Ahora nosotros lo que queremos es que cada vez que vayamos cambiando el radio button pues se vaya mostrando y que haya una función que esté mostrando esta etiqueta. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una función. En este caso separamos esto un poco para que se defina para que se vea un poco mejor y vamos a decir por ejemplo apretado y nosotros le vamos a poner que este valor nos haga que nos devuelva alguna cosa. Para ello ahora lo que nosotros queremos es que cada vez que apriete haga alguna cosa. Lo que tenemos que hacer, hemos dicho siempre que utilizamos la función command para llamar a nuestra función, que sería apretado. Aún así, si nosotros hiciéramos esto, no tendríamos ninguna forma de saber qué valor estamos poniendo aquí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pasarle un parámetro. Mediante lambda, en minúscula, como siempre hemos dicho, vamos a pasarle el valor que tenemos aquí en este caso, que sería 1. Por lo tanto le pasaríamos el valor 1. Pero este 1 no vamos a coger no vamos a ponerlo así, sino que vamos a llamar a el valor var.set
get. Y de esta manera le estaríamos pasando concretamente el valor de esta variable que vale 1. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo con la siguiente opción y vamos a ejecutarlo. Una vez ejecutado, cerramos la que tenemos y una vez ejecutado nos dice que hay una sintaxis lambda vale, ahora sí, lo tenemos aquí, llamamos a este, ejecutamos y tenemos nuestro selector. Ahora, cada vez que vayamos cambiando, tendría que cambiar. Lo que pasa es que no se lo hemos dicho que tengamos en la función, no le hemos dicho nada. Por lo tanto, nuestra función lo que vamos a hacer es coger la etiqueta, mi etiqueta, y pasarle el valor de label. Vamos a decirle, creamos la etiqueta, un subroot, y a partir de aquí un texto que sea igual a var1.get. O incluso le podríamos poner valor. Y este valor sería el que le hemos pasado aquí, valor. Y así tendríamos que nuestra función ahora mismo funcionaría, pero tenemos que mostrarlo por pantalla. Y vamos a hacerlo. Esta etiqueta la podemos borrar debido a que no la necesitamos antes de ejecutar, y guardamos y ejecutamos. Vamos a borrar la pantalla esta. Y aquí ya tendríamos nuestras opciones y cada vez que vamos cambiando el valor nos estaría mostrando qué valor hemos seleccionado todo el rato. Vale, pues vamos a seguir. Otra forma que tenemos de hacer todo esto, en lugar de ponerle el texto manuscrito, quizá es posible que esté a través de un fichero o por ejemplo, un listado. Pues vamos a utilizarlo lo mismo. Vamos a hacer un listado, por ejemplo, y que en lugar de texto opciones, que sea, por ejemplo, transportes. Pues para ello vamos a definir una lista, transportes, y será igual a la lista de qué campos queremos ponerle. Por ejemplo, pues nosotros en nuestra lista, en cada elemento que tengamos, le diríamos que habría, esto sería un elemento, el siguiente elemento, y así hasta la cantidad de elementos que queramos. Pero en esta lista, lo que nosotros vamos, en cada elemento, lo que nosotros vamos a definir será un campo y un valor. De esta manera, por ejemplo, le vamos a decir que los transportes que haya sean tipo coches y el valor mismo, en este caso, sería coches. ¿Qué nos pasará? Que estamos diciendo que los valores son tipo numérico y en este caso son tipo strings. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es cambiar nuestro valor a string. Vamos a seguir rellenando nuestra lista de elementos y vamos a ponerlo incluso para que se vea mejor. Vamos a ponerlo así y el último elemento pues estará aquí. Nosotros vamos a decirle que en lugar de coche, el segundo elemento, pues sea tipos de transportes, ¿no? Una moto, pues otra moto. Y aquí el otro elemento sería tren, por ejemplo, y tren. Y después el último, pues bus o un autocar. Vamos a decir un bus y un bus. Ahora nosotros lo que queremos es ir pasando los valores y decirle que nuestro primer valor, en este caso, sea el primero, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a decirle que transporte cojan nuestro primer valor, vaya,
control C, control V, que set y nuestro valor principal, el primero será coches. Ahora lo que podemos hacer es, a la hora de mostrar nuestros radio buttons a través de un bucle, lo podemos poner perfectamente aquí y decirle un for. For transportes, por ejemplo, vamos a decirle que en este caso sea el texto, el primer elemento que nos va a dar, y el segundo el modo, por ejemplo, dentro de nuestra lista. Por lo tanto, cada vez que vaya cogiendo los elementos, nos va a dar el texto y esta parte será, le hemos llamado modo. Ahora nosotros vamos a mostrar nuestro radio button, copiamos y pegamos y le vamos a decir que nuestro texto, en este caso en lugar de ser opción 1, en la primera iteración va a ser este, en la segunda será este, tercero tren y el cuarto bus. Por lo tanto, aquí podemos ponerle que en cada iteración sea texto. Vamos a ponerlo así que se vea bien. Luego, la variable que nosotros vamos a ir definiendo todo el rato va a ser esta de aquí, que en este caso es tipo string, por lo tanto no vamos a cambiar nada. Y nuestro valor que queremos, en este caso, tendría que ser en la primera iteración coche. Pues para ello lo que tenemos que poner es modo, y de esta manera siempre nos saldría que cuando creamos un radio button nos va a poner este texto, vamos a tener la misma variable que hemos dicho aquí que teníamos creada, y el modo será el valor que vamos a tener, que en este caso será coche. Vamos a borrar esto de aquí, por ejemplo, y vamos a ejecutar y a ver cómo nos sale. Mostramos y nos dice que string bar no está definida. No es str, sino es string bar. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es es ejecutar, y tendremos que la lista no está en has not attribute set. Vale. Como ya teníamos definido la lista, esto de aquí sobraba, que era para el ejemplo anterior. Vamos a guardar ahora mismo y tenemos como coches, al clicar la selección nos muestra coches. Si pasamos a moto nos muestra motos, tren y buses. Pues, por lo tanto, tendríamos este radio button creado. El siguiente elemento que vamos a ver van a ser las ventanas de mensajes o pop-ups. Para ello lo que necesitamos va a ser definir el elemento que queremos, que va a ser, bueno, vamos a importarlo primero de tkinter y le vamos a decir que sea. Los siguientes elementos que vamos a ver ahora son las ventanas emergentes, y podemos mandar información como por ejemplo las típicas notificaciones que nos enseña Windows acerca de la información de un posible warning, errores. Warning son ventanas de atención, preguntas de OK, cancelar, y preguntas de sí y no. Vamos a ver cómo se hace, y para empezar a mostrar ventanas de información o pop-ups, vamos a llamar a nuestra librería tkinter y vamos a importar el módulo messagebox. A partir de aquí, lo que nosotros vamos a definir ahora va a ser una función. Vamos primero a mostrar un botón donde le vamos a decir, como siempre le hemos estado nombrando, mi button, y a partir de aquí lo que vamos a ponerle es en el contenedor principal, en nuestra ventana principal, y vamos a ponerle un texto que sea mostrar pop-up, por ejemplo. Para ello ahora necesitamos una función
donde la vamos a llamar y le vamos a decir command, ya que no va a pasar ningún parámetro, y le vamos a decir pop-up, o mostrar si queremos. Mostrar pop-up. Una vez aquí, vamos a definir la función. Definimos la función. Y una vez aquí nos va a retornar alguna cosa. ¿Qué queremos que en este caso haga esta función? Pues vamos a cambiar el return y vamos a decirle de que nos cree una ventana de texto emergente. Pues para ello vamos a hacerle un messagebox.show info en este caso, que va a ser la primera de información. ¿Y cómo queremos que se nombre esta ventana? Pues le vamos a llamar de una forma concreta y luego dentro va a tener otro texto. Antes que nada, cuando le demos al botón de aceptar o cancelar o las opciones que le demos en función de qué tipo de ventana escogemos, esta respuesta la vamos a guardar en la variable que vamos a definir aquí como respuesta. Por lo tanto, ahora solo lo que nos faltaría es saber qué respuesta será. Para ello lo que vamos a hacer es mostrar una etiqueta. La vamos a poner en una etiqueta, la respuesta, pues, etiqueta, y a partir de aquí pues hemos dicho siempre que es de tipo label, el objeto, y la vamos a contener también en el root o ventana principal en nuestro contenedor, y un texto, que en este caso el texto será respuesta.get. Va a ser respuesta, disculpa. A partir de aquí vamos a mostrarlo por pantalla y ya tendríamos definido todo. Nos falta mostrar el botón en la pantalla y lo haremos con un pack en este caso. Lo guardamos y ahora al ejecutar messagebox.py tenemos nuestra aplicación creada con nuestro botón, y al clicar el botón nos sale el mensaje junto con su sonido y su icono de información. Hola a todos, y esto es un mensaje nuevo. Por lo tanto, cuando damos al botón aceptar, como vemos, el valor de la variable va a ser OK. Ya tenemos uno más, y ahora vamos a ver los otros valores, cuáles son. En caso de, y cómo funcionan. En caso, el siguiente sería, vamos a ejecutar el show warning, que también será a través de messagebox, y solo cambiando esto serviría igual. Vamos a guardarlo, ejecutamos, y como vemos, al darle clic tenemos la misma ventana, pero en este caso icono que tenemos es de atención. Por lo tanto, al darle aceptar nos dará el valor OK, la variable. La variable que, como hemos dicho, es esta, que es hemos asignado la caja de mensaje a esta variable. Y la salida es lo que vamos a recoger y mostrar en esta etiqueta. El siguiente caso que vamos a ver va a ser el de error. Ahora si guardamos, ejecutamos, y al clicar nos saldrá este ruido que es distinto al que ha salido antes. El icono también es de error. A partir de aquí, pues, cuando damos a aceptar, recibe el valor de OK, la variable. Vamos a ver los siguientes, que sería una pregunta donde vamos a responder con sí y no. Guardamos, ejecutamos nuestra aplicación, y una vez aquí, cuando le damos al botón, tenemos, esto es un mensaje nuevo, que es el texto que hemos puesto a la ventana, junto con el texto o la descripción dentro de ella, la pregunta, que sería en este caso. Las dos opciones que tenemos es tanto sí como no. Una vez clicado sí, vemos como en este caso está en inglés la respuesta, pero es yes, y en caso de volver a clicar a la misma ventana, nos sale
el valor de no cuando hemos clicado el valor no. Los siguientes, vamos a ver el que nos toca ahora, y será OK o cancelar. Para ello guardamos, volvemos a ejecutar y tendremos que cuando damos al botón, en este caso nos sale la pregunta, es que no hemos guardado bien. Guardamos, cerramos la aplicación. Y aquí ejecutamos ahora. Y una vez aquí lo que tenemos es hola a todos. Cuando nosotros ejecutamos, vemos como en nuestra pantalla lo que nos aparece es una pregunta con nuestro mensaje en nuestra ventana, y en este mensaje la pregunta que nos hace en este caso sería hola a todos. Y hay la opción de aceptar, que nos da el valor de 1, y si volvemos a darle al botón para generar nuestro pop-up, al dar cancelar, el valor que nos da es 0. Por lo tanto, ya tendríamos sí para aceptar, hay 1 para aceptar y 0 para cancelar. Si ahora miramos el siguiente que tenemos, que es la pregunta de sí y no, guardamos y a partir de aquí volvemos a ejecutar. Tendremos la pregunta tanto sí como no. Y a partir de aquí, cuando le damos a sí, nos sale el valor de 1, y si le damos a no, nos sale el valor de 0. Por lo tanto, serían las dos diferencias. Ahora, si nosotros queremos mostrar alguna otra cosa, lo que podemos hacer también es, en esta opción, una vez hemos respondido, pondríamos if respuesta es igual a 1, hemos dicho. Entonces nos hará una cosa que, por ejemplo, sea mostrar la etiqueta 1. Y en caso que no, pues nos puede mostrar, has dicho, aquí le vamos a decir que el texto sea OK, por ejemplo, y en este caso, pues aceptar, y en este caso, pues no has aceptado. Pero vamos a cambiar ahora y vamos a mostrarlo a través de la variable, a través de la ventana de información. Para ello, esta parte de aquí ahora mismo no tendrá sentido, debido a que no estaremos trabajando con más de una respuesta, y hemos dicho que cuando respondamos, el valor que teníamos es OK. Por lo tanto, vamos a poner OK. Vamos a guardar, ejecutamos, borramos todo esto, y ahora le decimos Python messagebox, y al ejecutar tendremos la ventana de información, y al aceptar nos va a decir que hemos aceptado debido a que el valor que teníamos en la variable era OK y el texto es el que hemos mostrado. Vamos a ver los otros casos. Por ejemplo, con warning vamos a hacer lo mismo, y en este caso el valor que tenemos en warning, la única opción que tenemos al dar al botón es OK. Por lo tanto, guardamos, ejecutamos y vamos a ver si realmente nos está haciendo lo que queremos. Borramos la aplicación anterior, lo borramos bien, y a partir de aquí ejecutamos. Nos sale el mensaje atención, aceptamos, y como vemos el valor es OK y por lo tanto el texto es aceptar. En este siguiente caso, al hacer ask question, las opciones que tenemos es sí y no. Por lo tanto, en inglés hemos dicho que era yes, y en caso contrario sería respuesta es igual a no. Aquí podríamos poner
bueno, la respuesta aquí como si fuera así. En caso que no, debajo en el else le podríamos poner un if como valor no, pero nosotros no vamos a hacer esto, sino que vamos a dejarle el sí, y en caso que no, la otra opción es no. Por lo tanto, guardamos, ejecutamos, y aquí lo que podemos poner es has dicho no, has dicho sí en este caso, y en este has dicho no. Has dicho no. Guardamos, y al ejecutar pues tendríamos que nos sale nuestra ventana, y en la respuesta, si le decimos sí, como vemos, nos sale el mensaje de sí, y en caso que no, pues nos sale el mensaje que has dicho no. Por lo tanto, esto funcionaría, y vamos a ver los siguientes errores, las siguientes ventanas. Guardamos, y en la siguiente opción, al clicar, tendríamos tanto sí y no, aceptar que es 1 y 0, por lo tanto aquí has dicho no, porque es en caso que no. Aquí esta información es falsa debido a que esto es el valor 1, y el otro valor, la respuesta, podemos poner if respuesta es igual a 0, lo que nos hará es devolver el valor de 0. Has aceptado y has cancelado. Si nosotros guardamos y volvemos a cerrar la aplicación esta y guardamos, ejecutamos, y al clicar lo que vemos es que nuestro valor ha dicho que hemos aceptado, como cierto es, y en caso que no, lo que vamos a ver es que has dicho has cancelado. Por lo tanto, de momento no se está funcionando. La siguiente y última opción sería tanto sí y no, que en este caso los valores, a diferencia de este que era yes y no, en este eran los valores también 1 y 0. Por lo tanto, vamos a guardar, ejecutamos, y vamos a ver cómo ahora tenemos nuestra pregunta, y si le damos sí, nos dice que hemos aceptado, que sería así, y en este hemos cancelado, que sería el valor de no. Aquí tendríamos que haber puesto has dicho sí, y este has dicho no. Guardamos, volvemos a ejecutar, y como vemos, al decir sí, nos está diciendo la respuesta que hemos dicho, y si volvemos a ejecutar el botón y escogemos la respuesta de no, nos sale aquí perfectamente. Vamos a crear ahora lo que serían etiquetas. Las etiquetas serían parecido a lo que cuando nosotros cogemos un libro y le ponemos unas pequeñas etiquetas entre las páginas, para de esta manera cuando nosotros vamos a esa zona directamente obtenemos un resultado de una visualización de una página, por ejemplo. Pues en Tkinter podemos hacer lo mismo, pero de forma digital. Vamos a crear ahora lo que serían etiquetas. Las etiquetas serían parecido a lo que cuando nosotros cogemos un libro y le ponemos unas pequeñas etiquetas entre las páginas, para de esta manera cuando nosotros vamos a esa zona directamente obtenemos un resultado de una visualización de una página, por ejemplo. Pues en Tkinter podemos hacer lo mismo, pero de forma digital. Por lo tanto, vamos a hacer algo parecido y vamos a ver cómo lo hacemos. Para ello, lo que necesitamos importar en Tkinter, vamos a importar el módulo import ttk.
A partir de aquí lo que vamos a utilizar ahora será la declaración. Vamos a borrar esto, este también y esto de aquí también. Lo que nosotros vamos a necesitar ahora es obtener el widget que será notebook, que para ello vamos a decirle un nombre, vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, control, que será el controlador de las etiquetas, y vamos a decirle que será ttk, y luego notebook, que sería el libro de notas. Vamos a ponerle un contenido en cada una de las etiquetas, y para ello vamos a decirle que vamos a hacer, por ejemplo, le podríamos poner cualquier cosa, pero vamos a ponerle que cada etiqueta, pues por ejemplo, sea un frame. Un frame va muy bien a la hora de organizar, y vamos a decirle que ttk sea el frame, el objeto que vamos a contener toda la información, y vamos a ponerla en nuestro contenedor, que en este caso será el tab control. Normalmente lo hacíamos en la ventana, pues en este caso el frame va a estar dentro del tab control. Una vez aquí, le vamos a decir que el tab control nos añada este frame que acabamos de crear. Por lo tanto, add, y le decimos que nos añada el frame. A partir de aquí, lo que vamos a hacer ahora es empaquetar esto para que se pueda mostrar, y se lo vamos a decir en la zona que normalmente ponemos, tab control, y le decimos pack. Ahora vamos a ejecutar y vamos a ver los cambios que hay. Ejecutamos, guardamos, lo hemos guardado en notebook, pues vamos a llamar python notebook.py, y vemos cómo no nos sale aquí, nos sale la etiqueta creada. Lo que nos pasa es que no tenemos ningún texto puesto. Vamos a ponerlo en texto para que de esta manera se pueda ver mejor. Cerramos la aplicación, mostramos, y en tab control, cuando nosotros le decimos el add que lo hemos puesto, le tenemos que decir qué texto va a tener esa etiqueta. Pues por ejemplo, el texto vamos a decirle que sea tab 1. Guardamos, volvemos a ejecutar, y en este caso vemos cómo nuestra primera etiqueta está creada. Vamos a añadir más etiquetas para que se puedan ver, y de esta manera pues ir comprobando cómo vamos avanzando en la aplicación. Hemos creado este tab, este fragmento, pues vamos a crear otro. Vamos a crear otro directamente, y en lugar de 1 vamos a decirle que sea 2. En este caso vamos a volver a añadir este frame, y le vamos a nombrar que la etiqueta sea un 2. Guardamos, ejecutamos, y vemos cómo las dos etiquetas han estado creadas. Lo que nosotros vamos a ponerle ahora va a ser un botón o un texto a estas tabulaciones, a estos frames, para que de esta manera se pueda ver mejor el contenido. Por ejemplo, le podemos decir, vamos a crear dos botones, mi botón 1, por ejemplo, es igual a botón, donde lo queremos contener, en este caso pues en tab 1. ¿Qué texto vamos a poner? Texto botón de el frame 1, del frame 1. Pues vamos a repetir lo mismo para el segundo botón, y vamos a decirle aquí que sea un 2. Vamos a ponerle en este caso, en lugar del tab 1, pues el frame 2, que es el tab 2. Guardamos, tenemos que empaquetar los dos, le ponemos .pack aquí y aquí también, y ya tendríamos puestos nuestros botones. Vamos a guardar, ejecutamos, y vemos cómo tenemos el primer frame con el botón 1, y cuando clicamos en el 2 nos cambia directamente. Vamos a ver cómo expandir esto para que se pueda ver un poco mejor.
nosotros le podríamos poner incluso aquí, por ejemplo, que el background del frame. Vamos a buscar, por ejemplo, un color que sea la página web que muchas veces vamos, es WC3 Schools y Picker Color. Picker Colors, vamos aquí, seleccionamos dos colores al azar, por ejemplo, este de aquí, que sea para este background, le vamos a poner así, y en el siguiente que el background sea de otro color, que por ejemplo puede ser este azul. Pues seleccionamos aquí y vemos como ahora, después de guardar, ejecutamos la aplicación y tenemos que background hemos visto que el error de background no nos lo reconocía. Esto es debido a que tenemos que utilizar este objeto desde el tkinter y no desde ttk-kinter, que es otro módulo. Por lo tanto, ahora ejecutamos, volvemos y vemos cómo no nos muestra. Eso es debido al tamaño de el fragment, que es demasiado pequeño. Vamos a hacer que otra de las opciones que tiene es, vamos a cambiar esto, vamos a decirle que nuestro tab controlador, cuando le hacemos el pack, que nos lo muestre en toda la ventana. Para ello vamos a decirle que se expanda y con un booleano, que en este caso el valor es 0 y 1, 1 es para cierto y 0 es para que nos expanda en todo el espacio que haya sin que hayan otros widgets. Pues vamos a decirle expand. ¿Y por dónde queremos que se expanda? Pues vamos a decirle, hay la opción fill, que es por dónde, y si nosotros le ponemos una X, guardamos, volvemos a ejecutar, cerramos este, y si ejecutamos ahora, veremos cómo nuestro tabulador se ha expandido a lo largo de la X, que en este caso es horizontal, de nuestra aplicación. Vamos a ver ahora qué pasa si cambiamos la X por la Y. Vemos que al guardar se nos expande a nivel vertical, perdón. Y cuando nosotros clicamos vemos que hay la diferencia entre un fragment y el otro. Si nosotros queremos que esto realmente ocupe toda la pantalla, toda la aplicación, lo que tendríamos que hacer es que en lugar de Y o X, vamos a decirle que se expanda por los dos. Vamos a ponerle both, ambos. Y a partir de aquí, cuando nosotros cerramos y volvemos a ejecutar, vamos a ver cómo tenemos que nuestros tabuladores ocupan a lo largo de toda la pantalla. Luego podríamos centrar este elemento si queremos o distintas cosas en función del contenido que queramos. Por lo tanto, ya tendríamos visto cómo tenemos dos tabuladores y que funcionan, y a partir de aquí las implementaciones de cada botón o cada elemento, como hemos visto en los cursos anteriores o en la sesión anterior, lo podríamos cambiar. Si ahora queremos mostrar una imagen en las etiquetas, vamos a hacerlo como hemos hecho antes. Vamos a decirle que sea from, vamos a llamar a la librería Pillow de tkinter y vamos a llamar concretamente a los módulos image tk en minúscula, la K, y image. Para esta manera poder llamar a las imágenes. Vamos a definir un nombre de una imagen, que por ejemplo sea mi img1, y vamos a decirle que en este caso sea image tk.photo image.
Vamos a decirle que nos abra una imagen concreta, que en este caso, open, y vamos a llamarle a el nombre de la imagen, que era joan.jpeg, y a partir de aquí lo que vamos a necesitar es que en nuestro tabulador, cuando estamos añadiendo la etiqueta, le vamos a cambiar esto por esta imagen. Y vamos a crear otra imagen, que en este caso sea la imagen 2, y vamos a decirle que sea el logo que hemos utilizado antes, que es mi logo, me parece, icono.png. A partir de aquí lo que vamos a hacer es que una pestaña, le estoy llamando etiquetas y se llaman pestañas, disculpad, pues esta de aquí vamos a cambiarla por esta. Y cada una tendrá su imagen en concreto. Vamos a guardamos, ejecutamos, y a partir de aquí nos dice que sí, lo hemos puesto directamente, y tenemos que decirle que el campo o el atributo es image es igual, y aquí también le vamos a decir que image, el atributo, sea igual a esta imagen. Guardamos, ejecutamos, y aquí ya veríamos cómo esta imagen de aquí formaría parte del botón, y esta sería la siguiente. Vemos que los tamaños no son los que queremos. Lo que nosotros podemos hacer es reescalar esta imagen y hacerlo de un tamaño algo menor para que de esta manera esté dentro de las medidas que nosotros queramos. Para ello vamos a coger la imagen y vamos a hacer un resize para de esta manera cambiar el tamaño. Vamos a decirle, como estamos conteniendo esta imagen en este mismo punto, le vamos a decir que resize, y vamos a ponerle un valor. Este valor, por ejemplo, será ancho y alto. Y con la imagen siguiente vamos a hacer lo mismo, y 20 y 20, y de esta manera nos quedará compensada. Guardamos, ejecutamos, guardamos, el orden de los factores altera el resultado, borramos esto por ejemplo, y a partir de aquí vemos cómo el tamaño de la imagen se ha reducido drásticamente y tenemos lo que estamos buscando. Vamos ahora a ponerle un texto también, y de esta manera tendremos los dos elementos. Vamos a decirle que el text sea igual a tab1, por ejemplo, y text, y en este siguiente vamos a decirle que el texto sea tab2. No somos muy originales en esto, pero si nos funciona es lo que queremos, por lo tanto no nos tenemos que preocupar mucho más. Además es un ejemplo, o sea que guardar, ejecutamos, y ahora vemos cómo no nos ha salido el texto. Vamos a ver dónde hemos fallado. Nos ha salido que nuestra imagen está encima del texto, en la misma zona, por lo tanto lo que tenemos que hacer es separarlas y ponerle, por ejemplo, pues que compound, y le vamos a decir que esté a la izquierda, left. ¿Dónde vamos a poner la imagen? Podemos poner la imagen a la izquierda o a la derecha, eso ya es en función de lo que nosotros queramos, o arriba o abajo, left, right, y arriba y abajo, up and down. O sea, vamos a guardar, ejecutamos, y ahora vemos cómo nuestro primer tabulador está con el tab 1 y su imagen, y el segundo con su imagen y el tabulador. Esto se puede cambiar los nombres, los colores, y eso ya es en función de los gustos. Lo siguiente que vamos a ver ahora va a ser cómo hacer nuevas ventanas. Para ello vamos a borrar esta parte que no la necesitamos. Borramos esto, borramos las imágenes, toda esta parte de aquí también, y esto de aquí también lo vamos a borrar. Para crear una nueva ventana en Tkinter,
lo que se utiliza es definir la ventana, que en este caso hemos estado definiendo TK como ventana principal, pues ahora la siguiente sería, por ejemplo, ventana nueva, y sería top level como el elemento que vamos a definir. A partir de aquí, esto sería la ventana nueva, y cada vez que ejecutemos esto nos crearía una ventana. Para ello lo que vamos a hacer va a ser crear un botón, mi botón, en nuestra ventana principal, le vamos a decir botón, creamos el objeto y vamos a contenerlo, en este caso, en nuestro contenedor principal o ventana principal root. Vamos a ponerle un texto que será crea nueva ventana, y vamos a hacerle un mismo pack, lo podemos hacer aquí también, da igual, mi button.pack. Nosotros cuando cliquemos en el botón vamos a abrir la ventana. Para esto lo que necesitaremos será una función, definimos una función vNueva, por ejemplo, nueva, y nos va a hacer alguna cosa. Para ello, nosotros ahora, return, para ello lo que vamos a hacer es llamarlo desde esta función, desde este botón. Y para lo que necesitamos es llamar al comando, y vamos a decirle vNueva. Una vez aquí, cada vez que cliquemos, nos va a llamar a esta función. Esta función, ¿qué va a hacer? Va a crear una ventana que, por ejemplo, tenga una etiqueta, mi etiqueta, y dentro de la etiqueta le vamos a poner una imagen, label, y lo que nosotros vamos a necesitar para crear la imagen, vamos a importar la librería pillow para de esta manera utilizar las funciones de la imagen, y es pill import image, T mayúscula y K, y image. A partir de aquí vamos a definir, esto lo podemos borrar también, vamos a definir nuestra variable imagen, por ejemplo. Este de aquí lo tenemos mal y vamos a ponerlo en definir funciones, y este de aquí en definir objetos, por ejemplo. Y vamos a definir nosotros una imagen. Para definir la imagen, si nos acordamos, vamos a llamarle un nombre, mi image, y esta imagen va a estar contenida en image tk, y utilizamos photo image. A partir de aquí vamos a abrir la imagen que nosotros queremos, image.open, y doble comilla, joan.jpeg, tendríamos la imagen creada, y a partir de aquí vamos a ponerla en la etiqueta que nosotros queremos. Para ello vamos a decirle que el contenedor de la etiqueta va a ser 1, que de momento lo ponemos así porque es como un password, y la image vamos a decirle que sea esta, mi image. ¿Nosotros dónde vamos a poner esta etiqueta? En la nueva ventana. Por lo tanto, para definir la nueva ventana hemos dicho que se definía así, por ejemplo, con el nombre asignado a la nueva ventana. Pues vamos a hacer lo mismo aquí. Esta parte ahora mismo la podemos borrar, y en nueva ventana le vamos a decir que sea esta parte de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, aquí hemos hecho definir el objeto, por ejemplo, pues definimos el objeto y aquí mostramos por pantalla. Pantalla. Vamos a empaquetar mi etiqueta, y empaquetar o mostrar, y vamos a ver si lo tenemos ya preparado. Llamamos
ejecutamos y ahora le hemos dicho que sea, vamos a guardar esto como nueva ventana .pi y al guardar vamos a se nos ha abierto otra cosa. Al guardar y le hemos dicho nueva ventana, ejecutamos nueva ventana y tendríamos que cuando clicamos nos está apareciendo una nueva ventana con nuestra imagen que hemos puesto. A partir de aquí podríamos poner un botón para cerrarlo, que este botón, vamos a ver cómo se hace. Si ahora nos interesa cerrar nuestra ventana secundaria a través de un botón, podemos hacerlo mediante la creación de un botón, por ejemplo, que le vamos a asignar al nombre cerrar, mi botón cerrar, y vamos a definir el botón como siempre hemos asignado, y a partir de aquí, ¿dónde queremos contener este botón? Pues vamos a decirle en la ventana nueva. En esta ventana nueva vamos a ponerle un texto que sea, por ejemplo, cerrar ventana secundaria. ¿Y qué función, qué comando vamos a decirle? Pues command. Y a partir de aquí vamos a necesitar de la variable ventana nueva y le vamos a decir destroy. Y a partir de aquí el botón este lo empaquetamos, .pack, como hemos hecho, lo mostramos por pantalla y tendríamos, como vemos, esta línea de código dentro de nuestra función pack. Vamos ahora a guardarlo, ejecutamos y tendríamos que en nuestra ventana principal ejecutamos y nos da esta imagen, bueno, esta ventana con una imagen y un botón, y cuando clicamos se nos cierra. Si ahora queremos ver, como en esta pantalla, en esta ventana, lo que tenemos es este icono junto con el nombre de aplicación, también podríamos cambiarlo como hemos hecho anteriormente y podríamos decirle que en esta ventana, por ejemplo, ventana nueva .title sea igual a ventana secundaria. Y el icono también podríamos ponerle ventana nueva icon bitmap, como hemos hecho antes, en minúscula todo. Y a partir de aquí tenemos que ponerle el nombre del fichero que queremos que sea nuestro icono. Y teníamos que icono era icono.png. Ahora ejecutamos otra vez la aplicación y vamos a ver, al ejecutar tenemos que icono no está definido en la ventana nueva, is not defined. Esto es que está mal escrito, por lo tanto vamos a ver qué parte. Está mal escrito en la línea 15 y vemos como en la línea 15 este de aquí no coincide, por lo tanto si copiamos, estaba mal escrito, había una T, ejecutamos y ahora, a ver, tenemos nuestra ventana secundaria y aquí no nos sale nuestro icono. Esto es debido a que, como hemos dicho anteriormente en tkinter, en función del contenido de la extensión no nos muestra. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es o crear, en este caso de aquí, o crear una nueva imagen, como hemos hecho así, o cambiar directamente nuestro contenido y poner del tipo icono, que en este caso sí que nos coge y vamos a ver, veamos el nombre y vamos a decirle que sea del tipo ico. Ahora guardamos, ejecutamos y clicamos
y vemos cómo nuestro icono nos ha mostrado y el nombre del título también nos ha mostrado. Por lo tanto, ya tendríamos generado lo que sería una ventana secundaria con la opción de cerrar en caso que nos interese. Nuestro siguiente elemento son las barras de selección horizontales y verticales. Para definirlas, vamos a borrar esto que no necesitamos, esta función tampoco, también y también. Vamos a guardarla como slider, que sería en inglés .py. Guardamos y a partir de aquí vamos a definir nuestro widget, que en este caso sería, por ejemplo, vamos a decirle que sea barra y le decimos HD horizontal, por ejemplo, o vertical, y luego vamos a definirla como scale. Scale le tenemos que decir dónde tenemos que contener este widget, este elemento, y lo vamos a poner en root, como hemos hecho hasta ahora. A partir de aquí le tenemos que decir un rango de dónde hasta dónde irá, y vamos a decirle que sea from, en inglés, desde 0 hasta la cantidad que nosotros queramos, por ejemplo 600. Y este from aquí nos da un error debido a que no es from, porque si no me parece que debe de mezclarse en tkinter con los bucles o alguna cosa, no estoy seguro, y hay que ponerle la barra baja, debe ser, no estoy seguro, vaya. Una vez aquí lo que nosotros vamos a hacer es barra v y le decimos que se muestre por pantalla mediante, en este caso, pack. Si ahora guardamos y ejecutamos, ponemos Python slider, tendríamos que nuestra barra, en este caso, tenemos una barra que al bajar los valores, bueno, al desplazarla, vemos como nuestro valor se va cambiando en todo momento. Ahora pone 200, 400, tal, hasta 600. ¿Esto qué es? Que esta barra la tenemos así en vertical, debido a que por defecto siempre sale en vertical. Vamos a cambiar esto para que se vea y vamos a decirle que nuestra barra, por ejemplo, en esta zona de aquí, sea en orientación, y si nosotros le ponemos vertical, al guardar, ejecutamos y nuestra barra nos saldría igual. Vamos a decirle que sea horizontal, claro. Y al guardarlo, tendríamos que nuestra barra, ahora sí, creo una ventana. Esta no es la aplicación, tenemos que decirle que sea la otra. El slider, vemos como nuestra barra es en horizontal. A partir de aquí podemos ponerle y utilizar distintas funciones para saber en cada momento cómo llamar a este valor que estamos cambiando. Para ello lo que vamos a hacer va a ser crear un botón, por ejemplo, mi button, y vamos a decirle que sea el objeto button, y en este caso vamos a contenerlo en nuestro contenedor principal, que es la ventana root. Vamos a decirle que sea texto igual a ver cambios, ver opciones, ver valores, y una vez aquí le vamos a decir que lo que nos haga sea llamar a una función con el command. Command, y en este caso es una función sin valores, por lo tanto observar, por ejemplo. Vamos a definir nuestra función, observar, y vamos a obtener alguna cosa. Lo que vamos a hacer es que justamente cuando nosotros le demos al botón, vamos a coger el valor de esta barra y vamos a, por ejemplo, cambiar el tamaño del root. Para ello, vamos a decirle que este 400 de ancho empiece aquí también, para que de esta manera tenga más sentido la barra vertical. Vamos a decirle que cada vez que vayamos cambiando y clicando, nuestro valor geometry
vaya modificándose. Por lo tanto, le vamos a decir que var, este valor de aquí, .get, sea igual, junto con el vertical, que es la concatenación de esta parte de aquí. La guardamos, copiamos, guardamos y mostrar el botón. El botón, vamos a esta parte, .pack, pack, guardamos, volvemos a ejecutar y tenemos ahora sí el botón junto con, vemos cómo empieza el primer valor desde 400 hasta 600, va subiendo hasta 600. Una vez aquí, como vemos, si vamos a ver valores, al ejecutar, nos dice que tiene que ser del tipo int y no es tipo string. Por lo tanto, esto le tenemos que pasar a string. str, decimos que sea string y aquí lo pasamos. El var valor es un valor numérico y nosotros lo que queríamos pasar era 400 por 600, pero esto es un texto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es transformar esto a texto. Vamos ahora a cerrar la aplicación que teníamos, guardamos y como vemos ponemos 451 y al clicar nos cambia en función del valor que nosotros estamos seleccionando. Esto también lo podemos hacer en la barra vertical para que de esta manera, si ahora hiciéramos esto aquí, sí, copiamos, pegamos, esta sería la horizontal, por ejemplo, y esta la vertical. En la vertical hemos dicho que por defecto ya sale en vertical, por lo tanto esto no nos haría falta. Esta parte la vamos a cambiar y vamos a decirle que esto de aquí sea igual a la concatenación de este valor y en esta de aquí sería vertical. Y cada vez que vayamos clicando nos va a cambiar la pantalla de tamaño, por ejemplo. Si ejecutamos, vemos como ahora tenemos las dos barras, la vertical y la horizontal, y si le decimos que sea 400 por 400, se nos hace en forma de cuadrado. Si alargamos, vemos como la ventana nos va cambiando al 100% en función de lo que nosotros queremos. Pues ya tendríamos una cosa más hecha. El siguiente elemento que vamos a mostrar ahora va a ser los checkboxes, que son cajas de selección. Las cajas de selección, borraremos esto y vamos a ponerle un nombre de fichero. Checkbox.py. Vale. Una vez aquí lo que vamos a hacer es borrar todo esto. Esta parte de aquí también la vamos a borrar y vamos a definir el objeto junto con... Vamos a definir un nombre al checkbox que sea, por ejemplo, mi check button. En este caso lo que vamos a decirle es check button, minúsculas, y vamos a decirle que esté ubicado en nuestro contenedor y vamos a ponerle un nombre a nuestra ventana, a nuestra opción, perdón. A partir de aquí, por ejemplo, pues sería activar esta caja o esta opción, da igual. Podemos poner cualquier tipo de nombre. A partir de aquí nosotros vamos a decirle que la variable que vamos a seleccionar cada vez esté contenida en algún sitio, concretamente en una variable. Pues vamos a decirle que sea igual a var1. ¿Dónde vamos a definir la variable? Pues vamos a decirle que esta opción sea del tipo int y la variable, creada una variable tipo entera. A partir de aquí los valores que va a coger siempre será 0 y 1 en este caso. Ahora vamos a mostrar este checkbox por pantalla. Mi checkbox.pack, por ejemplo, y al ejecutar vemos cómo tenemos la selección.
Nosotros, cuando clicamos, queremos saber qué estamos haciendo o qué estamos consiguiendo con esto. Para ello vamos a hacer un botón que cada vez que cliquemos nos dé el resultado. Para ello lo que vamos a hacer es, vamos a definir un botón aquí, botón será igual a, definimos el objeto botón y lo vamos a contener también en el root, y el texto será mostrar resultado, por ejemplo, resultado, y le vamos a decir que tenga un comando para que de esta manera llame a la función valor, por ejemplo, ¿vale? Cogemos, definimos la función valor y a partir de aquí nos va a devolver alguna cosa. Esta función lo que nos va a hacer es mostrar una etiqueta. Normalmente ponemos así, pero bueno, luego como lo borramos no tiene más secreto. Vamos a mostrar una etiqueta que sea mi etiqueta y será del tipo label, el objeto label, y también lo vamos a mostrar en la ventana principal y va a tener un texto concreto. El texto que va a tener, ¿qué texto queremos que tenga? Pues vamos a coger el valor que nos ha dado la variable esta. Al clicar nos va a dar una variable, pues por lo tanto le ponemos texto.get. A partir de aquí, esta etiqueta la podemos mostrar, mi etiqueta así, .pack, como hemos dicho anteriormente, o aquí así, .pack, y borrar esto, o bueno, eso ya es cuestión de cada uno lo que quiera. Guardamos, separamos un poco esto que está así bien puesto, y vamos a ver qué es lo que nos está haciendo. Seleccionamos, guardamos, copiamos. El botón no lo hemos mostrado, por lo tanto de momento no nos va a hacer nada. Y este botón hay que mostrarlo también por pantalla y es pack. Vale. Lo tenemos ya hecho. Clicamos y vemos cómo tenemos el botón, y al clicar vemos que nos está dando distintos valores 0, 1, 0, 1 en función de 0 cuando está desactivado y 1 cuando está activado. Si ahora quisiéramos, por ejemplo, que en lugar de los valores 0 y 1 tenga un valor distinto, lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, en el checkbox, en esta parte de aquí le vamos a decir que en caso de que esté clicado, el valor, pues por ejemplo, sea hombre. Vamos a poner otra cosa para que no haya distinciones de sexos. Pues vamos a decirle que sea on, y en caso de que el contrario, cuando está deseleccionado, value es igual a off. Esta parte de aquí que hemos puesto texto, por lo tanto esta función, esta variable va a ser del tipo string y nos va a mostrar otra vez lo mismo. Vamos a ver lo que pasa ahora cuando guardamos y ejecutamos, y nos dice que desconocida of value. La mayúscula es lo que pasa. Vale. Ejecutamos y ahora al clicar no nos está saliendo nada debido a que hay que hacer el cambio, pero ahora os voy a comentar el porqué. Ahora seleccionamos y una vez clicado ya nos está cambiando el valor, pero hasta que no hemos seleccionado por primera vez esta opción no nos aparece, estos valores de aquí no nos ha aparecido. Esto vamos a cambiarlo y vamos a decirle que en el check button, cuando lo estamos definiendo, vamos a decirle que sea que esté deseleccionado, y de esta manera al principio pues guardamos, seleccionamos, y al ejecutar
la primera vez ya nos está apareciendo. Eso es porque debíamos de seleccionarlo al principio. Y una vez aquí nos da on y off cuando está deseleccionado. Pues por lo tanto ya tendríamos los checkbox. Vamos a ver ahora el siguiente elemento. El siguiente elemento va a ser los menús. Para ello, de selección, menús de selección. Para ello vamos a crear un fichero que se llame menú.py y vamos a borrar esta parte que no nos interesa junto con esta y esta también. Vale. En este caso lo que vamos a mostrar es un menú y le vamos a decir que el menú se define de la siguiente forma. Para ello vamos a nombrarle, asignarle un nombre que será mi menú, por ejemplo, y será igual del tipo option menú. Una vez aquí lo que vamos a hacer es ponerle el contenedor donde queremos que se muestre, que es root, y una variable que será variable clicada, junto con las opciones en este punto que vamos a obtener. Por ejemplo, pues primer plato, segundo plato, en caso que sea un menú de comida, pues pondríamos primer plato, segundo plato, postres, cafés, todo esto. Para ello vamos a poner ahora ya directamente, en este caso va a comas y las opciones. Vamos a poner las opciones que serán, vamos a poner 4, por ejemplo, pues 4. Y a partir de aquí vamos a ponerle que sea primer plato, segundo plato, o de utilización vaga, segundo plato, no mucho, segundo plato, luego vamos a decirle que por ejemplo sean bebidas y la última opción que sean postres. Vale, ya tenemos esto creado y vamos ahora a mostrarlo por pantalla. Y vamos a decirle que sea un pack. Aquí nos faltará que esta variable definirla, debido a que tenemos que guardarla en algún sitio y saber lo que estamos clicando para luego hacer uso de esta variable. Por lo tanto, vamos a decir que sea del tipo string, string var, y de esta manera ya tendríamos generado todo esto. Una vez aquí, cuando cliquemos, luego vamos a hacer una función donde a la hora de clicar podamos ver lo que estamos mostrando. Vamos a ejecutar Python menú.py y aquí tenemos nuestro menú. En este caso el menú, cuando clicamos, nos da todas las opciones que hemos puesto. El primer plato, segundo plato, bebidas y postres. Al clicar nos queda seleccionado y a partir de aquí luego podríamos obtener qué valor coger. Si nosotros, en lugar de que nos saliera la opción vacía, la primera, vamos a ponerle que aquí en variable, por ejemplo, pues le vamos a decir que esta variable al principio ya esté seteada con un valor concreto. Que este valor concreto, la primera opción, en este caso, va a ser esta de aquí. Y a la hora de ejecutar, cuando volvemos a ejecutar, como vemos, ya nos ha seleccionado el primer elemento. Vamos a cambiar esto y vamos, bueno, a cambiar no, lo vamos a dejar así y ahora vamos a poner un botón para que de esta manera, mi botón, cuando cliquemos podamos ver el contenido de la opción escogida. Mi botón, vamos a decir que es del tipo button y vamos a contenerlo también en la ventana principal y vamos a decirle que tenga un texto que será, por ejemplo, selección, ver selección. Vale, selección. Vale. Y vamos a mostrarlo por pantalla como hemos hecho hasta ahora. Mi button.pack.
Guardamos y este botón se mostrará el botón, pero nos falta definir una función, que va a ser la función command, como siempre ponemos, ¿vale? Vamos a llamar una función que será clicado. Vale. Tenemos esto aquí así y definimos la función clicado y a partir de aquí pues ya vamos a mostrar una etiqueta. Mi etiqueta será igual a una label, por ejemplo, y vamos a mostrar la label root, la gata está por aquí dando vueltas. Vamos a mostrar root junto con un texto, que el texto será el valor que hemos cogido de la variable clicada, que es esta, concretamente, .get. Y a partir de aquí lo mostramos por pantalla como hemos hecho hasta ahora. Y vamos a ver qué tenemos. Ejecutamos y vemos como nuestro primer menú sale la primera opción, primer plato, y si cogemos bebida y le damos a ver selección, nos da un error debido a que la ble está mal descrita. Por lo tanto es label. Vale. Pues guardamos y a partir de aquí cerramos la aplicación que teníamos y le decimos que lo ejecutamos otra vez. Vale. Vemos la primera opción, igual todo, y cuando seleccionamos uno, por ejemplo el segundo elemento, nos sale el segundo elemento seleccionado. Postres, pues nos va a salir postres. Por lo tanto, nos está funcionando bien el selector y ahora vamos a mirar a ver cómo hacer lo siguiente. En caso que nos pueda interesar tener todo esto, todos estos elementos en una variable, lo que podríamos hacer es eliminamos esta variable, bueno, este texto, y vamos a decir una lista, vamos a crear una lista que sea opciones, menú, por ejemplo, y vamos a decirle que esta lista tenga estos elementos. Vamos a ponerlo de una forma un poco más fácil de ver. Y a partir de aquí lo que nosotros necesitaremos es, lo ponemos aquí así, y lo que nosotros queremos que esta opción del menú esté aquí donde hemos dicho, pero para ello vamos a ponerle un asterisco para que nos coja los elementos de la lista, y una vez aquí lo que vamos a decirle es que el primer elemento que teníamos, el set este, vamos a decirle, en lugar de aquí, vamos a ponerlo así, y decirle que sea el elemento número, la posición número 1, pero en Python, lo que Python es y muchos otros lenguajes, tenemos que decirle la lista y qué elemento queremos. Pues en este caso va a ser el primero, que será el 0. Vamos a ejecutar y vemos cómo tenemos todo seleccionado igual que antes y el primer elemento era el que teníamos, y al seleccionar pues nos da lo mismo igual. Por lo tanto ya tendríamos el menú creado. Vamos a crear ahora una base de datos en donde vamos a contener información acerca de alguna persona, por ejemplo, y de esta manera vamos a ver cómo se crea una tabla e incluso cómo se consulta sus datos y posteriores modificaciones de la tabla. Vamos a empezar primero obteniendo un fichero que vamos a llamarle basededatos.py y a partir de aquí vamos a empezar. Lo primero que necesitamos es importar nuestro SQLite. SQLite será una base de datos parecido a SQL, aún así es un poco más pequeña, con distintas funcionalidades, pero las cosas básicas nos va a servir para este tutorial.
Vamos a importar, por lo tanto vamos a decirle importamos. Esta librería ya viene con Python, por lo tanto no hace falta hacer nada más. SQLite3. Vale, vemos esto un poco. Y a partir de aquí ya tendríamos importada la librería. Ahora nosotros lo que vamos a hacer siempre, a partir de la zona esta de aquí, vamos a decirle que lo primero que vamos a hacer será una creación de una base de datos. Creación base de datos. En caso que no esté creada o en caso que ya exista, consultarla o conectarse a ella, ¿vale? Conectarse a ella. Para ello lo que vamos a hacer es asignar una variable, que por ejemplo vamos a decir conexión a la instancia SQLite lite3.connect y vamos a conectarla. ¿Dónde vamos a conectarla? ¿Con qué base de datos? Pues a partir de aquí vamos a ponerle un nombre, que por ejemplo sea base de datos.bd. Ahora, por ejemplo, en nuestra carpeta vemos que no tenemos nada, no tenemos ninguna base de datos, pero si ahora nosotros ejecutamos, guardamos y ejecutamos Python base de datos.py y vamos a ver cómo acabamos de ejecutar nuestra aplicación y se nos ha creado aquí el fichero que nosotros acabamos de decirle que es la base de datos con este nombre, ¿vale? A partir de aquí ahora lo que vamos a hacer va a ser jugar con ella y meterle información y consultarla. Vamos a ver primero, poco a poco, cómo lo hacemos. Para ello siempre lo que necesitamos hacer a la hora de trabajar con nuestra base de datos va a ser, hemos creado la base de datos, pues a partir de aquí necesitaremos para consultar las filas y las columnas un cursor. Vamos a definir el cursor como por ejemplo, vamos a decirle definición de cursor, y vamos a llamarle por ejemplo c de cursor es igual a cogemos la conexión que tenemos y a partir de aquí le llamamos al cursor y lo definimos así. Tenemos nuestro cursor creado y a partir de aquí lo que necesitamos es que siempre que estemos trabajando con los datos, tanto poniéndolos, sacándolos o haciendo las sentencias, tenemos que confirmar la sentencia. Esto se confirma con un commit. Una vez aquí, vamos a ponerlo así, hacer commit. Y no solo eso, sino que luego también lo que necesitaremos para que cuando se esté haciendo otra conexión a través de esta aplicación u otras, tener la aplicación cerrada para que de esta manera no haya problemas. Vamos a hacer con un connect.close. De esta manera, siempre que trabajemos con esto, siempre estos pasos recomiendo ponerlos. Y a partir de aquí vamos a decirle cerrar base de datos. Vale. Tenemos nuestra base de datos creada, pero nos faltaría poder poner los datos en algún sitio. Para poner los datos necesitaremos de unas tablas, donde las tablas van a estar nombradas a través de los elementos que queramos poner, las entidades normalmente. Estas tablas, entidades o relaciones, en función de lo que se quiera poner en la tabla. Estas tablas normalmente están, cada tabla tendrá sus campos y sus campos son los atributos de ese elemento que estamos obteniendo. Las filas será la cantidad de elementos que hay y por cada fila pues habrá una instancia. Vamos a, por ejemplo, ahora a hacer una conexión y ponerle los datos siguientes. Vamos a crear la tabla. Para hacer la tabla lo que le vamos a decir es que en esta parte de aquí vamos a decirle que el cursor nos execute
alguna cosa. ¿Y qué nos va a ejecutar? En este caso vamos a poner 3 pares de comillas para abrir y cerrar, y a partir de aquí vamos a decirle lo que queremos poner. Las tablas en sí normalmente, vamos a crear la tabla y el nombre de la tabla le podemos decir que sea, por ejemplo, nombre tabla sea igual a persona, por ejemplo. Persona. Una vez aquí, lo que vamos a poner es nombre tabla y le tenemos que poner los campos que queremos. Normalmente los campos siempre están, hay distintos tipos de campo donde están los de texto, los enteros, que son números enteros cualquiera, luego están los, o sea, números reales, luego están los números decimales, la gata, y luego están los... Lo que queremos poner aquí en este caso va a ser los atributos de las personas en sí. En este caso vamos a decirle a la tabla, vamos a hacer un create table, que es la forma de definir, y a partir de aquí tenemos que poner el nombre de la tabla. En este caso coincide el nombre, pero es cualquier nombre que pongamos, ¿eh? Puede ser una variable, como hemos definido aquí, pero podríamos poner directamente persona. Persona. Ponemos así. Y vamos a nombrarla en mayúsculas, en este caso. Persona. Una vez aquí lo que le tenemos que decir qué campos vamos a crear y ya estaría nuestra sentencia. Los campos que tenemos aquí para crear, en este caso, las personas normalmente siempre tienen un nombre y el tipo de contenido que tendrá el nombre será de tipo texto. Aún así, existe la posibilidad de que en lugar de que sea texto, puede ser tanto enteros, que serían los números reales. Luego estarían los floats, que serían los números decimales, que sería otro tipo. Los bloat, B-L-O-B, que sería para la información, la gata, que sería para toda la información de nuestras tanto vídeos como audios o como formato así de media, y luego booleanos, que serían tanto sí como no. Vamos a poner, por ejemplo, ahora que el nombre sea del tipo texto. Vamos a separar el siguiente campo, vamos a decirle que sea apellidos y vamos a decirle que también sea del tipo texto. Dirección, que también sea del tipo texto, siempre evitando los acentos y caracteres especiales. Localidad del tipo texto. Y luego el país, por ejemplo, que sea también de tipo texto. Y por último, ya para terminar, vamos a poner un valor que sea del tipo entero, integer, y será, en este caso, el código postal. Ahora, si nosotros guardamos y ejecutamos, veremos que hay un fallo y es... el nombre persona no está definido. Vale. Hemos quitado en algún momento las comillas al hablarlo y nos ha dado el error. Vale. Por lo tanto, ahora, si volvemos a ejecutar, tenemos la aplicación creada. No se ve nada debido a que no tenemos nada para mostrar o ninguna forma para mostrarlo. Vamos a ir avanzando poco a poco para ir viendo cómo creamos nuestra interfaz gráfica y además cómo interactuamos con ella. Pues para ello vamos a, por ejemplo, minimizamos esto y ahora lo que necesitaremos será que estos campos de aquí lo vamos a copiar y vamos a definir aquí los elementos que estamos diciendo. Para ello vamos a decirle que sean vamos a poner primero etiquetas y vamos a nombrarlo etiquetas con el nombre que tenemos, etic,
Y a partir de aquí vamos a ponerle que esto sea nombre, esto A, una localidad, el país y el código postal. Estas etiquetas, como siempre las definimos como labels. Y a partir de aquí, ¿dónde están contenidas? En nuestro root principal, que será nuestro contenedor. Vamos a ponerle un texto que será igual a el texto que hemos puesto anteriormente. Lo vamos a poner en minúsculas para no tener que cambiarlo, pero ya estaría contenido. A partir de aquí, esto vamos a mostrarlo por pantalla y vamos a ver poco a poco cómo va quedando. Bueno, entiendo que más o menos como ya hemos estado haciendo nuestra aplicación antes, creo que no hará falta volver a mostrar cada pequeño detalle como lo estamos poniendo. Aquí hemos dicho que esta parte de aquí será esta y esta de aquí pues será esta, ¿no? Pues vamos a copiar esto de aquí, expandimos el cursor mediante control alt y las flechas hacia abajo y vamos a poner primero esta parte que será la de las etiquetas. Simplemente es para decir en cada campo qué es lo que vamos a poner. Y vamos a decirle que también la forma de mostrarlo sea tipo grid. Esta parte la borraremos. La borramos o borraremos, no sé. Y vamos a decirle que esté ubicada esta parte en distintas filas. Que las filas en este caso vamos a poner 0 y luego vamos a cambiar. Y columnas, esto sí que todas van a coincidir. Column es igual a 0. Debido a que las etiquetas estarán antes que los campos de texto. Tenemos esto aquí sí copiado, pegamos y ya tendríamos la siguiente columna. Ahora aquí le ponemos un 1 y ya estaría. Esta parte de aquí vamos a cambiarlo por un 1, un 2, un 3, en función de cada fila donde está puesta, 4 y 5. Y si ahora copiamos esto, copiamos aquí, control ini, y esta parte pegamos y ya tendríamos que a la hora de mostrarlo vamos a ejecutar para que se vea y en este caso esta parte de aquí vamos a borrarla debido a que si no cada vez esto nos volvería a estar creando la tabla. Nosotros no queremos, ya cuando la tenemos creada, volver a ejecutarla sería absurdo. Lo que pasa es que no estoy seguro si hemos hecho el commit. Sí, hemos hecho el commit, vale. Esto lo vamos a ponerle a comentar de esta forma y así esto no se ejecutará cada vez que lo hagamos, que lo vayamos poniendo. Y este de aquí hemos dicho que a la hora de definir las etiquetas sería esto y esta parte nos faltará definir los campos de texto. Vamos a decirle que sea del tipo entry y donde estarán ubicadas en nuestro contenedor principal, que es la ventana, y ya estaría, me parece. Vamos a mirar. Le vamos a poner una anchura también, si queremos, para que de esta manera haya espacio suficiente como para ponerlo, y vamos a decirle que el tamaño sea de, por ejemplo, de 30. 30. Vale. Guardamos esto y el padding lo ponemos aquí así y vamos a decirle que lo ejecutamos y al ejecutar tenemos un error que column, me parece que hay una n o algo así, en la fila 50. La fila 50 column. Vale, sí, es una n que hemos puesto y por lo tanto en todos los campos nos pasará y
clicamos una N, guardamos y a partir de aquí, al ejecutar, nos está mostrando lo que hemos creado hasta ahora. Aquí, si le ponemos texto, nos pasa que no podemos hacer nada más que introducir texto, debido a que no tenemos ningún botón. Nosotros queremos que cuando cliquemos, toda esta información se nos pase a la base de datos. Por aquí, por ejemplo, en mi caso, sería Joan, esta sería Marín, y esto es dirección, pues calle lo que sea, calle 1A, bueno, calle, no sé, mi calle. Vamos a poner que el nombre de mi calle es mi calle, para no tener visitas extrañas. Aún así, si queréis contactar conmigo no habrá ningún problema. Y la localidad, pues sí que eso es Granollers, que es en Barcelona, al lado del circuito de la Fórmula 1 de Cataluña. El país es España. Habrá gente que dirá que es Cataluña y bueno, lo vamos a discutir. Y el código postal 08402. Vale. Esto nosotros queremos introducirlo en la base de datos. Para ello vamos a poner un botón que cuando cliquemos todo esto nos lo introduzca. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a crear un botón ahora y lo vamos a poner en esta parte, que será mi button, y vamos a hacer la instancia del botón, y vamos a contenerlo en nuestra ventana principal, que es root en este caso, y vamos a ponerle un texto que será guardar, por ejemplo, guardar. A partir de aquí vamos a llamar a una función, que esta función va a ser mediante el comando command. ¿Y qué función vamos a decirle que se llame? Pues, por ejemplo, guardar. A partir de aquí tenemos que definir esta función y la vamos a definir. Bueno, definimos, guardamos, y en este paso es return, hemos dicho siempre. Return, que decimos siempre y luego siempre lo borramos. Aún así, tenemos nuestra función creada y ahora lo que queremos hacer es abrir la base de datos y hacer una consulta, introducir los valores que queramos mediante una ejecución y luego vamos a hacer el commit para que se ejecute esta sentencia y vamos a cerrar la base de datos. Esto de aquí ahora mismo no lo vamos a volver a necesitar en esta zona, por lo tanto vamos a cortarlo, a copiar, pegar, a cut, perdón, y vamos a pegarlo aquí, en esta zona. Esta zona de aquí, vamos a separarlo un poco, y nosotros de esta manera vamos a crear la base de datos en caso que no la tengamos, y en caso que la tengamos, lo que haremos será abrirla. Vamos a decirle el nombre de la tabla que estamos utilizando y vamos a definir un cursor junto con una ejecución de este cursor. Este cursor ahora mismo es así, pero nosotros lo que vamos a ejecutar será otra sentencia. Sentencia para luego hacer un commit y cerrar la base de datos. Esta sentencia que vamos a poner, vamos a decirle que sea un insert. Vamos a ponerla junto con sus valores. Insert into, y vamos a decirle que en qué tabla queremos ponerla. Pues nombre de la tabla, que será este concretamente, que como hemos dicho puede ser esto u otra tabla, u otro valor. Luego vamos a poner sus valores. ¿Qué valores va a tener? Pues va a ser unos en concretos que van a estar en esta zona. En esta zona lo que vamos a poner nosotros, vamos a copiar esto de aquí, control C, y en esta zona de momento es para trabajo, esto no va así, pero lo cambiamos luego. Copiamos todo esto, le ponemos 2 puntos para que nos reconozca el texto en sí, y vamos a ponerle una coma al final, y la última, esta la quitamos.
Esta parte de aquí todo esto lo vamos a contener aquí. Lo copiamos, lo cortamos, pegamos y de esta manera lo juntamos porque si no nos da problemas. Y quito los cambios de línea y ya tendríamos introducida nuestra sentencia. Ahora, si ejecutamos esto, vamos a ver que no hay mucho valor, pero estamos diciendo solo en qué campos va a contener, pero estos campos están vacíos. Nosotros ahora lo que tenemos que ponerle es, en este caso en Python, vamos a utilizar una lista de valores para de esta manera poder contener los valores. Vamos a utilizar pareja de valores, que sea así, por ejemplo, junto, aquí hay un espacio, ¿vale? Que lo pondremos así. Vale. Vamos a cambiar esto, que lo he puesto mal. Y será doble, doble. Y esto sería un elemento de la lista y el siguiente pues estaría así. Copiamos, control V, copiamos, ¿vale? Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto para ir un poco más rápido, a ver si lo hago más rápido. Vamos a ir a inicio. Esto lo ponemos aquí así. Copiamos lo que nosotros queremos copiar, que en este caso es el entry, el campo entry. Y vamos a ponerlo aquí así. Vamos a... Estamos siguiendo el patrón de encima, poner los dobles comillas, las comillas. Y aquí lo que nosotros vamos a ponerle es el mismo valor, pero .get, porque estamos cogiendo de nuestra caja de texto su valor, para de esta manera poderlo mostrar por aquí. Y terminaremos con una coma. Esta última coma, debido a que es el último elemento, la vamos a eliminar. Eliminamos esto de aquí también, y en esta parte de aquí copiamos esto, control X, y en esta parte lo que vamos a hacer es esto lo podemos poner directamente, en lugar de que sea en la misma línea, lo cambiamos y copiar y pegar, ¿vale? Por lo tanto ya tendríamos nuestros valores a punto de insertar. A partir de aquí, control Alt, lo ponemos así. Vale, pues en lugar de esto vamos a poner, he dicho más rápido y al final no es más rápido, pero bueno, la intención sí que era la buena. Vale, pues esto, falta este último. Y vale, tendríamos esto así puesto y este último así. Ahora, si nosotros guardamos, vamos a ejecutar y a partir de aquí, a ver si nos da algún error o no. Y tenemos nuestra aplicación otra vez, pero sin nuestro botón mostrado. Lo tenemos sin nuestro botón mostrado. Disculpad que a veces hay problemas con la cámara y hay que reinicializar. Y si no, en algunos momentos quizá optaré por para que se vean los cortes. Bueno, vamos a poner este botón, vamos a mostrarlo y vamos a mostrarlo por pantalla y vamos a decirle que el grid que sea de la fila siguiente, que es row igual a 6, y a partir de aquí column es igual a 0, por ejemplo. Vamos a ejecutar ahora sí, otra vez, y vemos como ahora tenemos esto puesto. Vamos a decirle que mi nombre sea Joan Marín, dirección, hemos dicho mi calle número 6, número 1, vaya.
La localidad Granollers. Y el país, pues, España. España. Y el código postal 08402. Ahora, teóricamente, al clicar, nos está dando un error debido a que la tabla, el nombre de tabla no coge en la línea 24. En la línea 24 el país.get y el nombre de tabla vamos a decirle que en lugar de esto pues que sea, por ejemplo, persona directamente, a ver si así no nos da el problema. Y vamos a ejecutar otra vez. Y vamos a decirlo otra vez, Joan Marín, ya en minúsculas, Marín, dirección en calle 1, Granollers, España. España en catalán es con la ñ esta, en Y0402. Y a partir de aquí, cuando demos, ahora sí que se nos ha guardado bien. Vamos ahora a poner otro valor, que esto lo que haremos en su momento es que todo, cuando le demos a guardar, todos estos cambios, en lugar de borrar, que ya se borre directamente. Vamos a poner otro nombre, que puede ser, por ejemplo, Marina. Marín también, aquí todo el mundo se llama Marín y de esta manera hay confidencialidad de datos. Y vamos a decirle que la dirección sea dirección distinta. La localidad también será de Granollers. El país, vamos a decirle Cataluña en este caso. Simplemente para que se vea, no es por tema de política ni nada más. Y la creatividad, como es baja, pues hay que tirar de lo que hay. Hemos guardado, teóricamente se está guardando y entendemos que sí, porque de momento no podemos comprobarlo, pero vamos a hacer para que esto se vea. Vamos a borrar esto primero, borramos, y vamos a ponerle otro registro, que por ejemplo sea Elizabeth. Luego el apellido, vamos a decirle que también, bueno, no sea Marín, que sea apellido Eli, así tal cual, será un apellido distinto. Y vamos a decirle que la dirección sea Las Flores, por ejemplo, número 4. Vamos a decirle que la localidad también sea, en este caso, que sea, por ejemplo, Barcelona, así se verá más el cambio, y Cataluña. Vale, Cataluña con el código postal, pues 08401 en este caso. Guardamos y teóricamente lo tendríamos todo puesto. Ahora tenemos que ver si realmente esto ha funcionado. Para ello vamos a crear otro botón que cuando nosotros estemos clicando nos genere todo lo que sería la consulta. Antes que nada, lo primero que vamos a hacer va a ser que cuando nosotros cliquemos el botón de guardar, esto se borre. Vamos a ello primero. Y aquí en la función hemos dicho que tenemos el entry este. Pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es que justamente después de todo esto, copiamos esta parte de aquí y vamos a decirle que sea punto insert y el valor 0 y end, si mal no me equivoco. Y en esta parte de aquí vamos a también a hacer un insert para de esta manera borrar el contenido. Vamos a ver si funciona. Bueno, esta no, porque no vamos a hacer la prueba debido a que si no, luego no tendremos que volver a
nos va a entrar otro, bueno, sí, vale, hacemos la prueba y ejecutamos, y en este caso la persona será así ficticia y el valor será este. Al clicar vemos cómo nos está insertando en lugar de borrar. Por lo tanto, tenemos que hacer un delete. Vamos a activar la ventana otra vez, que está dando la cámara, perdón. Vamos a hacer un delete entre la cámara y la gata. Vaya día. Que la gata no molesta, que conste. Vamos a hacerle el delete para que de esta manera, en lugar del insert, es un delete. Y vamos a decirle que es delete. Me había equivocado. Ahora sí, cuando nosotros estemos ejecutando cualquier línea de texto, bueno, aquí así, las letras, hay los valores, esto se va a borrar, vale. Hemos insertado en la tabla 4 o 5 más, pero bueno, eso no hay ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer va a ser la consulta. Vamos a borrar, vamos a añadir el botón aquí de consulta y vamos a darle funcionalidad a este botón. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, copiamos esto de aquí porque vamos a reutilizarlo y vamos a decirle que incluso guardar y este consulta. Consulta, vale. Esta parte la cogemos, la pegamos. Soy mucho de copiar, pegar, pero a veces da problemas, pero bueno, es gajes del oficio. Y aquí vamos a decirle que mi botón sea aquí así y esta parte será guardar. Guardar. Vamos a decirle que en lugar de ser la misma fila, que sea la siguiente, pero misma, y también va a coincidir con la misma columna. Esta parte de aquí que hemos dicho que será la de guardar, vamos a crear otra función y vamos a decirle consulta. Definimos la función bien definida, los dos puntos, y vamos a decir que nos devuelva alguna cosa. Aquí lo que vamos a hacer es reutilizar esta parte de código, porque lo único que tendremos que hacer será cambiar la sentencia esta de aquí, debido a que vamos a acceder a la base de datos con su nombre. Esta parte la quitamos. Con su nombre hacemos un commit, un close, y luego vamos a borrar esta parte la tendremos que dejar. Pero bueno, todo lo demás sí que vamos a reutilizarlo, por lo tanto, copiar, pegar, lo tendremos aquí así, hacer un commit, y esta parte de momento la borramos y si la necesitamos pues vamos a hacer cambios. Hemos dicho que queremos consultar, por lo tanto lo que vamos a hacer ahora va a ser un select. En nuestro caso, cuando hemos estado viendo que había una persona que se llama Joan Marín, puede ser que haya más de una persona que se llame Joan Marín. En caso, para diferenciarlos, normalmente a la hora de crear siempre se pone una clave del nombre. Para ello, a veces es el valor, ¿no? Por ejemplo, Joan Marín, pues vamos a ponerlo aquí, que sea Joan Marín. El valor 2 que sea Marina Marín, me parece que hemos puesto. El 3 que sea Eli, nombre no sé qué era, ¿vale? Y este valor de aquí, el primero, es el que normalmente se define en la parte del insert. En este caso, SQL esto lo hace por nosotros y no tenemos que preocuparnos debido a que está haciendo la creación de este campo y este registro. Vale, pues por lo tanto nosotros este campo, si lo hubiéramos puesto aquí, SQL lo nombra como OIT, ¿vale? Y este sería el nombre del campo que vamos a acceder en cada momento, ¿vale? Porque de esta manera, solo accediendo a este campo, nos daría toda la información del registro.
juntamente con los siguientes en cada uno, siempre y cuando el valor inicial coincida, ¿vale? El OID. Vamos a ver ahora, estamos aquí en consulta y vamos a decirle que nuestra consulta sea con un select. Vamos a decirle que si ahora nosotros le decimos que hacemos un select, ¿qué queremos que nos muestre? Pues le vamos a decir que nos muestre todos los campos, que en este caso lo que tendríamos que decir, si solo fuera un campo, le diríamos nombre y nos mostraría el nombre. Si quisiéramos también apellidos, pues así. Pero como queremos poner todos los campos, vamos a decirle junto con el asterisco que nos lo muestre todo. Luego, ¿qué campo más queremos que nos muestre? La clave primaria que hemos estado hablando antes, que sería esta de aquí que hemos dicho. Que esto lo borramos, que si no, luego nos da un error. En esta parte de aquí le vamos a decir que nos muestre su valor también. A partir de aquí, select, le tenemos que decir from y ¿de qué tabla? Pues de persona. A partir de aquí ejecutamos esto y lo mostrará. Si nosotros queremos, por ejemplo, que ahora mostrar todos los elementos, una vez aquí, por ejemplo, le queremos decir que había 5 o 6, me parece que hemos puesto, pues si le hacemos un fetch all en inglés es de todos, all es de todos, luego esto así, esto es explicación, vemos así, nos mostrará todos los elementos. Aquí, por ejemplo, le ponemos on, que nos va a mostrar solo uno, y en este caso, si le decimos many, le vamos a decir qué cantidad nos va a mostrar, que sería, por ejemplo, 3. En ese caso teníamos el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que este era Joan Marín. Hemos dicho que molestaría y bueno, al final volvemos a repetirlo. Este es Marina y todos los otros registros, ¿vale? Pues si nosotros le decimos fetch all, nos va a mostrar todos estos. Si le decimos on, solo nos va a mostrar el primero, y si le decimos la cantidad concreta, pues nos mostraría estos 3. Por lo tanto, esto tenemos que tenerlo claro a la hora de utilizar. Nosotros, si vamos ahora a mostrarlo así, como no tenemos una consola para mostrarlo, lo que vamos a hacer es un ejemplo. Le damos, lo dejamos así, lo guardamos y cuando cliquemos veremos que nos va a mostrar el listado una vez cerrada la aplicación. Vamos a ejecutar la base de datos y en este botón de aquí que hemos dicho que es consultar, vamos a activar la cámara, que le hemos dicho que es consultar el botón, que el botón es consultar y esto también es consultar el texto. Vale, de esta manera nos queda claro y no nos mezclamos. Tenemos aquí, ejecutamos y cuando damos consulta no nos sale nada debido a que todavía no lo estamos mostrando en las entradas de texto. Pues vamos a cerrar y ahora nos tendría que haber mostrado, a ver. Vale, no nos ha mostrado nada debido a que no le hemos dicho que nos lo muestre por pantalla. Tenemos que decirle en esta parte de aquí que esto print y nos lo muestre por pantalla. Ahora sí que guardamos, ejecutamos y cuando le damos a consulta nos muestra, en este caso, si vemos el nombre, .get, tal, y no nos ha dado, hemos metido mal los datos. Vamos a mirar donde nos hemos equivocado. Vale, hemos visto que nos ha salido esta información, país.get, tal. Esto es debido a que aquí hemos hecho, en esta parte que ahora voy a mostrar, en esta parte de aquí, esta comilla sobra junto con esta. De esta manera lo que le estamos diciendo es que, esto así,
le estamos diciendo que esto es el valor en sí del campo. De la otra manera, lo que le estábamos poniendo era un string que no nos servía para lo que nosotros queremos, debido a que nosotros queremos el contenido y no el string que había puesto, ¿no? Pues vale, pues vamos a volver a ejecutarlo todo. Vamos vale, pues vamos a entrar a otro registro y luego estos los borraremos y de esta manera veremos cómo se crean y se borran los registros. Vamos a ejecutar esto, vamos a decirle, por ejemplo, que Joan Marín, ahora sí, Marín, dirección, mi calle, número 1, hemos dicho que la localidad Granollers, en minúscula ya, incluso. Esta parte de aquí, el país es España, España 08402 y guardamos. Vale, ahora nos está haciendo el ciclo que queremos. El otro nombre es Marina. Vamos a decirle que sea Marín, como hemos dicho, que no es mi hermana ni nada, es nombre inventado. Dirección Granollers también, localidad, perdón. Dirección es calle de enfrente, por ejemplo, con un número que será la 2. Hay otro chiste que dice, oye, la calle de enfrente, dice, perdón, la acera de enfrente, dice, es la que está enfrente. Dice, es que estaba ahí y me habían dicho que era esta. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Localidad es Granollers, eso sí. El país 08402. 08402. Vaya, estoy la mar. Copiamos esto aquí así. Hemos dicho Cataluña. Cataluña. Y guardamos. Y el otro era Eli, hemos dicho. Eli apellidos o algo así. Apellido. La dirección, vamos a decirle Las Flores. Eso sí que me acuerdo, me parece. Las Flores. Número 2, por ejemplo. Localidad, vamos a decirle que sea Barcelona. País, Cataluña también. Y 08401. Cambiamos un poco para que de esta manera. Vale, lo tendríamos aquí y ahora cuando nosotros damos a consulta nos van a dar estos valores de aquí junto con los siguientes que hemos introducido ahora y que serán, como veremos, los nombres que hemos puesto. Pues por lo tanto, no sé si se ve bien, pero esta parte de aquí tenemos nombre y apellido como valor que no es correcto y en cambio a partir del sexto de registro lo que tenemos es Joan Marín, la calle tal, tal, tal y con un número de registro que es 7. 7, el siguiente es 8 y el último es 9. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo lo estamos introduciendo bien. Vamos ahora a ver cómo mostramos esto por pantalla. Vamos a la zona de Execute y vamos a hacer un bucle. Para ello, el bucle, cuando nosotros... vale. En este de aquí, como hemos seleccionado todos los registros, donde estamos, aquí consulta, hemos seleccionado todos los registros en lugar de esta parte, que de momento no nos molesta, pero vamos a hacer un for y vamos a decirle que el número de registros sea esto. Vamos a decirle, esto lo vamos a pasar a una variable que será total registros, ¿no? Por ejemplo. Y será igual así. Vamos a decirle que nos lea total registros, pero que de todos los registros, o sea, vamos a hacer un bucle for para todos los registros, pero que en este bucle nos vaya cogiendo cada elemento. Hemos dicho que había 9, pues hemos dicho que había 9, pues cada registro va a ir separado por cada elemento. Por lo tanto, vamos a decirle, por ejemplo, que sea registro in, que están dentro de registros,
¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a mostrar el registro, vamos a concatenar string registro. Y esto será igual a una concatenación de un valor en sí, para que de esta manera nos vaya poniendo la información. Vamos a decir que sea el registro, ¿vale? Junto con la concatenación, vamos a poner todo esto en una misma etiqueta, pero para ello vamos a decirle que cada elemento lo vaya separando por un enter. Por lo tanto, esto de aquí vamos a decirle que vamos a string registro. Vale, sí. Esta parte, como tenemos la opción de que haya valores enteros, vamos a ponerle que sea así, registro, y de esta manera siempre lo pasaremos a string. Luego esta parte la borramos y junto con esto ya estaría. De esta manera nos va a dar un string totalmente largo con los 9 elementos separados por fila. Pues esto lo que vamos a hacer ahora es mostrarlo en una etiqueta, por ejemplo, etiqueta, y le vamos a llamar que sea label. De esta manera vamos a decirle que esté contenida en un contenedor que será la ventana principal, y vamos a decirle que el texto sea igual a lo que hemos concatenado hasta ahora, que será string de registro. Una vez aquí, vamos a decirle que mi etiqueta la vamos a mostrar por pantalla. Grid. Y vamos a decirle que sea la fila que toca, que en este caso es la 8. Row 8, row igual a 8, y el column será igual a 0. Vale, pues tenemos esto, y a partir de ahora vamos a ver si nuestra consulta nos hace lo que nosotros queremos. Cerramos la aplicación, hemos guardado, control S. Vale, guardamos, ejecutamos, y tenemos que al clicar la consulta nos está dando un error debido a la variable string registro. La estamos llamando antes de ser asignada. Vale, pues en la línea 31, en la línea 31 ponía 51, la línea 51, string registro, total registros. Vale, tenemos que definirla arriba. Por lo tanto, vamos a definir esta línea como, esta variable como vale. Por lo tanto, ahora sí ejecutamos, tenemos nuestra aplicación aquí, y cuando damos a consulta nos está mostrando vale, nos falta mostrar la string en nuestra pantalla. Vale. Esto no nos está mostrando debido a que esta sentencia de aquí, todo esto es lo que tenemos en Python, que es la lista. Vamos a copiarlo, lo pegamos y lo mostramos aquí, que de momento no vamos a utilizarlo, pero no sé si se va a ver. Esta parte de aquí, todo esto es una lista, y cada elemento, pues vamos a separar esto así, por ejemplo, país, y esto sería un elemento, el siguiente es este, y así sucesivamente hasta todos estos, que por ejemplo vamos a verlo de esta manera. Y vale, más o menos esto sería así, junto con la coma, pero todos estos elementos, hay más, pero lo ponemos así. Cada elemento, ahora mismo hemos hecho un bucle
que lo que haga es coger todo esto y mostrarlo. Pero esto, como es una lista, tenemos que ir seleccionando cada pequeño elemento. O sea, todo esto es un registro. Y tenemos que ahora coger cada campo para poderlo mostrar. Para ello lo que vamos a hacer aquí dentro es otro bucle, y for registro, le vamos a decir que lo que queremos es que nos muestre todo el campo. Nosotros podíamos ponerle ahora, por ejemplo, nombre, coma, apellidos, coma, dirección, dirección, coma, localidad, bla, 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 coma, etc. In registro, ¿vale? Pero lo podemos hacer así, o incluso cogiendo estos valores, que sería registro.i. Esta parte también serviría como registro.i, ¿vale? En caso de que ahora, en lugar de esto, le pongamos una i o un valor, perdón. Por lo tanto, vamos a hacerlo así mismo, como he hecho ahora, y vamos a decirle que esta variable, vamos a crear otro string y vamos a decirle que sea string campos. Por lo tanto, este string campos va a ser vacío y vamos a decirle que en esta parte, string campos, no nos sale debido a que falta la T, va a ser una concatenación de lo que estamos poniendo ahora mismo, ¿vale? Esto lo cerramos y vamos a decirle que sea la concatenación de registro, vale, y a partir de aquí todo esto lo tendríamos, y cada vez que terminemos esto, lo que vamos a hacer es aquí añadir, en lugar del registro que estábamos poniendo, vamos a añadir este string. Vamos a ver ahora si lo que hemos hecho es tal y cual lo que queremos. Vamos a guardar, ejecutamos, y a partir de aquí no, debido a que sin los dos puntos no tenemos. Salgo ahora y de esta manera no es que sea presumido, sino que, bueno, simplemente doy la cara. Tenemos que nos faltaba, que aquí nos faltan dos puntos. Guardar, volvemos a ejecutar y ya tendríamos la aplicación funcionando. Ahora, cuando clicamos, nos está diciendo que no nos sale. Vemos que estamos poniendo esto así y esto no es correcto, debido a que nos está poniendo una posición, pero esto no es así. Es in range, que es, le estamos diciendo que de todos los elementos, range en minúscula, le estamos diciendo, range en minúscula, que de todos los elementos, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 9, 7 y 9, pues con el range lo que vamos a decirle es que de todos estos elementos, incluso el 0, así, de todos estos elementos, vamos a decirle donde empieza, que es del 1 hasta el 10, que será len 10, len registro, vale, sí. El primer elemento nos lo cogerá y lo vamos a mostrar por aquí, debido al primer elemento será el 1, el 2, cogemos la lista, ¿vale? Y nos lo va a ir mostrando. Vamos a ver si ahora ejecutando nos funciona, y al clicar hacemos la consulta y no nos funciona. Vamos a guardar y a ver si nos funciona, pero primero vamos a cambiar este carácter
por este, debido a que este es carácter especial y lo que queremos es que nos cambie de línea. Y con la barra al revés no nos cambiaba. Este es cambio de línea y en caso que hubiéramos puesto así es tabulador, perdón. Bueno, vamos a cambiarlo, vamos a ejecutar y vamos a ver qué nos sale. Tenemos nuestra aplicación y al consultar nos sale, como aquí vemos en el campo número 1, el nombre, la dirección, localidad, país y el código postal. En estos casos son los que hemos puesto erróneamente debido a que no habíamos puesto las doble comillas, y estos ya son los casos correctos. A partir de aquí vamos, por ejemplo, en lugar de que estén puestos aquí, lo podemos poner en esta zona, en la misma consulta. Pues vamos a cambiar esto y vamos a decirle que si estos son los campos que hemos dicho que es el entry los entries, copiamos por aquí y en esta misma zona, en el for que hemos hecho en el bucle, por cada campo lo que vamos a hacer es... No, nos daría error. Esto lo que tendríamos que hacer en este caso para que se pudiera ver aquí sería, vamos a ejecutar un momento, tendríamos que hacer un botón, como hemos hecho en el viewer, un botón para tirar hacia adelante y otro hacia atrás para ir cambiando los registros. En este caso justo en la zona esta, tendríamos que añadir una lista. Bueno, tendríamos que añadir la lista aquí, seguramente. Añadir la lista. A ver, la cámara. Añadiríamos una lista aquí de registros. Y cada vez, por ejemplo, una lista vacía. Y justamente aquí en cada punto le diríamos que un registro también es igual a registro list minúscula registro es igual a otra lista, y a partir de aquí este registro cada vez, ahí, control C, en esta zona le diríamos que el registro añadiríamos nuestro valor. Añadiríamos nuestro valor con la lista. En la zona esta le añadiríamos un elemento en el que sería, por ejemplo, este elemento de aquí, y luego con los botones de tirar hacia adelante y hacia atrás, pues iríamos cambiando directamente entre los elementos. Por lo tanto, más o menos sería así nuestra lista, como podíamos hacerlo. No lo repito debido a que ya lo hemos hecho y me parece que sería la forma correcta. Vamos a pasar ahora al siguiente concepto, que será el de borrar o modificar. Vamos a empezar por el modificar. Para hacer una modificación vamos a añadir otro botón, en el cual será botón modificar, y en este caso le vamos a decir update, por ejemplo. Bueno, modificar mismo. Modificar. Hemos copiado estrictamente la definición del botón y a partir de aquí vamos a modificar esta función. Esta función vamos a decir que en la zona de las funciones la definimos, y en esta parte return nos va a dar algo, pero lo que nos va a dar va a ser el contenido de esta función de consulta. Por ejemplo, vamos a copiarla como hemos hecho antes, pero primero vamos a añadirle una nueva ventana para de esta manera poderlo ver. Como hemos hecho siempre antes, hemos hecho que para abrir una ventana principal teníamos que hacer root tk, perdón, y en caso de anteriormente también habíamos dicho que ventana nueva podría ser igual a top level.
top level. Por lo tanto, estas dos formas nos puede servir para abrir la nueva ventana. Vamos a utilizar esta misma, que ya que tenemos por aquí podemos hacer copiar-pegar y nos será mucho más fácil. Vamos a definirle ahora unos botones para de esta manera poder visualizarlo. Para la nueva ventana, en lugar de nueva ventana de root, vamos a poner nueva ventana, y en esta zona que hemos puesto las etiquetas, definir el widget, vamos a copiarlo también y vamos a copiarlo aquí en esta zona. Seleccionamos todo esto y de esta manera, en lugar de ventana, vamos a ponerle que está contenida en nuestra ventana en lugar de en root. Vale, pues copiamos esto, lo tenemos aquí. Aquí también haremos lo mismo. Y copiamos así, tendríamos todo. Y ahora tendríamos que crearle en esta zona un botón que ponga mi botón, por ejemplo, mi botón modificar ventana nueva, y será igual a un botón donde el botón tenemos que abrir da problemas esta cámara y no estoy seguro el por qué, pero es lo que hay, disculpad. Hay que hacer cambios y hasta que no le deis a suscribirme va a ser... No tiene nada que ver. Pues vale, vamos a seguir, vamos a copiar la ventana y vamos a decirle que el texto será igual a modificar. Vale. ¿Qué nos va a llamar? A una función. ¿Qué función? ¿Y cómo? Pues con command. Y vamos a decir, por ejemplo, update, ¿vale? Ahora nosotros aquí vamos a crear otra función justo encima, por ejemplo. Definimos la función update y aquí lo que vamos a hacer es que en lugar de devolver algo, vamos a hacer una sentencia parecida a la de consulta o incluso a la de guardar. Lo que vamos a cambiar al 100% es nuestra ejecución. Por lo tanto, vamos a hacer uso de la base de datos que ya tenemos, vamos a utilizar nuestra tabla y aquí en la ejecución será lo que vamos a cambiar. Esto del execute lo vamos a cambiar. Luego la parte de modificar los registros, ahora miraremos cómo lo hacemos y de momento quedaría, mira, esto lo podemos, explicación, esto lo quitamos y ya volveremos a esta parte, mi etiqueta también, esto así, y se quedaría de esta forma nuestro update. Aquí lo que queremos es decirle la sentencia, como hemos dicho antes, puede haber la opción de que haya un mismo elemento con el mismo nombre y con distintas características. Por ejemplo, puede haber otra persona que se llame Joan y que además se llame Marín, pero que en lugar de vivir en la misma zona que yo, viva en otro sitio debido a que es otra persona. Esto es lo que hemos comentado antes mediante el OID, la primary key, la clave principal, podemos identificar un objeto u otro. Para ello, nosotros en esta zona de aquí le vamos a decir que lo que vamos a modificar va a ser, vamos a hacer un update y le vamos a decir que el valor que nosotros queremos cambiar va a ser concretamente, en el from le vamos a decir que sea el OID, este. Para esto lo que vamos a hacer ahora, vale, pues esto sería la llamada de la función, que ahora mismo no la vamos a necesitar. Y a partir de aquí este botón y
todos estos elementos los tenemos que mostrar por pantalla en la ventana que hemos comentado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, incluso podemos, esta parte de aquí de definición de los botones, pues si por ejemplo hacemos así, esta parte es la que no me gustaba, vale, si copiamos esto, no, lo tenemos que hacer por separado porque si no, no coge. Vale, pues tenemos esto, hemos dicho que serían las etiquetas, pero en este caso vamos a cambiar las etiquetas a ventana nueva, para de esta manera no tener el mismo nombre. Etiquetas, y esta parte de aquí pues también le vamos a decir que los campos sean distintos, el nombre sea distinto. Ahora tenemos esto de inicio y aquí en esta parte pues vamos a cambiarlo. Aquí le vamos a decir etiqueta VN para de esta manera que sea ventana nueva, VN, y podemos poner lo mismo en esta parte que serían nombres VN en la ventana nueva, y vamos a decir que esta parte sí que la podemos copiar perfectamente, incluso lo podríamos haber copiado antes, pero bueno, es lo que tenemos. Cuando uno no da para más, pues ya está. Vale, pues tenemos esto aquí, esta parte también la vamos a copiar. Esta parte hemos dicho que es esta concretamente, en ventana nueva. No, esto de aquí es erróneo. Control I, vale. Esto de aquí lo que tenemos que hacer es posicionarlo en un grid, que nadie me ha dicho nada y esto está mal, pero se os perdona a todos. Mira, aquí esto de aquí cogemos, ahora sí, y copiemos esto, control C, y en esta parte de aquí le vamos a decir que sea copiar, pegar. En la ventana nueva vamos a hacer lo mismo que esto de aquí. Por lo tanto, vale, lo tendríamos aquí y vamos a ver cómo nos queda ahora mismo. Y en este de aquí, este último botón, vamos a ponerlo en la fila 6. En la fila 6, al modificar hemos dicho que estas etiquetas se van a llamar igual, por lo tanto vamos a ponerlo igual y le ponemos esto para que no se confundan con las de la ventana anterior. Vamos a ponerlo así y justamente en esta parte lo pegamos. La única modificación que hemos hecho ahora ha sido crear una ventana nueva y le hemos puesto las etiquetas junto con esta parte de aquí, que es la que muestra los gadgets por pantalla. Esto lo vamos a poner aquí así para que se vea. E incluso le podríamos poner de la ventana nueva, pero bueno, es igual. Lo dejamos así. Vale. En un momentín, modificar este de aquí, el botón, y aquí nos falta modificar, que sería en la grid, en la fila, que en este caso la 8 la teníamos ocupada por la etiqueta que hemos puesto para poder comprobar las consultas, pues en la siguiente vamos a ponerla que la fila sea la 9 y column será igual a 0. Ahora si nosotros guardamos y ejecutamos, el botón nos tiene que salir, y no solo esto, sino que nos tiene que generar una ventana nueva. Este es el botón y al clicar nos dice que hay un problema, que TK en mayúscula, estos fallos. Vale, TK es en minúscula esta K, y al ejecutar ahora sí nos tiene que dar. Bien, vale. Tenemos aquí la ventana hecha y ahora lo que nosotros nos gustaría hacer
es que a la hora de modificar nos modifique concretamente un valor que vayamos a poner aquí. Este valor lo podemos poner aquí directamente, o cuando creamos, aquí podríamos poner como leer la clave primaria, o la podemos poner aquí y de esta manera hacer la modificación aquí directamente. Vamos a ponerla en esta ventana, en la principal, para que de esta manera cuando cliquemos ya nos muestre directamente el contenido, ¿vale? Pues vamos a cambiar esto y aquí le vamos a decir que vamos a ponerle otra etiqueta en nuestra ventana principal, que será a partir de aquí los botones de consulta, y le vamos a decir, por ejemplo, que aquí le vamos a poner la etiqueta esta que ahora vamos a cambiar, etiqueta campo registro, ¿vale? Vamos a poner registro modificación, ¿vale? Y aquí le vamos a copiar esto y vamos a cambiarlo también así, registro a modificar, ¿vale? Modificar. De esta manera vamos a llamar, bueno, esta será la etiqueta y vamos a poner ahora un entry que esté relacionado a este y vamos a poner esto de aquí así, copiar y vale. Esto le vamos a decir que sea etiqueta, por ejemplo, etiqueta, y esto el registro de modificación, ¿vale? Tenemos esto de aquí, vamos a ponerle un botón, vamos a mostrarlo por pantalla estos dos, para que de esta manera se muestren. Y esto lo vamos a poner al final y vamos a crear otra nueva fila, que será en este caso la 10 y la 11. La 10 y la 11, sí, vamos a poner... podemos poner en lugar de la 10, esta de aquí que sea la... Copiamos, esta será la 9, esta será la 10, ¿vale? Y esto es la etiqueta y aquí vamos a poner que en la misma fila la caja de texto estará a posterior. Este registro de modificación, cuando nosotros le demos al botón de modificación, que será este de aquí, nos va a llamar esta función. Y en esta función, cuando nosotros cliquemos la modificación, cuando estemos generando la nueva ventana, aquí le vamos a decir que nos llame, por ejemplo, podemos, vamos a poner esto así, y le vamos a decir que nos muestre mediante la consulta esta, una consulta parecida, que nos muestre el resultado de los elementos. Pues vamos a copiar todo esto de aquí. Podríamos hacer una función directamente para esto, pero ya que lo estamos haciendo así, modificar, le vamos a decir que me estoy perdiendo. Le vamos a decir que a modificar, vale, sí. Esta parte la creamos aquí y por lo tanto ahora le vamos a decir que el registro a modificar select from persona where, aquí le tenemos que decir where o id sea igual a este campo, a este campo .get. Vamos a ver si está bien, miramos un momento. Vale. Aquí podemos ponerle que en lugar de esta variable la ponemos fuera. Vamos a decirle var registro modificar. Y vamos a decirle que esto sea .get. Vale. Lo tendríamos aquí y esta parte iría aquí.
No solo esto, sino que además tenemos que ponerlo bien, ya que se escribe así. Esto, y vamos a concatenar esta parte, y esta la vamos a quitar porque nos sobra. Ahora lo que estaríamos haciendo es coger todos los valores que tengan el ID que hemos dicho fuera. Pero una vez aquí, lo que vamos a hacer es que, como solo habrá un elemento, a mostrarlo por... tendríamos que cambiar los valores como hemos hecho antes. En esta parte de aquí, a la hora de consultar, en esta parte de la consulta, podríamos coger los valores y ponerlos directamente en las zonas que hemos definido para hacerlo. En estas zonas que hemos definido serían estos de aquí, estos valores. Nosotros lo cogemos y justamente aquí cogemos todos los registros que hayan, y en este campo es donde vamos a hacer la modificación. Vamos a poner que nuestros valores estén metidos aquí, y para esto vamos a decirle que en las cajas de texto sea insert, vamos a poner un insert, y le vamos a decir que sea el campo 0 y luego el registro en la posición I. Para esto lo haremos con todos los otros elementos. Vale. Y así ya lo tendríamos, y ahora vamos a ver si lo hemos hecho bien. Y de esta manera vamos a... esta parte de aquí perfectamente la podemos quitar de momento. Y esta parte de aquí también, porque no necesitamos mostrar nada por pantalla. El tema que tenemos es que, claro, nosotros estamos haciendo un bucle for y cada vez nos cogerá en el primer elemento y nos lo pondrá todos en el primer registro. El segundo también siempre será este y este, todos el mismo registro. Por lo tanto, tendríamos que separar que en la primera iteración sea todos tal. Vale, nosotros lo que vamos a hacer ahora aquí, en lugar de coger un for, como hemos hecho, lo que vamos a decirle es que esto de aquí, for sería en caso de que quisiéramos mostrar todos los elementos, pero aquí no hace falta, debido a que ya estamos posicionados en la lista, en el elemento que nos toca. Y vamos a cambiar esto. Vamos a eliminar esta parte de aquí y vamos a decirle que esta parte sea, como ya sabemos cuántos elementos tiene cada registro, que es nombre, apellido, tal, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a poner que aquí directamente ya será el valor que le corresponde a la posición de la tabla, y 5. Y ahora, cuando nosotros cerramos y ejecutamos, cerramos la aplicación, vale. Aquí tenemos que cuando nosotros le decimos a la posición 8, por ejemplo, al modificar, ya nos sale directamente, como hemos dicho, la información que nosotros queremos. Ahora la idea es que cuando nosotros clicamos, al modificar, clic, le damos al clic y nos iría a esta zona que hemos dicho que sería la de update. Pues a partir de aquí tenemos que hacer el update del registro este que le hemos puesto. Estos serán los campos que hemos puesto aquí, lo que va a coger, y a partir de aquí vamos a hacer el update como toca. Para hacer el update ahora vamos a la parte de update y vamos a hacer la sentencia. Se la vamos a poner aquí ahora. Vamos a poner update. Vamos a decir la tabla que estamos modificando, persona, y en este caso lo que le vamos a decir son los valores que va a coger. Ahora aquí lo que necesitamos poner es
el atributo y su valor. Para ello vamos a decirle que el atributo, los atributos son estos de aquí, como hemos dicho antes, pues vamos a copiarlo de forma vaga, ¿vale? Para de esta manera poderlo pegar en la zona esta de aquí. Este update lo vamos a poner primero en 3 comillas, debido a que vamos a ponerlo en distintas líneas. Seguimos con esto que estábamos haciendo antes y vamos a decirle que los campos que nosotros vamos a poner van a ser estos. Pero en esta parte de aquí tenemos que decirle qué valores van a coger. Los valores que van a coger van a ser los entries que hemos dicho, las cajas de texto que hemos dicho que están por aquí. Estas de aquí, de la ventana nueva. Pero no vamos a ponerlas ahora sí, sino que vamos a llamar a una lista para que de esta manera pueda ir cogiendo los valores que nosotros le hayamos puesto. Pues por lo tanto vamos a poner esto así y separado al final por una coma en estos campos. Vamos a ponerlo en la zona que nos toca para que se vea y vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, y esta parte estaría así. Y ahora a partir de aquí le estamos diciendo qué campos, pero tenemos que decirle también de qué registro queremos que nos cambie la información. Por lo tanto vamos a decirle que sea where, en inglés cuando, o sea, cámbiame o modifica en la tabla persona estos valores cuando se cumpla esta condición. Y la condición es que nuestra clave primaria o ID, que hemos dicho que nos generaba SQLite 3, pues sea igual a la posición 7, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ponerlo así de momento y luego vamos a cambiarlo. ¿Qué valores queremos que nos coja? Pues como hemos dicho que vamos a crear la lista, que por eso hemos puesto estos valores de aquí a través de una lista en Python. Vamos a coger, vamos a explicarlo primero. Este de aquí es los campos que queremos, perdón, en comilla simple, y nosotros le vamos a decir que hayan distintos campos, o sea, distintos elementos, y separados por coma. Y esto de aquí también iría... La nomenclatura es esta que ahora voy a poner. Aquí así. Y esto es doble punto y doble punto. Vale. Pues por lo tanto le vamos a decir que en estos elementos, en distintos elementos, que serán todos los que nombre, apellido, dirección, tal, 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 nos va a coger la lista esta y cuando coincida este nombre con este de aquí, este primero, nos va a coger el siguiente, nos va a poner el valor. Pues vamos a hacer esto. Esta parte de aquí que hemos puesto las comillas, me parece que luego la tendremos que cambiar debido a que nos pasaría que no queremos que sea texto, sino que sea el contenido. Vamos a verlo un momento y vamos a poner primero los nombres, apellidos y tal y cual. Lo ponemos en esta zona de aquí, control V, y ahora a partir de aquí lo que nosotros queremos es que coja estos campos de modificar. Como están en distintas funciones los valores que hemos creado, en Tkinter no podremos acceder a ellos a menos que hagamos estas variables globales. Pues si ahora nosotros cogemos estos valores, estas variables, las copiamos y pegamos así, control V, le ponemos global, por ejemplo, copiamos, esto lo ponemos aquí así,
control V espacio, ya lo tendríamos copiado toda la sentencia y a partir de aquí ya, disculpad, y a partir de aquí ya lo tenemos definido para que en la próxima variable podamos hacer uso de ello. Si cogemos ahora los valores de los campos y lo introducimos en esta parte, las comillas las vamos a quitar, justamente estas, y vamos a reemplazar por el campo que nosotros hemos cogido, y a partir de aquí le ponemos el get, que de esta manera cogeríamos lo que sería el valor del entry. Por lo tanto, si ahora se lo quitamos, borramos, y con esto, si guardamos, vamos a ejecutarlo y a ver si ya tenemos hecho todo. Para ello vamos a ejecutar, vamos a decir Python base de datos PI, y tenemos nuestra base de datos, y si le decimos el campo número 7, me parece que era, vamos a modificar, se nos abre nuestra pantalla con la información, y aquí si por ejemplo le ponemos el cambio de Joan, le ponemos Javier, que es un nombre que siempre me ha gustado, y el apellido también me lo cambio y voy a ser Marín, o Marín, que de esta manera voy a ser el doble de Marín. Guardamos y nos dice que hay un error en el commit porque no está definido en la variable esta. Lo que podemos hacer aquí sería cambiar esta variable, le podemos poner, por ejemplo, esta variable, claro, no la tenemos aquí definida, en el update, y vamos a ponerle 1 para no mezclarlo con la anterior. No, vamos a ponerle así también, sí. Y aunque nos está cogiendo, estamos asignando el mismo nombre, pero como asignamos desde cero, no hay ningún problema. Desde dentro de esta función no nos pasa nada. Vamos a volver a ejecutar y tenemos que en la 1 vamos a modificar, y hay en el 1, en el 7, hemos dicho, y le ponemos Javier. Me estoy bautizando enfrente de todos. Marín también, y la calle, pues en lugar de la 1, pues que sea la 100, para que se vean cambios, y esto que sea La Garriga, una población donde antes había estado viviendo, y Cataluña. Cataluña, vale. Pues el código postal lo dejamos igual, no es importante. Y vemos que nos sale un error debido a un punto y coma en la 83. 83. Vale, nos da un error aquí en la zona esta, y esto es debido a que esta línea de aquí tenemos que ponerla justamente aquí. De esta manera, esto es la sentencia que nosotros estamos ejecutando, y estos campos los estamos definiendo en la zona esta de aquí, ¿vale? Clave valor, clave, y el valor sería este. Por lo tanto, estas comillas están aquí, ¿vale? Ejecutamos otra vez y nos dice que main loop, hemos quitado esas comillas y estas no. Ejecutamos otra vez y ahora sí le decimos que el valor 7, por ejemplo, modificamos, cambiamos el nombre, que en este caso Javier, vamos a decirle Marín, no vamos a cambiarlo todo otra vez porque ya lo hemos hecho antes, y solo para que se vean los cambios. Le damos a modificar y teóricamente se tendría que haber modificado, y ahora esto, luego vamos a hacer que esto se borre. Primero vamos a comprobar si hemos mostrado bien los datos y cerramos. En este caso, este 7 de aquí que hemos estado poniendo coincide con este valor de aquí, que esto lo tendríamos que cambiar también, pero ahora lo vamos a hacer más tarde.
Ejecutamos otra vez y vamos a mirar si nuestra configuración ahora ha sido la correcta. Modificamos el 7 y tenemos como se nos ha cambiado los valores como hemos dicho. Por lo tanto, nuestra modificación ya funciona. Ahora le podríamos decir, en caso que queramos, que estos campos los deje en vacíos. Por lo tanto, si copiamos esto de aquí y después del execute lo pegamos aquí, cambiamos estos valores, estos nombres, vaya, y le decimos que esto va aquí así, copiamos y pegamos, ya tendríamos que justamente después del update los valores se nos borran. Para esta parte de aquí, que nosotros queremos decirle qué clave primaria tiene, lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle un valor concreto, que será clave primaria en este caso, o ID también, pero vamos a añadirlo, como hemos hecho con los otros elementos, aquí abajo. Por lo tanto, ahora le vamos a decir que esta clave primaria sea OID, dos puntos, y qué valor va a coger este OID. El valor que tenemos, update, la clase modificar, estamos cogiendo la variable, ¿dónde lo hemos puesto? ¿Dónde lo hemos puesto? Hacemos un select de, vale, sí, la clave de registro está. Pues esta clave de registro vamos a coger también el mismo valor. Por lo tanto, aquí en modificar, en el update hemos dicho, esto lo podemos poner aquí así si queremos, y luego es igual a una variable, es igual a registro, y aquí en esta parte cogemos y copiamos y se la pegamos aquí así, y por lo tanto ya lo tendremos. Vamos a volver a ejecutar para que podamos verlo. Le damos a una imagen que quede mejor de la videoconferencia, de la cámara, y mientras ejecutamos y tenemos que antes habíamos puesto 7 y nos modificaba el 7 casualmente, bueno, exactamente, pero si ahora nosotros cambiamos y en lugar de un 7 ponemos un 8, debería de cambiarnos y poner, pues por lo tanto vamos a cambiar, a modificar, y en esta parte es Marina, pues le vamos a poner Esther, González, por ejemplo, y a la hora de modificar se nos tiene que modificar el valor 8. Ahora se nos ha borrado como hemos hecho los cambios anteriormente, por lo tanto que hemos ido avanzando, y ahora si volvemos a consultar o modificar, como nos hace el select, podemos ver el campo que estamos modificando. En este caso, nuestro cambio, como vemos, se ha modificado correctamente. Por lo tanto, ya tendríamos hecho nuestra parte del update y la modificación. Hemos hecho guardar, consultas y el modificar. Ahora lo que nos faltaría sería el borrar. Vamos a hacerlo como hemos ido haciendo ahora y de esta manera podamos avanzar, ¿vale? Vale, teniendo todo esto, ahora lo que podemos hacer es el botón de borrar. Para ello vamos a crear un botón de borrar en la zona donde hemos estado creando los botones, que es esta de aquí, y vamos a decirle que mi botón, en lugar de ser modificar, que sea borrar. Borrar. Para ello creamos un objeto, una instancia de un objeto que sea botón, y le vamos a contener en nuestro root principal, en nuestra ventana principal. ¿Qué texto va a tener? Pues le vamos a decir que sea copiar, pegar, perdón, y le vamos a decir que sea este de aquí. A partir de aquí, el texto será borrar y vamos a llamar a una función en el botón que sea borrar. Para ello, esta función la vamos a declarar aquí en esta parte y vamos a decirle que la función sea borrar y la declaramos con un return. Vale. Ahora la tenemos aquí así y de esta manera
ahora lo que vamos a hacer es que este botón de aquí lo tenemos que mostrar por pantalla. Como hemos dicho, vamos un poco más rápido debido a que es repetición de algunas cosas y esta parte pues no hay ningún problema y por eso lo hacemos así. Vamos a decirle que nuestro botón esté en la última fila, que sea row igual a 11, debido a que la 10 está al modificar, y la columna también va a ser la primera, pues por lo tanto column es igual a 0. Vamos a darle a la cámara que se vea una vez. Tenemos el botón este de borrar y ahora lo que vamos a hacer es alguna funcionalidad. Para ello lo que hemos hecho, por ejemplo, en consultar, en consulta, que es este de aquí, esta parte la podemos copiar perfectamente. Directamente vamos a copiar la parte que queremos, ¿eh? Vamos a copiar esto de aquí así. Hemos dicho que siempre que nosotros utilicemos base de datos, vamos a necesitar esta parte de aquí y vamos a hacer nuestra creación de la base de datos o consulta. La tabla, este nombre lo vamos a quitar y ya directamente se lo vamos a poner en la sentencia. Luego a partir de aquí vamos a utilizar nuestro cursor, vamos a ejecutar una sentencia y a partir de aquí lo que vamos a hacer es el commit, y abrir y cerrar la base de datos. Por lo tanto, estas sentencias de aquí son las que vamos a necesitar y esta concretamente la vamos a cambiar. ¿Qué vamos a hacerle? Hemos dicho que vamos a borrar, por lo tanto, lo que vamos a necesitar va a ser de un delete. ¿Qué campos queremos borrar? Si teníamos 7 elementos, le podríamos decir perfectamente que queremos borrar from y ¿en qué tabla? Pues persona primero, de todo. Vamos a decirle persona y where, el campo, concretamente, y where. Ahora aquí le podríamos decir que por ejemplo, nombre sea igual a podríamos poner comillas simples Joan, por ejemplo, ¿no? En caso que nosotros quisiéramos ponerlo así, sería una forma de hacerlo, este u otros campos. Pero nosotros lo que vamos a decirle es que nos cambie directamente por código de la clave primaria. Para el código de la clave primaria hemos dicho que será OIT, ¿vale? Y será igual a un valor, que en el primer caso me parece que era 7, el que teníamos puesto, bueno, de los primeros, con el nombre ya bien puesto. Esto lo que podemos hacer ahora es que en lugar de que este OID sea un 7 puesto a mano, lo que podríamos coger, como hemos hecho aquí, este es el modificar, pues aquí lo que hemos hecho es utilizar este campo. Pues podemos utilizar el campo de registro donde hemos dicho qué campo vamos a modificar y vamos a utilizarlo en esta parte de aquí. Esta parte de aquí que lo podemos definir tanto un poco más arriba o más abajo. Eso es indistinto. Y este registro, lo que vamos a decirle es que vamos a ponerlo aquí. Pero claro, así no nos entraría, debido a que estamos haciendo un string. Esto lo que tendríamos que hacer es concatenar esto, borramos, y le vamos a decir que la concatenación sea así. De esta manera estamos cogiendo este registro. Ahora, si nosotros guardamos y ejecutamos, nos tendría que empezar a ver lo que nos está saliendo. Vamos a ver para ello, a ver si podemos. Estoy con la cámara que da problemas. Y nosotros el campo, vamos primero a consultar, y en consultar nos sale todos los elementos estos de aquí, desde el registro número 1 hasta el 9.
Pues ahora si, por ejemplo, nosotros le damos a... vamos a eliminar el primer elemento. Pues si borramos, debido a que nos está cogiendo, ahora volvemos a hacer la consulta y vemos que el primer elemento se ha borrado. Si le damos al 2, vamos a borrar estos de aquí hasta el 7, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a borrar, hacemos la consulta y exactamente nos está pasando esto. Lo que estamos haciendo nosotros. El tema de aquí que no se está refrescando bien, esto no sé a qué es debido, pero bueno, debe ser de la librería. Vale. Nosotros ahora, por ejemplo, vamos a borrar el octavo elemento. Bueno, octavo elemento no, el elemento con el ID número 8, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo. Pues borramos y a la hora de hacer la consulta vemos cómo se ha borrado el elemento este. Y así con todos los que nosotros quisiéramos. Y por lo tanto ya tendríamos hecho nuestra tabla, nuestra base de datos con guardar, consultar, modificar y borrar. Vamos a hacer ahora una aplicación para el tiempo donde podamos ver distintas opciones a través de una API y de esta manera pues saber conectarnos a esta aplicación, a esta API, concretamente openweathermap.org. A partir de aquí, pues, lo que nos daría sería mucha información y, por ejemplo, pues, alguna información tipo esta podríamos acabar haciendo mediante distintos métodos de programación. A partir de aquí, lo que nosotros queremos es tan solo entrar, conectarnos y recoger los datos. Esto es una API y la API es Application Programmer Interface. Para ello, lo que nos hace es que nosotros le mandamos información y tanto podemos mandar como recibir. De esta manera nos podemos comunicar a través de la API esta. Para ello tenemos que ir a Sign In y una vez aquí creamos una cuenta y en caso de que ya la tengamos creado accedemos a ella. Esta es una página web y yo ya la tengo iniciada la sesión, por lo tanto os voy a mostrar más o menos lo que podemos hacer. Vamos a la zona de API, hay distintas opciones donde podemos trabajar con ellos y en este caso lo que nosotros vamos a hacer es, hay distintos planes, ¿vale? El tiempo actual, esto cada 4 horas, bueno, en función de cada 4 días, bueno, son distintas opciones que podemos ir cogiendo en función de la información que queramos coger. En este caso, la que he escogido para este video tutorial sería esta. En esta lo que vemos aquí es la documentación y en ella lo que nos dice es que para acceder a la información del tiempo actual, lo que tenemos que hacer es introducir esto, o sea, mandar esta información y luego ellos lo que nos mandarán será la respuesta mediante un formato tipo JSON, que este es un ejemplo, pero nos mandaría todo esto de aquí. Aquí si nos vemos, en la documentación sale un poco explicado todo, pero hay distintos campos donde tenemos, este sería el campo de coordenadas y dentro de las coordenadas tendríamos la longitud y la latitud. Luego habría otro campo que sería el tiempo y dentro de este habría el ID, el main, la descripción y un icono, por ejemplo. Esto sería la base de las estaciones, esto sería la parte central donde tendríamos la temperatura, temperatura mínima, máxima y bueno, un poco así, incluso la humedad también podríamos coger, visibilidad en la zona, el viento, las nubes. Este DTS no estoy seguro qué significa, pero bueno, sale bastante información junto con el país e incluso la zona horaria. Y aquí sería el nombre de la zona. Nosotros en caso que quisiéramos poner, por ejemplo, hemos visto iconos o algo así por aquí, este icono seguramente por algún sitio lo podemos encontrar, no estoy seguro si... bueno, con este campo, si buscamos por algún sitio, seguro que nos salen los iconos también. O sea que podríamos utilizar eso. Ahora nosotros vamos a hacer primero
Vamos a reducir esto y lo que vamos a poner es, primero de todo necesitaremos hacer un import request para poder acceder a lo que sería nuestra función de la página web, ¿vale? Para ello vamos a necesitar esto de aquí, este request, importarlo, que vamos a importarlo mediante Anaconda en este caso, que sería poniendo request y aceptando a request, ¿vale? Y aplicamos. O en caso contrario, desde nuestra consola le ponemos pip install request y nos ejecutaría, bueno, nos instalaría esta librería. Una vez aquí, lo que vamos a hacer es acceder a la librería. Vamos a utilizar también otra librería que será import de JSON, ¿vale? Una vez aquí, lo que vamos a hacer ahora ya es conectarnos a nuestra API, a la API del tiempo. Voy a poner la página web esta la copiamos aquí en variables, por ejemplo, y vamos a comentarlo y tenemos aquí esta página web, es la del tiempo que hemos dicho, ¿vale? Nosotros ahora lo que queremos hacer es acceder a esta API. Vamos a coger esta sentencia, la vamos a poner aquí y nosotros lo que vamos a ir ahora es ir explicando un poco el que necesitamos hacer. Esta parte es lo que vamos a utilizar para llamar la sentencia y a partir de aquí esto será la longitud y esto la latitud y longitud, ¿vale? Que esta latitud y esta longitud de la zona que nosotros queremos vamos a obtenerla a través de, por ejemplo, Google Maps, y en cualquier zona del mundo o lo que sea, pues si queremos saber esa zona, botón derecho y tenemos nuestra latitud y nuestra longitud. Le damos a copiar y a partir de aquí lo podemos poner esta parte para que se vea un poco bien. Ponemos latitud y longitud, ¿vale? Y a partir de aquí, esto es, copiamos, control V, esta parte la pegamos aquí y tendríamos la longitud y la latitud. Luego esto lo que vamos a hacer es copiarlo en esta zona y además esta parte de aquí y aquí la API key también la podemos obtener de nuestra página web donde hemos encontrado, tenemos aquí el usuario donde nos dice mi API case. En la API case lo que vamos a hacer es copiar este contenido, esta sentencia, y vamos a ponerla que sea API key, que será igual a esta de aquí. Vale. Lo comentamos y ahora accedemos a él. Hemos dicho que para instalar todo esto hemos de necesitar el request y el JSON. Vamos a ver cómo funciona esto ahora y de esta manera pues empezar a hacer pruebas. Lo primero que necesitaremos será definir aquí en funciones o incluso en variables, aquí en variables mismo. Vamos a decirle, vamos a asignarle un nombre a la sentencia que nos va a dar el request, que para llamar a la página web o utilizar el API, lo que necesitaremos será http y a partir de aquí nosotros le vamos a introducir esta parte modificada, ¿vale? Pues por lo tanto lo que vamos a hacer es volver a copiar esto aquí y de esta manera esta parte podríamos poner todo el número, pero también con 4 o así también nos sirve, o 6 va. 2, 4, 6. Copiamos aquí y le decimos que esta parte sea la latitud y esta la longitud. No estoy seguro si es longitud y latitud en función de Google, pero aún así nos daría igual. No es exacto, pero si nosotros decimos, miramos, tendríamos que mirar a ver si esto es la longitud o la latitud, pero bueno. Cogemos uno de los valores,
lo ponemos aquí y luego en esta API key vamos a cogerlo y también vamos a decirle que esto sea esto. Una vez aquí copiado todo esto, vamos a pegarlo en la zona esta de aquí. Y esto ya no nos sirve, por lo tanto borramos. Ahora nosotros también lo que necesitamos es obtener la respuesta en formato de JSON, ¿vale? Porque esto de aquí lo que nos estaría dando sería esta parte que nos dice que sería la respuesta esta, ¿vale? Que aquí vemos como hay distintos elementos. Esto sería las coordenadas longitud, latitud, el tiempo que haría, con el ID, si está claro, por ejemplo, la descripción del cielo, un icono. Aquí, por ejemplo, base stations, hay que mirar la documentación que es abajo, por ejemplo, la temperatura mínima, máxima, la presión atmosférica, humedad. La temperatura esta está en Fahrenheit, me parece que es. Luego, la visibilidad, por ejemplo, el viento. Aquí podemos ver cómo las nubes están, si debe estar nublado o no. Y junto con el ID, un mensaje, bueno, más información. Vamos a ver todo esto, cómo lo vamos a utilizar. Para ello nosotros tenemos que poner aquí ahora que nuestra respuesta, o sea, una cosa es la respuesta, pues la respuesta tipo JSON, ¿no? Pues nuestra API, por ejemplo, nos dará un JSON y lo que hacemos es cargar esta respuesta. Y a partir de aquí ponemos API respuesta.content. Vale. Para ello, esto es posible que nos dé un error, ¿cierto? Porque en caso de que el JSON sea vacío o que no lo sepa leer, esto daría un error y petaría el programa. Pues nosotros lo que tendremos que poner es un try para coger esta excepción en caso de que funcione y en caso que no, pues mostrar una excepción. Vamos a decirle que para crear la excepción, except, le decimos que es una exception, definimos excepción de tipo, por ejemplo. Y ahora aquí lo que le decimos es que el API, en caso que no, que nos haya dado un error. Vale. Vamos a seguir ahora y vamos a decirle que el diccionario nos lo muestre por pantalla, por ejemplo. Pues para ello vamos a definir un gadget que sea una etiqueta, mi etiqueta, como hemos dicho siempre. Etiqueta será igual a un label, un objeto de tipo label, y vamos a contenerlo en el root. Que el root lo tenemos definido aquí, ¿sí? ¿Qué texto queremos que salga? Pues vamos a decirle que sea el API y concretamente el campo 0. Ahora vamos a explicar el por qué. Porque en caso de que sea 0, nos va a coger el primer elemento, que sería el primer elemento sería este de aquí. El segundo sería este, tal. Pero además de esto, también se puede acceder a través de sus nombres. No solo con la posición, sino también con el nombre. Pues para ello, lo que nosotros podemos coger es que si queremos mostrar que la zona sea la de Granollers, por ejemplo, pues vamos a decir que nos indique el name que el name vale, esta parte de aquí sería el name, por ejemplo. Nosotros copiamos y en esta parte de aquí le decimos que nos muestre esta parte. Una vez aquí lo que tenemos, vamos a mostrar esto y vamos a mostrar la etiqueta. Mostramos la etiqueta y le decimos que sea del tipo pack, por ejemplo. Esto, guardamos esto en save as en tiempo, por ejemplo, tiempo.py y ejecutamos. Le decimos cls para limpiar la pantalla
y Python tiempo.py y nos dice que hay un error debido a una mala sintaxis. Vale, vamos a ver cuál es la sintaxis en la página, en la zona 17, y la sintaxis debe ser el punto este, que aquí no... Vale, sí, el request tenemos que ponerle un get. Vamos a ver ahora si nos deja, y vemos que ahora mismo lo que tenemos es que hemos podido obtener lo que sería la llamada a la función, y todo esto es lo que nos devuelve. Este valor es bastante largo y bastante difícil de leer, pero nosotros, como hemos dicho antes, lo que vamos a hacer es coger los campos que realmente queramos. En este caso voy a coger, por ejemplo, este de name y vamos a ponerlo aquí en la zona esta del API. En lugar de esto vamos a decirle que lo que nos devuelva sea name. Esto podríamos poner incluso el primer elemento, que también nos devolvería el resultado, siendo el primero este de aquí. Nos devolvería coordenadas con esta información. 1, 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Este sería el 11º elemento, y a partir de aquí se podría poner esto o el campo este. Vamos a ponerlo así, el campo de name, y de esta manera, cuando volvemos a ejecutar, lo que nos daría, cerramos esto y nos daría, a ver, ahora, si se ejecuta esto, vale, las franquezas del Vallés. Esto es debido a la exactitud de Google, pero bueno, nos está dando concretamente la población. Si ahora nosotros quisiéramos, por ejemplo, en lugar de esto, coger y poner algunas otras cosas, podríamos poner los distintos campos, o incluso aquí le podríamos decir que, por ejemplo, el tamaño de la fuente pues sea font es igual a... le diremos que sea, por ejemplo, Helvética. Helvética, y el tamaño que sea, por ejemplo, 20, ¿no? Vale. De esta manera lo que le estamos diciendo es que nos ha cambiado el tamaño, y a partir de aquí también podríamos decirle que en lugar de este texto le podríamos poner, por ejemplo, que este texto entrado, además de esto, que tenga, por ejemplo, vamos a concatenar, tanto aquí como podemos concatenarlo aquí, podemos poner string salida, salida, str salida, por ejemplo, y que sea igual a esto de aquí, más que podemos ponerle, ¿no? Pues podemos decirle que la temperatura sea igual o sin igual, es igual, y le añadimos el campo de la API que sea, por ejemplo, main. Nosotros queremos concretamente la temperatura, hemos dicho que es este campo de aquí, por lo tanto tenemos que coger este valor, y a partir de aquí luego cogeríamos este elemento y los otros que quisiéramos en función de lo que vayamos a poner. Pues vamos a decirle que sea main, y como es el siguiente valor dentro de este campo, tenemos que poner otra vez los claudators, y le decimos que el valor que queremos que nos muestre es temperatura. ¿Qué más podemos ponerle? Por ejemplo, la presión atmosférica. La presión, y concatenamos también con un espacio por aquí, y le decimos que, por ejemplo, sea en la API, el resultado que nos ha dado, que sea main también, junto con la pressure. Vale. Incluso podemos ponerle también la humedad, que la humedad
con, voy a poner el texto, con una humedad de, y aquí volvemos a concatenar y le decimos que sea API más el campo de la main, y dentro de este teníamos la humedad, y así ya estaría, pero podemos ponerle incluso pues tanto por ciento. Y con esto entiendo que tendríamos bastante información y podríamos ponerle que esta parte de aquí sea igual a esto de aquí. Esto lo eliminamos y si ejecutamos ahora vamos a ver si lo que hemos puesto, cerramos la aplicación y vamos a ver si lo que tenemos es lo que queríamos. Nos dice que los campos no están bien, tipos enteros, vale, pues tipo entero, el tipo entero es este, por lo tanto lo que podríamos poner que todo esto sea, por ejemplo, tipo string. Vamos a poner que esto sea str, la temperatura, la presión también, str, el siguiente campo de la humedad también vamos a ponerle que sea tipo string. Y con esto lo tendríamos. Ejecutamos y tenemos como hemos podido obtener la información de que en las Franquesas del Vallès, que sería la población, tiene una temperatura de 285,1 centígrados, Fahrenheit, perdón, una presión, aquí está, faltan los acentos, pero bueno, una presión de 1025 milibares y una humedad de un 44%. Por lo tanto, ya lo tendríamos hecho. Ahora, si nosotros quisiéramos añadirle más contenido, por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer es que podríamos poner, por ejemplo, aquí en la aplicación, que si, por ejemplo, el tiempo está clareado, cambiar el color en función de distintos valores. El tiempo, por ejemplo, puede ser tanto lluvioso como clareado, extremo o nieve. Pues en función de un color u otro, poner un color a las etiquetas. Pues vamos, por ejemplo, a intentar hacer esto. Y aquí en la etiqueta vamos a decirle un if, por ejemplo, y le vamos a decir que la variable tiempo, vamos primero a definir una variable que sea tiempo, y va a ser igual a, hemos dicho que sería API weather, me parece, hemos dicho API weather, pues API, y para que esté bien escrito weather, lo ponemos aquí así, y concretamente qué campo queremos, main, esto sí que main. De esta manera vamos a decir que si el tiempo es igual a estos valores que pueden ser, ponerlos aquí, a estos valores, a uno de estos valores, no será una cosa u otra. Pues vamos a decirle, por ejemplo, que vamos a definir una variable que sea color tiempo, y será igual a vacío. Y una vez aquí lo que le estamos diciendo es que si el tiempo es igual a, por ejemplo, clear, lo que nos va a hacer es que nuestro color del tiempo sea igual a green, por ejemplo. En caso que, vamos a ponerlo en minúscula, en caso de que la siguiente opción sea
if tiempo es igual a rain, por ejemplo, a lloviendo, vamos a decirle que el color sea, por ejemplo, azul. Lo copiamos, tenemos 4 o 5, pues copiamos aquí así y le decimos 2, 3, 4, 5. Y este hemos dicho que si es rain va a ser blue, por ejemplo. En caso que sea snow, le vamos a decir que el color sea black. No tiene mucho sentido, pero para no estar cambiando mucho las palabras, vamos a poner cualquier color, ¿eh? Y extreme, el último caso, vamos a decirle que si el tiempo es extreme, lo que nos hará es coger un color que sea red. A partir de aquí lo que vamos a decirle es que en nuestra etiqueta el background sea igual a color tiempo. Nos dice que hay un error debido a que estábamos obteniendo este valor y aquí tenemos un cloudator, por lo tanto aquí tenemos una lista de elementos y al no verlo pues ha dado el error este. Ahora lo que tenemos que hacer es de elementos, que en este caso solo hay uno, pero si hubiera aquí una coma habría otro distinto elemento. Vale, pues vamos a coger el primer elemento, que es en este caso, y vamos a coger luego el siguiente elemento dentro de la lista. Pues teníamos esto, y aquí si le ponemos este elemento, estamos diciendo que accedemos al primer elemento de la lista y luego volvemos al diccionario. Por lo tanto, ya lo tendríamos. Ahora lo que vamos... estaba así. Lo que hemos visto, he estado haciendo una prueba, y tenemos que no solo este, sino que también hay otro valor que es clouds. Nubes, ¿vale? Sí. O nublado, vaya. Pues este valor también lo vamos a comprobar, a ver si lo tenemos aquí, y le vamos a decir que esté así y este color que sea orange, por ejemplo, ¿no? Una vez aquí ejecutamos y tendríamos nuestra ejecución, y como vemos hemos obtenido el valor naranja debido a que en este caso la temperatura o el cielo estaba nublado. Por lo tanto, ya tendríamos una forma de trabajar mediante esta API del tiempo. Podríamos añadir más cosas en función de gráficas, estadísticas, pero bueno, esto ya cada uno en sus proyectos que lo haga y bueno, a ver si funciona. Ahora vamos a hablar de los gráficos y en este caso Python es muy bueno a la hora de hacer análisis y luego también Machine Learning, que sería aprendizaje automático, y a la hora de trabajar con gráficos. Asumiremos que NumPy y Matplot son librerías que ya tenéis que conocer o que simplemente estáis conociendo, y a partir de aquí pues vamos a hacer uso de estas librerías mediante tkinter, ¿vale? NumPy es una librería muy buena para gestión de datos y Matplot es para visualizar los datos por pantalla. Pues para ello lo que vamos a hacer ahora es importar estas dos librerías, como hemos dicho, y en caso de que las queramos importar, pues tendríamos que poner, en nuestro caso, desde consola pip install NumPy y nos la instalaría, y a través de, esto va a tardar un momento, y a través de Anaconda pues también pondríamos NumPy, y a partir de aquí cogeríamos esta y la instalaríamos. Haríamos lo mismo también para la librería matplotlib, que es esta de aquí, y también dándole al clic instalaríamos y sería así. En caso que no, pues podemos poner aquí install matplotlib y también nos la instalaría. Tenemos que poner el pip bien escrito, si no Python se enfada. El pip, perdón.
Pues a partir de aquí ya lo tendríamos instalado, ¿vale? Nosotros ahora vamos a borrar esta parte de aquí que no queremos y vamos a poner import numpy y import matplotlib. Vale. Esto vamos a borrarlo, que ya no lo necesitamos, todo esto tampoco. Vamos a definir las funciones que hemos estado haciendo hasta ahora. Esto lo borramos y a partir de aquí nos quedaríamos con esta parte. Vale. Lo tenemos y ahora lo que vamos a decirle es que numpy vamos a llamar np, que es muy típico, y concretamente el módulo pyplot como plt. Una vez aquí lo que vamos a hacer es definir un gráfico para que de esta manera tengamos algo de valores puestos y vamos a, por ejemplo, definirlo en... Vamos a crear una definición de una función que sea, por ejemplo, gráficos o gráfico. Y le vamos a decir que dentro nos devuelva alguna cosa. Esta función la vamos a llamar a través de un botón, que será button. Y a partir de aquí vamos a definir, vamos a instanciar un botón, y estará contenido en nuestro root, en nuestro contenedor principal, y va a tener un texto que será mostrar gráfico. Una vez aquí, los acentos, bueno, lo típico, mostrar gráfico, y vamos a decirle command es igual a gráfico, debido a que en este caso no necesitamos ninguna variable. Por lo tanto, esta parte de aquí sería esta. ¿Qué puede contener este gráfico? Pues, por ejemplo, vamos a crear, en este caso, una función totalmente aleatoria, pero esto podríamos obtenerlo a través tanto de internet como, por ejemplo, de algún fichero CSV u otros formatos, ¿no? Nosotros ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, va a ser una distribución normal de unos 5.000 productos, elementos, y, por ejemplo, pueden ser de valores que serían de casas, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a decirle que el precio de casas sea igual, por ejemplo, a... vamos a llamar a numpy y le vamos a decir que tenga una distribución normal, random.normal. ¿Entre qué valores queremos que esté? Pues nosotros queremos que esté entre los valores, por ejemplo, ¿qué precios? Aquí por la zona de donde yo vivo, los precios oscilan, la media, entre 150.000 euros, por ejemplo, y 200.000 sería un piso normal. Pues vamos a decirle que esté más o menos entre esta franja de valor. Para ello lo que vamos a obtener será una gráfica tipo campana de Gauss. Pues vamos a decirle que este sea nuestro valor inicial o medio, y a partir de aquí haya una fluctuación de 350.000 euros, no, de 35.000 euros, ¿vale? Entre unos y otros. Por ejemplo, pues estarán los valores 150.000. La cámara se ha parado y os quería hacer el ejemplo. 150.000 de hasta 125.000, así, 2, 5, 1, 2 y 3, y 185.000, ¿no? Vale, pues estos serían los valores, el rango que entraría de aquí hasta aquí. Más o menos, empezaría este valor, serían los mínimos, estos los máximos, y este valor estaría la media total o el valor inicial. Pues por lo tanto esto vamos a borrarlo, y a partir de ahora lo que vamos a hacer es ¿qué cantidad de elementos queremos poner? Pues en este caso son unos 5.000 casos, ¿no? Pues vamos a ver esto ahora en
vamos a decir que tengamos un gráfico de barras, y para ello vamos a llamar a la librería PLT y le vamos a decir que sea de tipo histograma, perdón, y que vamos a poner el precio de las casas. Y a partir de aquí vamos a decirle que, por ejemplo, tenga unas 40 barras. Esto ahora lo mostramos por pantalla, plt.show, y tendríamos lo que sería todo, pero nos falta mostrar este botón por pantalla. Ahora, si nosotros hemos guardado como tiempo y vamos a cambiarlo, save as, y vamos a decirle que, por ejemplo, sea gráfico.pi. Pues nosotros cogemos Python, le decimos cls y Python gráfico, y tendríamos nuestro programa ejecutado. Ahora, si le damos al clic, vemos cómo se nos ha creado esta pantalla, esta ventana, donde nosotros podemos mover toda la pantalla, rescalar de la forma que queramos. Esto será para mover el gráfico, en caso que queramos hacia arriba o hacia abajo, la funcionalidad a partir de aquí, cada uno lo que quiera. Podemos hacer un zoom y zoom out también, incluso. Y luego estos botones sería, por ejemplo, para mover el gráfico, como vemos, hacia arriba o hacia abajo, derecha a izquierda, y bueno, esas serían las funcionalidades que podría tener. También se puede abrir y cerrar, guardar y cerrar la ventana. Pues por lo tanto, esto sería lo que habríamos hecho hasta ahora. Todo esto, si nosotros queremos ponerlo de alguna forma para poderlo empaquetar a través de Windows, una de las formas que podemos hacer es la siguiente. Si ahora nosotros, por ejemplo, accedemos a PI Installer, buscamos a través de Google, podemos ver esta librería. A partir de aquí la vamos a instalar para de esta manera poder hacer ejecutables directamente, o iconos ejecutables desde nuestra pantalla. Para ello lo que vamos a hacer es la instalación pip install, y le vamos a decir que sea py installer. Está mal escrito, installer. A partir de aquí hacemos la instalación, y ahora, si nosotros queremos ejecutar nuestro elemento, vamos a hacer la siguiente línea de código. Vamos a llamar py installer.exe, y le vamos a decir que el fichero OneFile, esto también lo voy a poner en la descripción para que de esta manera se pueda ver, o incluso en nuestra última... Este será el código que vamos a poner, ¿sí? Va a ser py installer, vamos a control N, y lo vamos a pegar aquí. Vamos a decir que el py installer, esto no, pyinstaller.exe, un fichero, vamos a crear un fichero, el icono en caso que queramos, que en este caso le vamos a decir un icono que tengamos que hemos utilizado antes, por ejemplo. Vamos a coger este de aquí, control 2, y le vamos a decir que este será el nombre, y coger el fichero que nosotros queramos. El fichero, nosotros, por ejemplo, vamos a hacer el último, que era el gráfico, que era la G, vale, gráfico.py. Pues copiamos, y esta sentencia la pasamos por consola, y esto será lo que nosotros le decimos que nos cree. Y justamente aquí nos va a crear nuestro fichero. Una vez creado el fichero o la aplicación, vamos a la carpeta dist, y cuando clicamos veríamos cómo se nos ejecuta automáticamente nuestra aplicación. Vemos cómo nuestra aplicación está aquí ejecutada y funcionando correctamente.
Por lo tanto, ya tendríamos la aplicación y ahora ya sería cuestión de trabajar y hacer todo lo que os pase por la cabeza, nuevas aplicaciones y mucha creatividad. Espero que el vídeo tutorial os haya servido, os haya gustado, que os suscribáis si podéis o si queréis, hagáis los comentarios oportunos y nos vemos en el siguiente. Este ha sido mi primer tutorial, espero que os haya gustado, que os haya sido muy útil y dar muchas gracias también a unas personas que he seguido que me han ayudado bastante en ello y voy a poner su link porque bueno, al final es contenido de gente que ha habido y uno es el Keith Gali y el otro pues vamos a decir su nombre también que es freecodecamp.org. Pues muchas gracias a ellos porque he aprendido de ellos y espero que vosotros algo de mí también. Pues gracias y nos vemos pronto. Chao.